perito forense informático, consultor especializado en temas de ciberseguridad, director técnico de una pequeña empresa con 5 empleados. Hoy en The Hacker Style vamos a hablar con la Wait, con Lorenzo Martínez. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 10 de The Hacker Style. Seguimos un poco con el ciclo de entrevistas. Hoy vamos a hablar con Lorenzo Martínez. Lorenzo Martínez nos va a dar su punto de vista, ya veréis, muy personal, de cómo es un poco el llevar una empresa adelante relacionada con la ciberseguridad. Pero también hablaremos de su visión de otros muchos temas, como la emergencia climática o un poco sobre las infraestructuras del Estado español al respecto de la ciberseguridad. Lorenzo y yo nos conocimos en un congreso allá por 2012 en el que ambos éramos ponentes y después hemos compartido espacio en una lista de correo donde hay otros muchos profesionales de la ciberseguridad. Aunque no siempre hemos estado de acuerdo, sí es verdad que traerle al canal de Hacker Style es un ejemplo de que la comunidad es muy diversa y de que tenemos que entendernos siempre. Así que vamos a ver qué nos cuenta Lorenzo Martínez, la Wait. Bueno, pues aquí estamos con un clásico, con Lorenzo Martínez, la Wait, y lo primero sería preguntarte ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Pues muy tranquilo, después de un largo día de trabajo, con un montón de cosas, tras una semana que me he pegado de vacaciones de autónomo, con portátil, móvil y atendiendo un montón de cosas, pero bueno, pero hoy ha sido el primer día de vuelta y tenía un montón de cosas agendadas, o sea que estoy bastante... A tope. Pero bien, Bueno, muchas ahora, gracias. ahora me tomo vacaciones contigo un rato. Muchas gracias por venir. Nada, pues un poco empezando, suelo hacer esta pregunta un poco, digamos, a todas las personas que vienen, un poco con su profesión o las cosas que suelen hacer. Tú eres ingeniero de informático por la Universidad de Deusto, sin embargo, pegaste el salto de crear tu propia empresa en 2012, si mal no tengo entendido. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué significa para ti ser empresario? Pues yo soy empresario por accidente. O sea, Ujú, realmente yo soy empresario y jefe por accidente. Yo soy técnico. ujú, Técnico, técnico. Punto. Se acabó. Lo que ujú, pasa es que, entre otras cosas, me toca hacer recursos humanos, comercial, gestoría, esto de ver cómo funcionan las empresas, porque yo sinceramente no me dedicaba a ello, pues hasta 2012, como bien dices. Yo, entre el 2001 que terminó la carrera y el 2012 que monto una empresa, pasan un montón de cosas por el camino. ujú. Empiezo a trabajar en empresas de otros, como un técnico más, era un Gloria. juniorazo, junior, cuando entré en la primera empresa en la que estuve. Ujú, Aprendí un montón de ciberseguridad ahí, aprendí sobre todo seguridad perimetral. Luego fui a parar al departamento de seguridad de otra empresa, de un operador, que era ONO en esa ujú, época. ujú. Y luego fui saltando a diferentes empresas consultoras y de todas pues fui aprendiendo. Era un culo inquieto y fui aprendiendo la interacción con clientes, la cagué en algún proyecto, evidentemente, pues así se aprende, ¿no? O sea, al Sí, sí, final, sí. ¿cómo va? Y hubo un momento en el cual salté a un fabricante. Me salió una oportunidad de participar como ingeniero preventa en un fabricante francés que vendíamos un WAF. En esa Ujú, época, un Web Application Firewall en el 2007 era una cosa como muy novedosa, muy adelantada a su época y ujú, por eso fracasó estrepitosamente porque aquello no era para esa época, en mi opinión. Pero eso es una cosa, ujú, como todo lo que ve uno en un error, que lo ves posteriormente, ¿no? Y lo ves ya a toro pasado, que se suele decir, de bueno, pues ya esto pues fue así, ¿no? ujú. Y ahí estuve 4 años y luego ahí estuve con exclusividad en esa empresa. Sin embargo, me ofrecían cosas a las cuales no podía atender porque pues, tenía exclusividad y no tenía tiempo para hacer nada. Por Ujú. lo tanto, bueno, pues cosas de la vida. Conocí un tío en un avión volviendo de París Joder. que era el country manager de otro fabricante que era también pequeñito, un fabricante inglés, que cosas de la vida me ofreció trabajar con él era un fabricante de un sistema de autenticación fuerte sin tokens.
¿vale? Ujú, ujú, Se llamaba Swivel Secure. Y cosas de la vida me ofreció trabajar con él, pero había un problema de presupuesto. Por lo ujú, tanto, bueno, pues no podía yo trabajar. Primero que la sede principal estaba en Inglaterra, no había una subsidiaria en España que me pudiera contratar. Por lo tanto, me tenía que dar de alta de autónomo ujú, y, bueno, pues no podía trabajar tampoco 5 días a la semana porque la cantidad que había pues no era suficiente. Entonces dije, bueno, pues 4 días a la semana trabajo para esta empresa y un quinto día para mis cositas. Entonces empecé a promocionarme, a decir, bueno, pues yo, si algún, entre los clientes antiguos, gente que me había pedido cosas y había rechazado en un momento determinado, dije, bueno, pues si os interesa, aquí estoy. Y me empezaron a salir cosas, que sea auditorías, ujú, instalaciones, mejoras de cosas que había montado yo en el 2004 y ahí estaban funcionando todavía, cosas así. Y bueno, pues al final empecé a trabajar, como digo, 4 días para esa empresa, uno para mis cosas, pero ese uno ya empezó a llevarse el sábado y el domingo ujú. y las horas restantes de lunes a jueves de que no trabajaba para la otra empresa. Entonces ya, claro, hubo un punto en el cual peté literalmente y dije, hostia, no puedo más. Y yo creo que soy capaz de subsistir con lo que me empieza a entrar. Ujú, Entonces dije, bueno, pues me puse como autónomo yo solo. ujú, Los 5 días me despedí de la empresa anterior, renuncié a ella, lo lamenté mucho porque realmente pues era una buena empresa, o sea, ahí estaba muy contento, ujú, pero sí que es verdad que, bueno, quería explorar esta posibilidad con lo que me llegaba. Y ujú, una cosa que me fue muy interesante es que, aunque en 2011 era Lorenzo Martínez y yo mismo ya, eh, conocí a un tío en Argentina, bueno, un argentino en realidad, que lo conocí en Colombia, en un evento al que fui con Jaime, que organizó en su día Jaime Dragonjar, de ujú, ujú. la comunidad Dragonjar. Mítico. Exacto. Y cosas de la vida, Matías Katz me dijo, esto está muy bien, esto que tienes en la cabeza, pero te recomiendo que montes una marca Ujú, y aunque hagas un proyecto al año, lo hagas con una marca. ujú, Al final nunca sabes si eso va a funcionar o no. Y pues, la verdad es que es verdad, nunca lo sabes. Y ujú, tienes toda la razón. Se me ocurrió montar una marca que se llamaba Securízame, no me preguntes por qué. ujú. No es marketingianamente lo mejor que te puedas imaginar. De hecho, la gente lo confunde y me dice, llama usted de Securízate. No, de Securízate no, Securízate tú. Yo soy de Securízame y vengo a securizarte a ti. ¿No? Entonces, bueno, pues monté esa marca. No me preguntes por qué al final cuajó eso y empecé con esa marca yo solo. Ujú, Cosas de la vida, hizo falta ya empezar pues algún proyecto en el cual yo era imposible, no daba abasto para absolutamente todo. Y una persona, que claro, todo esto tiene el porqué de la historia, pero una persona que había conocido en un peritaje, en un banco ujú, en concreto, bueno, pues el tío me había parecido un técnico muy competente. Cuando yo pedí una cosa, el tío ya lo había hecho ya de antes y me lo tenía hecho. O sea, ujú. que lo vi como muy proactivo en todo. Y dice, no, si es que este incidente ya lo investigo yo, lo que pasa es que hace falta que un perito venga y lo haga. Joder, pues lo tienes guay. Ujú, Y entre otras cosas, esta persona, pues a mí me salvó la vida ujú, en otro punto. Porque esta persona, mi compañero Julio, eh, yo antes, tú me conoces de muchos años y yo ujú, pesaba como 2 veces lo actual, ocupaba 2 sillas, ¿no? ujú, ujú, Eh, y él me dijo, bueno, fuimos a comer ese día, pues a picar algo y tal, después de terminar aquello, y cuando pidió la carta dice, sí, pero mira, a mí el segundo me traes esto de primero y esto me lo cambias por no sé qué y esto no sé qué. Me dices, dirás, joder, qué tío más raro. Y digo, pues sí, la verdad es que un poco sí, ujú, pero la película está en que el tío me decía, es que voy a un nutricionista, porque yo antes estaba muy gordo, y un tío que es un palo, bueno, en esa época era bastante más delgado que ujú, ahora, y el tío era un palo y decía, joder, pues es que resulta que fui a un nutricionista y me dijo que importaba el orden en el cual tenía que comer las cosas y ujú. que esto no se come y que esto no se qué. Qué Digo, bueno. ¿y este nutricionista quién es? Digo, pues un tío que en Alcalá, que es un crack, que te da cita de aquí a 5 meses, dame el teléfono. Le llamé esa tarde y Ujú, efectivamente me dio cita pues a 4 meses vista. ujú. Qué Fui bueno. ahí y perdí 23 kilos en 3 meses. Wow. Comiendo como Y Dios eso te y cambió, claro, te cambió la mente, te cambió todo, claro. me cambió los dolores de rodillas, me cambió los Claro. dolores, la fascitis plantar que tenía y un montón de cosas que me cambió en la vida. Mm, Pero bueno, la película está en que ya no solamente eso, sino que esto es un poco por poner contexto a lo que decía.
Sí, sí, Este te entiendo. tío fue a Barradés Barranul en el banco en el que estaba y un día me contacta por LinkedIn. Oye, Lorenzo, resulta que he visto que tienes a no sé quién como Ujú, contacto y es que voy a ir a una entrevista, por no sé si te he contado, porque estoy en la calle y tal. Digo, no me digas, sí. ujú. Me dice, ¿tú conoces a esta persona? ¿Qué referencias me das? Digo, pues tío, lo tengo en LinkedIn, como tengo otros hay tantos mil y Pues no tengo mira. ni puta idea de quién es, y ya está. Pero bueno, pues así fue. Total Ujú, que el hombre, bueno, me quedé con la copla de que estaba buscando curro. Y cosas de la vida me surgió una oportunidad para un proyecto en Galicia, que no salió. Pero yo ujú. se lo propuse a él y me dijo, ah, pues me interesa, pues Lo okay, intentamos. Ujú. voy contigo, voy contigo. Bueno, pues no salió. Una semana después de que no saliera, me sale un proyecto en otra empresa, aquí en Tres Cantos, en la cual hacía falta una persona durante más tiempo y Ujú, yo, digamos, un perfil distinto supervisando simplemente. Vale, pues ujú, perfecto. Te vienes a Securízame y ahí sigue el tío. O sea, ujú, que te quiero decir que lo contraté, entre otras cosas. ujú. La entrevista de trabajo que le hice fue por teléfono y diciéndole, Julio, si mañana te pido que hay que hacer un pentest de esta manera, porque vi su currículum y tal, y yo no te voy a hacer girar fichas de dominó ni estupideces de esas que me han hecho girar miles a mí y me la suda porque no aporta absolutamente nada. Ya Si no ves, estás loco, no sirves para ya estar aquí. ves, ya ves. Y además que a veces el que te hace esas pruebas está más loco que tú. ¿Sabes? Llegas como a una oficina allí con que llegas con hambre, cansado, que todo es un poco alienígena y tienes ahí a tres corbatas que dices, a ver, los psicópatas sois vosotros, o sea, realmente. Sí, sí, sé un poco cuál es el perfil. Claro, y un poco ahí, o sea, lo que nos cuentas un poco es, en realidad, lo uniste a tu vida y no fue algo vocacional, fue algo que fue surgiendo, que al Sí. final montaste Securízame porque la vida te fue llevando ahí, porque viste un poco con cierta visión, ¿no? Que ese era el lugar, tuviste buenos contactos que te dieron buenos consejos y a día de hoy, pues aquí estás, con una empresa que tiene pues 11 años. Una empresa que tiene 11 años, que somos 5 personas técnicas, porque realmente yo no miento ni en el volumen, ni en el tamaño, ni en la... Y por supuesto, somos 5 personas técnicas, pero creo que de muy buena calidad. O sea, es Ujú, decir, que lo que hacemos, nos preocupamos de que las cosas estén bien hechas. Que eso es una ujú, cosa que no todo el mundo puede decir. Conozco empresas que tienen muchas más personas, ujú, pero que bueno, que desde el punto de vista, bueno, pues sí, han crecido de una manera brutal porque les han salido proyectos que necesitaban muchas personas, pero claro, eso no sé cómo explicarlo. Yo estoy muy contento como estoy. ¿No te planteas que en vez de ser 5 seáis 47? Pues no, la verdad es que no me lo planteo. ¿Para ujú. qué te voy a engañar? O sea, Sí, ya hablaremos. Luego vamos a tocar un poco cómo vemos el estado de la profesión y sin laboral y problema. tal. Un poco por volver al motif del canal, lo que te preguntaría es, además de, pues, cómo nos has explicado qué es lo que, cómo has visto tú ser empresario, más que una definición, cómo tú lo has vivido y cómo lo has Mm, visto. Muy bien, además, me ha gustado mucho la anécdota de que has mirado hacia afuera, pero también te has mirado a ti, has mirado tu cuerpo, has mirado cómo tú eres, todo esto te cambió. Y lo mm. que te preguntaría ahora, por volverlo un poco al motif del canal, es, ¿qué opinas o qué opinión tienes tú de ser hacker o de la figura de los hackers? Que va muy de la mano con tu empresa, evidentemente. Bueno, va de la mano con mi empresa porque hay muchos de los servicios que ofrecemos que son pues de pentesting previo, es decir, antes de que lo haga un tercero sin contrato, ya te lo hago yo ya te lo hago yo con contrato. Uh -huh, Vemos qué posibilidades hay, como yo siempre digo, o sea, yo no soy el mejor hacker del mundo mundial, por supuesto, ni soy el mejor perito del mundo mundial, uh -huh, porque sinceramente no conozco a quién es el mejor en absolutamente nada. uh ¿No? Seguramente el mejor, tengo claro que no soy, pero también tengo claro que los peores tampoco somos. -huh, Entonces, la idea se trata de decir, si nosotros hemos encontrado esto en concreto, cualquier otro lo va a poder encontrar. A lo mejor hay cosas que otros habrían encontrado y nosotros no, pero por lo menos tapa estas, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo lo de ser hacker o no, y el llevar a cabo servicios profesionales de hacking, por una parte, y llevar a cabo servicios profesionales de protección, por otra, y llevar a cabo servicios profesionales de respuesta ante incidentes, por otra, yo creo que nos complementa en este sentido, porque digamos que se tocan tres ramas que van de lo mismo, pero están vistas desde diferentes prismas. El lado del ataque, el lado de la defensa y el lado de, mira, te han arreado, a ver cómo ha sido, ¿no? Que eso es un poco la idea. Yo creo que la mentalidad de hacking, como tú y yo lo entendemos, que no es el de rotura meramente, sino el de, como tú dices otras veces,
y todos decimos el salirse de la caja y Ujú, el hacer, crear cosas distintas para lo cual algo está pensado, ¿no? ujú, El hacer algo diferente que además aporte a alguien ujú, en una sociedad, ¿no? Ya sea ujú, una comunidad, el desarrollo de herramientas, tú tienes miles, yo ujú, tengo alguna cosa hecha también, no están en la misma orientación de las que has hecho tú, ujú, pero creo que todas demuestran creatividad y el aportárselas a alguien. O sea, por ejemplo, nosotros, una herramienta que se llama WinTriage, que es de respuesta ante incidentes, de extracción de evidencias forenses en ujú, entornos Windows, en caliente, por ejemplo, pues demuestra el decir, existían herramientas que hacían cosas similares que para mi gusto no eran lo suficientemente buenas y ujú, llegando a un punto en el cual decir, modifico esta para que haga lo que yo quiero, o mira, tomar por culo. En base, y ojo, sin agradecer lo aprendido con las existentes. Ojo, ujú. sin dejar de agradecerlo. Quiero decir, hago otra que hace eso, en mi opinión, de forma mejorada y adicionalmente alguna cosa que no hacían las otras. Y ahí está al servicio de quien la quiera utilizar. Y la verdad es que se siente uno bien el decir, joder, pues es que utilizo tu herramienta o es que me Ujú, llegan peticiones de un montón de sitios. El otro día tengo, mi coche es un Smart normalito, de ujú, tercera mano, o sea, por eso te digo que soy un empresario, pero ujú. que no tengo un Ferrari, o sea, que tengo un Smart de tercera De mano, momento. pero es que tampoco me hace falta otra Ujú, cosa. ujú. Entonces, Sí, sí. pero eso sí, pone Securízame por todas partes. Un día me paró un tío en un semáforo y iba yo al teléfono y tal, y me dice, perdona, baja la ventanilla. Y yo, ¿tú eres Lorenzo? Y yo, sí. Hostia, es que un tío que iba en una furgoneta que ponía, no me acuerdo de qué era, pues de servicios informáticos. Ayer he utilizado tu herramienta en un cliente que la han petado. Digo, joder, pues solamente eso es el Sí. agradecimiento, un poco el sentimiento de, mira qué bien que la gente lo usa, ¿no? Ujú, Eh, Tú me has visto, además, Epsilon, en Rooted 2012, ujú. Sí. en la cual presenté simplemente, pues una investigación, no es una investigación, es una puta paja mental que lo que hice fue montar un sistema de detección de caras en esa época con Ujú, OpenCV, ujú, que incluso en un momento determinado, pues bueno, esa parte la hacía un i5 o un Xeon, no me acuerdo, pero el resto del commanding de domótico que a monté tope. en 2011 con una Raspberry Pi modelo A. Ujú, Entonces, y hacía un montón de cosas, que si la rumba salía vía Bluetooth cuando no detectaba el Bluetooth nuestro, no. cuando de mi expareja o mío, cuando yo que sé, que subía y bajaba persianas, toldos, en base al viento, a que me leía la agenda, esto lo presenté luego en Ecoparty en Argentina, o sea, quiero decir, para mí eso es hacking. Sí, Es sí. hacking, sí es hacking, soy De, un o debo serlo, yo qué sé, de, pero de hecho, destaco ahí porque una cosa que a veces olvidamos, que tiene que ver mucho con el hacking, es con pocos recursos sacar mucho rendimiento. No es uh-huh, solo hacer, no solo es ese pensamiento lateral, no es solo, digamos, hacer cosas que no estaban pensadas o tal, sino también el trabajar sobre lo pequeño. De hecho, ahí destacaría, te voy a destacar dos cosas. Una es el proyecto de SolarNet Hub, uh-huh, que es un proyecto sobre una Raspberry Pi que contiene de todo, tiene un sistema operativo hecho Haddock para que funcione, ¿no? Con Yocto, tiene virtualización, máquinas virtuales, tiene una red social, tiene todas las herramientas de cifrado, Tor, DNSCrypt para navegar. Bueno, digamos es un poco que no es tanto el hecho de poder hacerlo, porque podemos hacerlo, pero es hacerlo sobre algo con recursos muy limitados. uh-huh. Entonces ahí está un poco el hack, ¿no? Y luego lo que comentabas de las herramientas, yo es verdad que tengo un montón, tengo más o menos así abiertas y en mantenimiento unas 26, Ole. algunas son más famosas, otras menos, Uh-huh, casi todas son ofensivas, pero tengo algunas también defensivas. Y te voy a destacar una que es el Apache for Logs, uh-huh, que es una herramienta que hice cuando estaba en Ámsterdam, en la época en la que estaban ilegalizando la ocupación con K, y teníamos varias casas ocupas y tal, y esta herramienta lo que hacía es, te coge los logs de Apache, de todos los directorios que tengas dentro del bar log de tu Apache, y lo que hace es
busca las IPs y te hace un juice y te dice quién te está visitando. Y cada cierto tiempo te envía un correo y te dice, pues mira, te han visitado tal universidad, tal policía, tal gobierno, tal... Un poco ahí. Y este tipo de herramientas surgen un poco también por la necesidad, ¿no? En este caso era un poco la necesidad de conocer en aquella época, un poco tener inteligencia de quién nos estaba visitando y tal. Entonces, al fin y al cabo, el tema de las herramientas un poco, a veces vemos, no es solo un poco que se nos ocurra, sino que vemos la necesidad y vemos que no están construidas y simplemente las hacemos. Básicamente. Y luego es verdad lo que dices, que pasan los años incluso y te viene gente y te dice, joder, pues estoy usando esto. Y dices, joder, ostras, yo ni me acuerdo de aquello y tal, pero la verdad es que sí que es gratificante. Sí, hombre, al final es automatización, ¿no? Es un poco el decir, bueno, me acuerdo además que en esa Route 2012, pues Juan Garrido hablaba del PowerShell, en esa época del PowerShell. De PowerShell. Tú habías hecho Yo XSER, estaba con XSER XSR ahí. en esa época, que era en Python, si no me Sí, equivoco. sí, 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 sí. Y me acuerdo que yo di la caca un poco con el Perl, ¿no? Porque yo, pues en esa época, pues lo hacía el Perl. Y Sí. bueno, lo sigo haciendo. O sea, realmente cuando me toca hacer alguna cosa quick, dirty, rápida y no sé qué, pues lo hago en Perl, o Con lo hago Perl. en Bash, o lo hago en lo que sea. Si al final da igual, si la historia está en que funcione. Sí, claro, ahí está, ¿no? El tema de los lenguajes, la eficiencia, todo eso, pero sí, y te lo voy a enganchar un poco ahora también con lo que comentábamos antes y esto que hemos comentado ahora un poco y la pregunta sería, ¿qué tal va tu empresa? ¿Qué tal va Securízame a día de hoy? Y si tienes algún proyecto o alguna conferencia, ya que lo has mencionado, en mente. Pues sí, la verdad es que, bueno, proyectos como empresa, tenemos diferentes líneas abiertas de cosas que se me ocurren a mí en la ducha y que me salgo a apuntarlas y tal, esto es verídico, o se me ocurren en la cama y me levanto por la mañana y digo, hostia, ya sé cómo vamos a solucionar esto. Ujú, O cosas raras que sueña uno a veces. ujú, Bueno, pues la historia está en que a día de hoy tenemos una solución que es de copias de seguridad a prueba de ransomware que se llama Reborn, que el ajá, logo es el ave fénix porque los datos renacen de las cenizas, de ujú, manera que incluso aunque te cifren el propio backup, somos capaces de recuperarlo. ujú, Está basado en FreeBSD, por un ujú, lado, en FreeNAS fundamentalmente, pero vamos, que de FreeNAS ya le queda poco. O sea, ujú, realmente se han configurado un montón de cosas para hacer que eso sea seguro. O sea, esto viene en modo, el vainilla viene, pues eso, pues como viene y a base de pulirlo y de meterle un montón de scriptings por un montón de sitios, ujú, se utiliza como parte de un servicio para empresas que están siendo azuzadas por ransomware, pero que es una pasada, o sea, ujú, una barbaridad. ujú, Entonces, a día de hoy, Reborn, como te digo, el ave fénix, lo que permite a gente que nos contrata eso, porque insisto, o sea, aunque además tú tienes una idea siempre muy anticapitalista y muy ujú, es cierto. de todo, no lo sé, vamos, esto lo Ujú, tenemos claro, ujú. quién es cada uno lo tenemos claro, pero aunque tú tienes esa concepción, claro, cuando tienes una empresa y gente que tienes que pagar a fin de mes, Ujú. pues es que hay que vender servicios, macho. O sea, es que o entra o cierro. O sea, es todo así. Lo sé, lo sé. Sí, sí, Entonces, o sea, permite el matiz anticapitalismo salvaje. ya, claro, Salvaje, claro. bien, bien. Pero evidentemente, o sea, pues es que vivimos de algo, ¿no? Entonces, Ujú, ujú, eh, fundamentalmente, esta solución no es una solución cara. De hecho, precisamente, un poco yo lo que buscaba es que fuese algo al alcance de cualquiera. ujú, A que cualquiera pueda permitirse esto. Y de hecho tenemos empresas que son pues desde una pequeña gestoría hasta empresas enormes con muchos teras de datos, que ujú, realmente lo que quieren es tener una solución que cuando llegue un fulano y se pegue una semana en su empresa, haga movimientos laterales, identifique dónde está el bin backup, reverse las credenciales que están almacenadas de mapeo de una unidad remota ujú, y diga, pues yo voy a acceder a esto, nosotros seamos capaces de detectar, para empezar eso, ujú. de detectarlo. Le Sí, vamos añadiendo cosas al porque, puzzle. es porque sí que había un gap, y además seguro que lo puedes explicar muy bien, sí que había un pequeño gap, por ejemplo, en servicios como Cloudflare, ¿no? Que te dan servicios anti-DDoS, por ejemplo, sí que había Ujú, un pequeño gap entre la gran empresa
y la pequeña empresa, es decir, porque son servicios que suelen ser bastante caros. Entonces, Mm, una gran empresa a lo mejor sí se los puede permitir, pero una pyme o una mediana empresa, una pequeña, mm, muchas veces estos grandes servicios de ciberseguridad, de protección mm. on-premise, en el momento, no se lo podían permitir. Entonces había un pequeño gap y tal, ¿no? ¿Crees que un poco, eh, lo digo porque lo que comentas es que todo el mundo se lo puede permitir, ¿crees que ya las empresas de ciberseguridad se han dado cuenta que hay que dar servicios, sí, a los grandes, pero también a los pequeños y a No, precios más asequibles? Ah, ¿no? no, fíjate que sí, pero no. O sea, es decir, Ujú. yo como pequeña empresa me doy cuenta que no le puedo cobrar la salvajada que pide algún fabricante, como tú dices, por dar un servicio de anti-DOS con CDNs que es prohibitivo. O sea, pero a Claro. ver, prohibitivo Y por para hora, y una por hora. pequeña gestoría. La guerra está en que la web de una pequeña gestoría, ¿quién se la va a querer llevar por delante? Ujú. ¿Sabes? Desde el punto de vista de hacer una denegación de servicio. ¿Y cuánto vende ese señor en una web informativa estática que no tiene absolutamente nada? Ujú. Nada. Entonces, que se la lleven por delante, pues no le va a suponer una parada. Ya, Ahora pero bien, piensa en ransomware también, ¿eh? No solo te digo que se la lleven por delante, y a veces colateralmente, ¿eh? Echan abajo el CPD de otro sitio y caen ellos sí, también. sí, Y ah, correcto. Estoy de acuerdo contigo, pero me refiero, por separar, no es lo mismo una denegación de servicio que un ransomware, que un BEC, un Business Email Compromise, que es otro de los cánceres que ujú, estamos viendo a diario en empresas, ¿vale? El acceso, y de hecho tengo artículos escritos ujú, en una revista de IT Security, ujú, que lo he tenido que hacer por tomos, porque no me cabía todo en la misma. Escribo una tribuna de opinión, que por cierto, ahora que lo dices, tengo que entregarlo el día 20 y no lo he escrito aún. ujú, Me puedo acordarme de esto, que lo tengo que hacer. Básicamente, escribo ahí diferentes variantes que hay de este tipo de ataques, ¿no? De accesos a correo electrónico, ya ujú. no solamente por impersonación, por el típico Phishing. spam de correo electrónico, que eso va al spam prácticamente seguro, porque Ujú, ya nadie tiene el SPF. Bueno, o sea, sin SPF no hay nadie. Otra cosa es que esté bien configurado como tiene que estar. Pero ujú, bueno, pero SPF de Mark, de Kim, etcétera. Entonces, ujú, como digo, eso es lo de menos, pero hay otros muchos en los cuales se accede al buzón de correo de alguien simplemente o por IMAP, porque no hay un doble factor de autenticación para dar de alta un primer dispositivo, o sea, un dispositivo por primera vez contra un buzón en concreto ujú. o directamente vía webmail. Entonces, de eso si quieres hablamos luego porque eso es un pasón la de pasta que está perdiendo las empresas. Por esto incluso he visto casos de empresas que cierran por Ujú, esto. ujú, También lo he visto por ransomware. Y ujú, no lo he visto realmente por denegación de servicio. La ujú, denegación de servicio, y tú eres un absoluto experto en ello, ujú, eh, es algo que causa una molestia, ujú, porque la causa, evidentemente, pero realmente, en mi opinión, no es destructivo a nivel de datos. Un ransomware sí lo es. ujú, ujú, ¿Vale? O sea, te genera una indisponibilidad. Ambos te generan una indisponibilidad de servicio, ujú, claramente. Lo que ujú, pasa es que el ransomware es mucho más destructivo porque encima, además, te exigen una pasta a cambio. Porque ujú, además te han cifrado el backup. Y no pasa nada porque yo lo tengo en la nube. De estos estoy hasta arriba de verlo. ujú, Y cuando te llega alguien y te dicen, yo no tengo problema porque mi backup lo tengo en la nube, ¿vale? ¿Y cómo lo tienes? Pues te digo, pues que sepas que a mí me ha pasado esto otro. A mí me llegó una vez un tío que me ujú, llama destrozado, compungido, ujú, diciéndome, mira, me han dado un andaluz, me acuerdo además de él, que era bueno, una empresa, no voy a dar el rubro de lo que. La historia está en que me llama y me dice, mira, me han dado tu contacto porque hemos tenido un ransomware y digo, ¿y qué te han cifrado? Dice, todos los servidores, vale, muy bien. Y el backup, sí, el backup también, porque lo teníamos un NAS en la red, vale, pues lo esperable, hasta ahí bien. ujú, ¿Y qué más ha pasado? Y dice, pero no pasa nada, porque lo teníamos en la nube. Y cuando llego yo a conectarme al Google Cloud a ver los datos que estaban ahí, ujú, mi usuario no funciona. Mi ujú, usuario no funciona porque lo que han hecho han accedido a mi correo, ujú, han modificado en Google ujú. Claro, las credenciales. la autenticación, las credenciales y el correo desde el cual se puede gestionar la película por otro. Y lo que han hecho ha sido dar de baja el servicio. Todo Wow, esto en el mismo fin de semana. Se han wow. metido a la empresa entera y el backup en Google Cloud. Y entonces, evidentemente, ahora mismo estamos a expensas de que el malo nos quiera descifrar estos datos. Ujú, ujú, ¿Vale? Entonces,
Por eso te digo que lo de el backup en la nube y tal, sí, bien, vale, pero con mis reservas. De hecho, yo, como te digo, el producto Reborn, esta solución, lo que hacemos, y lo hemos ido haciendo desde que lo empezamos a implantar en un cliente que nos lo planteó como pues a mí me haría falta tener una copia de seguridad que estuviese bien, porque esto a mí me preocupa. Una pequeña gestoría, como te digo, no es un gran cliente, no es, o sea, para mí todos son grandes clientes para mí, Sí, pero se no entiende. es una cosa tremenda. Bueno, sin embargo, lo que hicimos fue poner el sistema de funcionamiento, más o menos, que teníamos en Securízame para nosotros mismos, con backups cruzados y con una serie de cosas, bueno, pues hechas lo que mejor sabíamos hacer hasta esa época. ¿Qué sucede? Que empezamos a ver que eso podía ser interesante para otros clientes. Y veíamos cómo venía, pues que con un FreeNAS medio se podía hacer, pero cada vez que nos entraba un ransomware de otro cliente decíamos, ¿y si hubieran tenido esta versión de Reborn, este cliente qué habría pasado? Pues que se lo habrían llevado por delante también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mejorar lo que viene por defecto y añadirle diferentes capas, como por ejemplo un firewall local a la máquina en el cual no esté disponible la gestión a la LAN o a nadie. La contraseña de gestión, que es un punto de fallo, no la tiene el cliente, por ejemplo. Solamente se puede gestionar desde las IPs de Securízame. O sea, por ejemplo, ¿no? te pongo ejemplos de cosas para no aburrirte con lo que hace, pero quiero decir que lo que hacíamos era enfrentar cada caso contra lo que nosotros teníamos. Y Buena decir, idea. ¿qué habría pasado si a este cliente hubiera tenido este Reborn y se lo hubieran llevado por delante? Bueno, pues nada, porque esto está todo cubierto y en 5 minutos habríamos vuelto a tener un punto de restauración con el backup anterior y se podría empezar una restauración. Vale. Pero en otros casos no, en otros veíamos que todavía Reborn no era suficientemente seguro. Entonces, hemos ido mejorándolo todo aquello que hemos sido capaces mentalmente de decir, o sea, ya no, a día de hoy, no hay caso de ransomware que yo sepa, que igual los hay, pero que yo sepa, de todos los que me entran, y te puedo garantizar que me entran un montón, que si hubieran tenido Reborn, no hubiera salido indemne desde el punto de vista de decir, oye, recuperamos en 5 minutos. Y esto está pensado más como un backup híbrido, es decir, si el problema que tiene la empresa no es únicamente lógico, sino es físico, una inundación, ahora mismo cambio climático, que si inundaciones por todas partes, subpicos de tensión, caídas de tensión que pueden llevarse por delante en la vuelta, fuentes de alimentación y placas base completas en muchos casos. Si te quedas sin servidores o un ladrón que entre por la puerta y se lo lleve, que también puede pasar, es decir, si te quedas sin tus servidores originales o principales y el cacharro donde se hace el backup, que es un dispositivo físico, en Securízame tienes una copia. En realidad hay dos copias, una en la sede 1 de Securízame y otra en la segunda, que se hacen de manera unidireccional, desde el cliente hacia la sede 1 y con 24 horas de diferencia desde la sede 1 contra la sede 2. Todo está cifrado, yo no sé lo que tengo, es decir, la gente deja sus cosas, yo veo unos ficheros que están cifrados, por lo tanto no puedo acceder al contenido. O sea, intentamos llevar adelante todo lo que sabemos e implementarlo, pues modelo Zero Trust, privacidad, por supuesto, de los datos, como te digo, no sé lo que hay dentro y además lo exijo al cliente que me ponga una contraseña de cifrado que ponga él. Si alguien de la propia empresa se va a llevar debajo del brazo el backup y dice, ya lo miraré en mi casa, porque como me sé la contraseña de cifrado del backup, me lo miro en mi casa, el propio equipo en sí, su sistema de ficheros, ZFS, permite cifrado nativo. Entonces, al final, hay una contraseña que no tiene el cliente, que se encuentra cifrada en Securízame para cada cliente, y monitorizamos cada cacharro de cada cliente. Cuando detectamos que el sistema de ficheros está cifrado, está unknown, porque se ha reiniciado la máquina, por ejemplo, ha habido una caída y vuelve, se conecta a un proceso remotamente y lo descifra y levanta luego los servicios de compartición de recursos para que, bueno, vuelva todo a la vida otra vez. O sea, que no es un FreeNAS, ¿me explico? O sea, Está bien pensado, sí. tiene la hostia de cosas por debajo y está pensado para que si un tío de sistema se lleva el equipo, como le falta la otra llave para poder descifrar el sistema de ficheros, tampoco puede ver el contenido. O sea, está pensado para protegerme, para proteger al cliente de mi gente de Securízame y que no podemos ver su contenido de los datos y a un tercero que sí se sepa la contraseña del cifrado de los datos de que pueda llevárselo y hacer.
¿no? O sea, Ujú. un Sí, poco... hay un pequeño matiz que te voy a comentar Mm, de todo lo que has comentado y es el tema de los DDoS, un poco también por alusiones. Sí es verdad que los DDoS también existen extorsiones de los DDoS. correcto. Me refiero que te pueden hacer un DDoS y extorsionarte. Y los DDoS se diferencian del ransomware, Mm, te digo porque soy bastante, digamos, he trabajado bastante muchos casos diferentes y me han incluso pedido muchas veces que explicara o que ayudara a peritos, que luego hablamos un mm, poco del tema del peritaje y tal, sí, en este caso, y es que el DDoS también lo que tiene es que golpea en eventos en directo y cosas que son necesarias. Imagínate mm, que va a haber un gran evento a tal hora y de repente te aparece un agente que te impide que la gente pueda acceder a ese evento o lo que sea sí. y ahí te piden una extorsión. Es como una especie de extorsión más en directo. Y ha habido empresas que han perdido muchísimo dinero de sus acciones, Mm. digamos, por no protegerse bien de los dedos. O sea, que quiero decir que cada uno tiene Sí, su manera, su metodología, pero que todos pueden derivar al final en un caos en una pérdida, por en una supuesto. No, pérdida, no, ¿no? no, si es que no, no lo discuto en ningún momento. Lo que sí que es cierto, y de hecho soy consciente de lo que dices, porque Ujú, además incluso he tenido casos en los cuales me decían, mira, es que me ha llegado este correo en el cual me dicen que de aquí a media hora ujú, voy a perder durante 5 minutos el acceso absolutamente a todo. Y ujú, efectivamente, se ha sobrecalentado todo, se ha sobresaturado todo de lo que teníamos y aquello no respondía. Y me han dicho que o pago 1 millón de euros ujú, o esto era una empresa de apuestas online, ujú. y o me pagas 1 millón de euros o estamos en un mundial. Muy bien, pues el Claro, domingo imagínate, en un es la torneo. final. Mm, ¿Quieres que la gente apueste eh, o te va a pasar esto? Ya, ya. claro. Y además con la competencia que hay en este tipo de empresas, si Mm, la página de X va lenta y no me carga y la de Y va bien, pues la gente se va ahí, pierdes clientes y al final no te han cifrado nada, digamos, no se han metido, mm, pero te han fastidiado totalmente. el servicio y tal. Sí, Y sí, incluso muchas veces hemos visto que han sido empresas de la competencia, porque esto no es ya. una persona individual que te saca dinero, que también la habrá. También hay empresas que usan estas técnicas y estas metodologías para derribar a las otras empresas, ¿no? Es O correcto. sea, quiero decir que en ese mundo que ya, luego si quieres tocamos un poco estos temas, vamos a Mm, volver, vamos a irnos hacia atrás, vamos a volver al Lorenzo, digamos, a la persona Lorenzo, y lo que mm. te preguntaría es, que además tú tienes muchas, un poco también por tu profesión, pero también por tu persona, si tienes alguna anécdota relacionada con el hacking que te gustaría pues destacar, algún detalle, algún hack mítico, lo que sea. Pues a ver, yo no soy Alcasec, ¿vale? O sea, yo no voy a aparecer en un programa diciendo que he entrado en no sé dónde y no sé qué, Ujú, fundamentalmente porque no lo he hecho. ujú, Pero es que aunque lo hubiera hecho, tampoco lo diría públicamente y menos si no ha prescrito. ujú, Pero te puedo contar sitios ujú, en los que he entrado y te voy a decir fechas. ujú, Mira, en 2002 entré en Hacienda. ujú. En ¿Sabes España, por Hacienda Española. Pues sí. Ujú. ¿Sabes cómo lo hice? No sé. Por la puerta. Por Te la voy a puerta. te voy a Te lo iba a decir, digo, seguramente haciendo un pat transversal o alguna cosa así, no, Nada, nada, directamente. nada. Entré por la puerta porque trabajaba en una empresa que daba el servicio a Hacienda en la Castellana y hubo un Vale. Cristo un viernes por la noche y bueno, me mandaron a mí allí a ayudar, ya te digo, en esa época era un junior, pero muy junior. Aquello se saturaban las colas de correo, pusimos un Solaris, una máquina SAN en esas épocas con un sendmail que íbamos moviendo correos de una cola que se saturaba, esto era en esa época, no sé lo que habrá ahora, era un Firewall One 4, Firewall One NG o 4.1, ya no me acuerdo, era la hostia, lo viejo aquello. Ujú. Y había un protocolo que se llamaba OPSEC, nada que ver con el Opsec. OPSEC que tú conoces, sino Ujú, un protocolo que se llamaba OPSEC que servía para hablar entre cacharros de diferentes fabricantes. Esto era un checkpoint ujú, y Checkpoint Firewall One hablaba con, en esa época, Aladdin, por ejemplo, que era un servidor de antivirus. Y vía protocolo OPSEC le decía, oye, me ha llegado un correo en el cual viene pues una Excel. ¿Me puedes mirar si esto tiene virus en esa Excel? Heurística, Y a OPSEC heurística. se lo pasaba y volvía y le decía, oye, pues ya está. Pero ¿qué pasa? Que aquello se saturaba, el OPSEC en esa época no funcionaba bien, no sé si era esa versión de Firewall One, era esa en concreto era sobre máquinas Nokia, Ujú, hace joder. la de San Dios, te Sí, estoy sí. hablando porque ya eso ni existe. Ya existe, claro. Eh, y por eso te digo, así fue como entré en Hacienda y salí un día a las 3 de la mañana de pegarme, pues aprendiendo sobre colas de correo, sendmail sobre Solaris,
Y en esa época, además, fue más que una anécdota de hacking, te voy a contar una anécdota graciosa. Yo Ujú, trabajaba en una empresa en la cual todos teníamos un nick, pero el nick venía dado por ujú, las siglas de nuestro nombre. Yo era LOMR. ujú, Entonces, ujú, ¿qué pasa, LOMR? Pues nada, aquí estoy, no sé qué. Bueno, pues muy bien, ya sí todo, ¿no? Entonces, en ese incidente, en ese problema, vino el director de operaciones de esta empresa, de la que a mí me mandaba allí, porque claro, el cliente era pues una cosa jodida, o sea, era Hacienda, no era cualquier cosa, ujú, y vino a ver pues cómo estábamos trabajando. A mí me acuerdo además que me compré unos cacahuetes de una máquina para poder cenar, porque no cené nada, y ujú. estaba ya a tope. Y total que, oye Lorenzo, ¿y tú qué estás haciendo? Y digo, pues mira, yo estoy monitorizando unas colas aquí con un PS no sé qué, un LS-Lisa, Pipe, WC-L tal, no sé qué. Iba viendo cómo iban, cuando tal, pues iba copiando ficheros de aquí. O sea, vamos, que tú estás viendo las colas, ¿no? Digo, sí, las de correo. Bueno, muy bien. 2 horas después aparece el tío de nuevo y me dice, ¿qué pasa, Lorenzo? El tío era un cachondo mental. ¿Qué? ¿Cómo llevas la cola? Yo estaba hasta los huevos, ya eran las 2 de la mañana o algo así, un viernes. Y le digo, ¿has visto la película Mentiroso Compulsivo? En la cual el tío durante un día en concreto no podía mentir y le preguntan ¿cómo lo llevas? ¿Sabes qué es lo que contestó? Pues pequeña morcillona y cargada a la izquierda. Bueno, pues eso se empezó el tío a descojonar de la risa. Y ya, aparte de LOMR, mi segundo acrónimo era PMCI, de pequeña morcillona y cargada a la izquierda. Entonces, pues bueno, pues era un poco, fue la anécdota de cómo entré en Hacienda por la puerta a Sí. solucionar un problema. Sí, También, voy a contar yo una también, y sí, además la engancho con la que comentabas antes de estos VEC, ¿no? De estos vectores ah, también que tienen que ver con el correo. A mí me contrataron por obra o servicio una empresa de Madrid que acababa de montar un SOC, digamos, en 2011, 2012, y me dijeron, tú, Epsilon y tal, mira, tenemos aquí montado, a ver si eres capaz de, ¿no? A ver si queremos, tenían otras empresas ahí trabajando también, haciendo un pentesting, a ver hasta dónde puedes llegar un poco, ¿no? Un poco como retándome. Y esto era la Contraloría de Gobierno de Colombia. ok. Y lo que conseguí fue hackear el correo electrónico del presidente de Colombia Hostia. en aquella época. Y ellos habían montado un SOC, ahora los SOC me he perdido un poco, ahora hay como diferentes niveles y tal, pero cuando aquello era pues un SOC que tenían además montado con muchas pantallas ahí gigante, me llevaron a verlo, me explicaron todo, pues mira lo que tenemos, se subía esto era en la Castellana también en Madrid, se subía una especie de, de persiana, digamos, Ok. y veías ahí a la gente cacharreando y un mapa de incidencias y todo, y dije, guau, o sea, muy bonito todo, A que no me ven pasar, ¿no? Decirte todo. pero lo vais a flipar. Y nada, me dieron una ventana de tiempo, digamos, unos rangos de IP y me dijeron a ver dónde podía tal. Y no fue tanto entrar, digamos, no fue demasiado complejo, quiero decir. Encontré por ahí un Skirrel, encontré también algún router mal configurado, algún Cisco. Yo no sabía tanto, no tenía, o sea, ya sabes, ¿no? Te vas encontrando cosas, vas aprendiendo. Y con otro colega también de ahí de Madrid le dije, joder, yo es que de Cisco no controlo tanto, si me puedes pasar algunas cosas y tal, y me dijo, nada, me pongo contigo y tal. Y fuimos probando temas de las clásicas usuario Cisco, password Cisco, Cisco no sé qué tal, y conseguimos entrar, digamos, poco a poco, muy ir pivotando y tal. Y al final conseguí eso. Y lo que hice fue enviarles al poco una captura, esto estaba prescrito, y además Con no era contrato, ilegal, quiero decir, era contractual, eso es, por eso bueno. lo cuento también, una captura, digamos, de los correos y tal, donde, bueno, pues esta persona, yo no eché un vistazo, digamos, a todo, tampoco diría lo contrario en la cámara, como bien dices, ¿no? No somos otra gente, no Ya, tenemos ya. esa visión, digamos, tan ególatra y tan un poco perdida de qué va este asunto, pero sí le saqué una captura del último correo que enviamos nosotros mismos desde un servicio que se llama Guerrilla Mail, enviamos un correo y le dijimos, mira, estamos leyendo en su correo un correo que hemos enviado nosotros, ¿no? Era Ah, como la prueba de que esto no, o sea, es 100%. Y nada, bueno, luego vino un poco más, me quisieron contratar más tiempo, creo que hice algún trabajo más, pero al final se lo derivé a gente de nuestra comunidad también. Gente que tú conoces sí, también, que con sin seguridad. más, le dije, oye, pues mira, yo no, pero esta persona podrá currar con vosotros seguro y tal.
y bueno, pues un poco por dejar esa anécdota. Sí, Y, mola, mola. y volviendo un poco a la parte personal, aquí ya más personal, más Lorenzo, lo que me gustaría preguntarte es si ha habido en tu vida, digamos, más allá de lo profesional, algún punto de inflexión, y hago esta pregunta a todo el mundo para ver si cambiamos, que tú destacarías. Y pongo ejemplos, tomar drogas, el nacimiento de un hijo, conocer o leer algo, la pandemia. Ujú. Pues no tomo drogas ni he tomado, Ujú. o sea que esa parte no. Quizá más que un nacimiento de función. Una defunción. Ujú, De función, pero no sé cómo explicarte. ujú. Obviamente a todos se nos ha muerto gente, se nos han muerto abuelos, se Y, nos han muerto y tíos, buenos amigos, y buenos amigos. Hemos buenos perdido amigos. hackers, hemos perdido muy buenos hackers. Yo he perdido varios. Fíjate, en 2020, precisamente por la pandemia, se fue un amigo de Bolivia, Ujú, que por cosas de la vida, por él conocí a la que hoy es mi pareja, a la que hoy es ujú, mi mujer. O sea, que para que te hagas una idea, quiero decir que sí, son cosas que han ido pasando, pero mi punto de inflexión, quizá, como te digo, a todos se nos ha muerto gente, pero se nos ha muerto en un momento en el cual quizá no apreciábamos o no sé cómo explicarte. No teníamos o yo al menos no tenía la madurez suficiente para verlo. Es decir, se ujú, me han muerto mis 4 abuelos y por supuesto que lo he sentido, claro que sí. ujú, Pero digamos que sobre todo los que se me murieron antes, cuando yo era más niño o más adolescente, quizá lo ves de una manera distinta, al cual lo sientes, pero bueno, pues entiendes qué es lo que hay, ¿no? ujú, Pero para que te hagas una idea, el 2 de enero de 2021, justo ujú, antes de la Filomena, se murió ujú, mi perro anterior al que tengo actualmente. ujú, Ese perro no era un perro mío, yo nunca había tenido perro, de hecho siempre toda mi vida había querido tener un perro, ujú, pero por diferentes motivos, por viajes, en mi época más de niño adolescente, pues no, mi casa era un piso con mis padres, no podía tener perro. ujú. Luego cuando me independicé, pues tampoco podía por trabajo, no puedes dejar todo el día a un animal metido en una casa, no, no es justo para un animal Total, dejarlo todo el día mientras tú estás currando, porque no, no es justo. total. Y digamos que mi mujer se trajo, mi mujer es mexicana y se trajo el perro, su perro de toda la vida, que tenía en esa época 13 años cuando ella se vino a España. Se vino Ujú, conmigo. ujú, Y cosas de la vida le decían, oye, pero ¿cómo te vas a llevar este perro que tiene 13 años, que se te va a morir por el camino? Me da igual, si se me muere por el camino, prefiero que se muera por el camino, pero conmigo, a claro, que se quede aquí porque los, se va a morir igual. los Porque perros lo que quieren es estar con su gente. Eso es, claro, cualquiera que tenga un la, animal cerca lo sabe. la única manada que le quedaba a ese perro era mi mujer. Ujú, Total, que se lo trajo, yo encantadísimo, vamos, y ese perro duró otros 6 años, o sea, 9 años, ujú, 19 años en total tuvo ese perro. ujú. Y para mí era mi perro y solamente lo tuve 6 años. Para mí fue un Duro, ¿eh? ostión. Ujú. ¡Buh! Sí. O Hombre, sea, claro, tío, es que los perros, familia. O sea, lo que nos enseñan los perros, ¿eh? y dices tú, oye, pero ¿y te ha dolido más la muerte de tu perro que la de un familiar? Por supuesto que no, Ujú, por es que supuesto es que así. no. Ujú, Pero el momento en el cual eso me ha llegado, ujú. me ha dolido mucho. No sé, es que es complicado de Sí, sí. No, explicar. no, sí, yo te entiendo, ¿eh? O sea, te entiendo, he tenido pérdidas de mucho tipo, de mucho Sí, dolor, claro. compañeros hackers, compañeros que vivían conmigo, algunos además algo bastante chungo, rollo cánceres, siendo jóvenes y les ves cómo se van yendo y todo eso. Ya. Yo, buah, si te contara, digamos, el corazón que tengo que tener y todo lo que he ido viendo, pues también si conoces mucha gente, te pasa que también ves más estas cosas o te puede pasar conociendo menos, Mm, ¿eh? Pero quiero decir, yo en este caso las he vivido varias así y también un poco por dejar un detalle, ayer fallecía el creador del editor BIM, VIM, anda. por cierto. Así que, bueno, pues un poco por dejar ese detalle. Y es Ujú, verdad que yo ahí mm, creo que las pérdidas, digamos, dos cosas. Una, lo importante que dices de no darnos cuenta, en realidad no es culpa nuestra porque tenemos una sensación biológica de seguridad, de que todos estamos aquí y tal, y no pasa estas cosas. Y no es cierto. De ya. repente te vas o gente que tienes a tu lado se va y claro, tampoco puedes culparte por eso. Si es verdad que, bueno,
hay que apreciar esos momentos que compartes con la gente porque pueden no estar, Totalmente. no siempre nos acordamos. Y luego está esa otra parte que es muy personal de, bueno, he sufrido más porque se vaya un animal o tal. Yo no diferenciaría eso, al final son sentimientos, ¿no? El Sí. sentimiento que tú tengas, tu perro puede ser tu compañero, es tu manada. Ujú. A mí los animales me enseñan muchísimas cosas de cómo ver la vida, de cómo afrontarla, de lo simple, pero Correcto. no simple a lo despectivo, sino Sí. simple a lo bello, ¿no? A pues A cómo comer, ser feliz con un palo que se eh, empieza a morder o con un muñeco y ya está, cosas ¿sabes? Claro, sencillas, claro. ¿no? Sí, Cosas sí. sencillas. El hecho de estar siempre a tu lado, de, Correcto. digamos, todo ese tipo de cosas claro, eso nos lo dan los animales, muchas veces las personas no. Entonces, ahí realmente no Mm. culpo a quien lo vea, o sea, no es una cosa de que sea, eh, eh, digamos, una misantropía, algo así, ¿no? En realidad, pues bueno, cada ser vivo nos aporta unas cosas y lo vivimos Sí. de una u otra manera. Sí, Así que pero entiendo un vamos, poco cómo lo no, ves. no es el único caso, ¿eh? O sea, y no es, yo no diría punto de inflexión, sino algo que realmente me afectó. Por Ujú. ejemplo, ¿Y la pandemia, por hacer, ejemplo, no, fíjate que eso no no fue te algo, afectó tanto? Ujú, no, o sea, más allá de la molestia, pues de que yo vivo en una ciudad diferente a la que mis padres, no poderlos ver durante un ujú, montón de tiempo, pues eso sí que pero no es que o sea, me tocó los huevos, pero no es una cosa de decir, bueno, pues ujú. que, o sea, Sí, no te cambió la vida, sí, sí. no me ha cambiado la vida. Bueno, pues ya está. De hecho, ahora intento irlos a ver más todavía, Ujú, precisamente por lo mismo, porque ves cómo se hacen mayores, ujú, ves que las cabezas no funcionan como antes. ujú. Tuvimos un susto enorme con mi madre en noviembre. Fíjate, ese sí fue un punto de inflexión que Y te hizo clic. tuve que ir hasta el cardiólogo. Ujú, ujú. O sea, tuve que ir al cardiólogo porque me dolía el pecho. O sea, me Sí, sí, dolía angustia, sí. totalmente. Y entre otras Ujú. cosas fue pues porque el diafragma se me contrajo y una Angustia. serie de cosas. Y es que me dolía, tío. O sea, es que me dolía. Digo, me va a dar un ataque y de hecho casi me dio. O sea, quiero decir, no, no es que casi me dieras, es que yo creo que casi, es que, o sea, me encontré a mi madre muerta en la cocina. Hostia, Básicamente, tío. vi un ostión y me la encontré boca abajo muerta, la levanté sangrando del labio, Uf, qué duro. estaba viva, le había dado un síncope, vasovagal, ¡fua! Durísimo. Ujú. Llamando al 112, llorando, bueno, o sea, no te lo imaginas. Entonces, Sí, claro, eso fue pues otra cosa dura. sí, yo tengo una también, te la voy a contar también, una que es durísima, traumática, brutal. Yo asistí a una gente que tuvo un accidente de coche, Mm, era una pareja que iba en un coche y iban delante mío, yo iba bastante detrás, mm, y se chocaron, ¿no? Se chocaron, se salieron digamos, de la valla al otro carril y mm, cayeron allí. Entonces yo, claro, pues un susto terrible, yo volví, además eran las 8:00 y pico de la tarde, tenía que hacer unos ciento y pico kilómetros y volvía a lo que es a mi casa, ¿no? Entonces paré y tal, pues lo clásico, ¿no? Ahí sí que me fue rápido, primero avisar, después, digamos, ver la situación y tratar de proteger un poco el sitio y tal, y bueno, esperar a los profesionales. Bueno, el caso es que cuando fui al tema del coche, encontré que solo había una persona, ¿vale? Una persona que estaba conmocionada y tal, con sangre y tal, y la otra persona no estaba en el coche. Y la otra persona me balbuceaba como diciendo, tal. O sea, algo terrible, se me ponen los pelos de punta cada vez que recuerdo esto. Entonces fui buscando por la carretera a ya. la otra persona que había salido volando y la encontré tirada en el suelo, boca abajo, un poco esa escena que estás comentando, también con sangre en el oído, que Uf, yo no soy un enfermero ni soy nada así, pero cuidado, cuando sangras por el oído es algo muy terrible. mm. Entonces, claro, no tocar, no sé qué, bueno, o sea, de los nervios, Lorenzo, o sea, Sí, sí, fíjate, sí, voy a sí. contar incluso detalles que, tal, cuando aquello fumaba hachís, pues me senté en el coche cuando ya vinieron las ambulancias y tal, y me hice un porro de hachís y vino la policía, vino Mm. la Guardia Civil y todo, y me lo fumé, tío. Estaba tan nervioso que me lo fumé estando delante y digamos, los guardias no me dijeron nada, tío. O sea, te quiero decir, para que veas o sea, Este era tío como, está tan conmocionado que vamos a dejarlo o tranquilo, sea, que se relaje. que voy a estar traumatizado de por vida con lo que Ya. acabo de vivir. O sea, fui luego pensando y tal. Bueno, un poco por dar el toque más, no les pasó nada grave, ella estuvo bastante grave, él estuvo menos tiempo en el hospital y después me contactaron, digamos, me encontraron por el teléfono cuando aquella había fijos y tal,
y recibí la llamada y era el chico. Y me dijo, oye, tal, mira, somos esta gente y tal, y había pasado bastante tiempo, queríamos darte las gracias porque paraste, porque estuviste ahí, yo qué sé, les llevé un poco de agua que tenía en el coche, no sé qué, Ujú. al muchacho para quitar la sangre y todo eso. Para mí eso, que no tiene mucho que ver, digamos, con mi persona y tal, pero es un hecho que llevo dentro que es buah, Sí, claro. brutalmente traumático. Entonces veo un poco lo que acabas de contar encima con un familiar Sí, y, sí, con mi ostras, madre, vamos. Que duro mi de madre llevar. ahora está perfectamente. De hecho, incluso llegó el 112 y ella ya estaba consciente y estaba más sobria, entre comillas, de lo que puedo estar yo. O sea, quiero decir que tenía clarísimo todo lo que... No sabía que le había pasado, pero vamos, se había empezado a sentir mal, se había sentado en una silla y de repente dijo, joder, qué mal me encuentro, y se vino abajo y se fue con todo y silla a tomar por culo, se partió un diente. O sea, quiero decir que fue Sí. heavy para mí porque me la encontré muerta en el Ujú. suelo, porque Y, no sabía si estaba viva o no. y O sea, espero no, hasta aquí hemos llegado. y espero sirva un poco también para darnos cuenta de toda esa gente que vive sola en sus casas en estas épocas y en este mundo que vivimos, Es que en que ese es, que momento, es muy duro toda es que esta. en ese momento mi padre, que es más mayor todavía, estaba detrás de mi mujer y de mí, que estábamos intentando asistir a mi madre, y mi padre, pobre hombre, estaba, decía, joder, menos mal que estaba, y fue un fin de semana que estábamos, pues de chiripa, Ujú. decía, es que si no llegáis a haber estado, es que yo no sé qué habría hecho. Y claro, mi padre estaba diciendo, Ujú. o sea, estaba más en shock que nosotros. Brutal. ¿Sabes? O sea, por eso te digo que es algo que te ha cambiado la vida. Hombre, me ha cambiado la vida. Sin duda. Me ha hecho preocuparme mucho más todavía de las personas que quiero, ¿no? O sea, al final, pero sí. Vale, y siguiendo un poco con las experiencias y tal de la vida, te preguntaría si ha habido algún libro o película o obra de arte o similares que haya influido más en tu vida y si quieres contar por qué, pues Uf, pues es que no sabría decirte, porque me he leído tantas cosas en mi vida. Es que no sé, mi vida ha ido compaginada entre manuales de ujú, cosas. Y de hecho es que además hubo una época en la cual solamente leía cosas técnicas ujú, y me tuve que poner como disciplina el leer un libro técnico y un libro de ocio. O sea, un libro de, mira, tomar por culo, de otra cosa, tío, de lo que sea, da igual. ujú, ujú, El pirata garrapata y Fray Perico y su borrico. Pues muy bien, pues eso. ujú. Pero, pero que fuera uno de cada, ¿sabes? Que no, porque al final solo leía cosas técnicas, solo leía manuales, libros de, pues yo qué sé, de routing, libros De de redes, de de sistemas, sí. redes, claro, sí, al final los sistemas operativos, bueno, pues, de hecho, ves, en mi oficina tengo la de Dios de libros, pues, de todos los tipos y de colores y sabores. Ujú, Entonces, ¿algún libro que me haya influido? Pues yo qué sé. Yo creo que el libro El huevo del cuco ujú, es un libro que nos hemos leído todos los que nos dedicamos a esto, ujú. en lo que sea, en PDF, en TXT, hay hasta traducciones de diferente índole. Yo tengo la suerte, la fortuna de habérmelo comprado. O sea, ese libro me lo leí en la universidad cuando estaba estudiando en el 96 o 97, porque me acuerdo que un colega, Xurxo, un gallego, lo Ujú. tenía, porque también estudiaba informática, y me acuerdo me lo dejó y, joder, y es que es brutal, ese libro es brutal, es sensacional. Es decir, joder, qué pasada, ¿no? Qué pasada el crack como a partir de una desviación de 30 céntimos de dólar en un programa de contabilidad, dice, esto no funciona y monta un Cristo con un impresoras de agujas, historias para poder ver el de dónde venían las cosas que le creyera el FBI, que al final lograron identificar con la compañía de teléfonos de dónde venían realmente las conexiones, que si de Alemania y tal. Bueno, por no destripar el de dónde salen las cosas, pero quien no se haya leído ese libro se lo tiene que leer. Pues como te digo, tuve la fortuna de leérmelo ahí y acordarme tiempo después de ese libro, cosas de la vida, no sé si fue en segunda mano, en eBay o dónde, Ujú. ¿Lo buscándolo, encontraste? lo encontré. Ujú. Me lo enviaron de Canarias, ese libro, o sea, lo compré en fulano de Canarias y cuando lo abrí venía hasta subrayado con Rayado. aquellas zonas que más le había gustado al hombre. O sea, dices tú, hostia, Qué bueno. este es otro friki igual que yo, o sea, está Sí, 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 clarísimo. sí, sí, qué bueno. Qué Y bueno. lo tengo en mi casa, en original el libro, subrayado. O sea, quiero decir, y me lo puedo haber leído, pues yo qué sé, igual otras 3 4 veces desde que lo tuve. O sea, Ahora que has dicho de dónde vienen las cosas, yo voy a destacar uno que es un poco
me influyó en la época más infantil, que es ¿Mm? El porqué de las cosas, de Ah, Linda Gamblin, que era ujú, una serie, una enciclopedia para niños que te explicaba por qué las cosas, por qué las plantas son verdes, por qué ujú. el mar es azul o por qué el cielo es azul. Cosas Mira, así relativamente, bueno, sencillas, pero que mucha gente desconoce, pero que mm, te explicaba muy bien con viñetas y tal. Y luego un poco más avanzado, voy a destacar la imaginación al poder, ¿vale? De Cohn, Bendis, Sartre y Marcuse, que por cierto, pues lo tengo lo aquí, tienes por ahí. ¿vale? Este libro es una maravilla, explica la revolución que hubo en París, Mayo, en 1968, y yo hice una pequeña recopilación de los grafitis que durante aquellos meses que duró toda aquella revolución de mayo del 68 en París, y en toda Francia, pero bueno, sobre todo en Mm. París, hice una recopilación de todos los grafitis que la gente iba poniendo por la calle en aquellos momentos. Y hay uno que destaco, que creo que encaja muy bien además con la protesta y tal, que siempre me gustó, que decía, disculpen las molestias, estamos haciendo una revolución. Voy a destacar estos dos. Pues mira, por ejemplo, pues está bien. Yo te digo, a ver, es que que me hayan influido, pues yo qué sé, si es que al final es lo que te digo, o sea, al final he leído tantas cosas en la vida que ya ni sé, eh, pero como influencia en sí, o sea, ¿sabes un libro que, o sea, no es por influencia, un libro que me gustó mucho Ujú, y que es que además lo estoy viendo desde aquí, uno de microhistorias de informática. qué bueno. Ese libro es brutal, permíteme, Sí, sí, porque este libro, que en esa época era de Informática 64, qué bueno. Ujú, ¿vale? Este libro en concreto que te habla de diferentes cosas relacionadas con historia de la informática, que si la disquetera, que ujú. si yo que es el primer juego, no sé qué. Pues este libro en concreto, escrito por Tuxotrón y Cibercaronte, Hostia, eh, Cibercaronte, wow. sí. Bueno, pues unos chicos que les gusta esto también, tenían un blog que ahora mismo no me acuerdo cómo leche se llamaba, Ciberades, si no me equivoco. Claro, Ciberjade, sí, Cibercaronte es el grupo mítico. Y hay un punto en el cual aparece Steve Wozniak Ujú, y cosas de la vida, pues no me acuerdo si fue en 2014 o 2015, fui a San Francisco ujú, y le quise dar una sorpresa a la que ahora es mi mujer. ujú. Quedamos allí y por historias, pues directamente, hoy te voy a llevar a un sitio muy chulo. Ajá. Hacía años había entrevistado yo en Security by Default a Steve Wozniak. Qué Vino bueno. a una campus party en Valencia y nosotros pues solíamos ir y tal. Ujú. Y ahí le pillé el contacto y dije, mira, yo tengo, participo en un blog y tal, y de seguridad y me gustaría entrevistar. Ah, Qué sí, sin bueno, problema. qué Y me bueno. mandó pues ciertas, la contestación a preguntas. Pues cogí, esto fue mucho después, pues cogí ese correo y hice un le dije, hola, ¿qué tal? Mira, voy a estar en San Francisco en tales fechas. ¿Vas a estar? Sí, Ujú, pues curiosamente tengo una agenda del copón, pero voy a estar. ujú, Y me llevé este libro. ujú. Este y el de la vida de Steve Jobs y una serie y otro de Wozniak que tenía aparte y tal. Ujú. Bueno, pues me llevé esto, la maleta pesaba como su padre y quedé con Wozniak a comer. Qué bueno, buenísimo. Es una barbaridad. Sí, Y sí. me quedé con una cosa y me firmó todo. De hecho, estoy buscando dónde leches está la foto con Wozniak en la cual él me firmó este libro. No sé exactamente dónde. De hecho, a esta gente, a los de Ciberades, que me los Ujú. he encontrado en alguna ruta y tal, les dije, tengo tu libro y lo tengo firmado por Por Wozniak, Wozniak. donde sale Wozniak, ¿sabes? O sea, ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Muy buena anécdota. ¿Y qué tal con Wozniak? Qué tal es en el tú a tú, en el cara a cara? es un encanto de ¿Es un persona. encanto? Ujú, Es el tío más humilde que te puedas imaginar. ujú, Le encanta, como dices, yo siempre quedo a comer con mis fans. Y es ajá, que es verdad, o sea, somos sus fans. ujú, Entonces, me gusta, voy a una ciudad pues quedamos a comer, pues al final el tío dice, yo voy a estar en el Hack Rock Café a tal hora. tal hora. Quien venga, que muy bien. Bueno, pues ahí van otros 10 colgados más como yo Ujú, a encantar, a escucharle hablar, a hablar con él, a hablar de cosas. Yo me acuerdo que en su día, ujú, pues le contaba, pues, pues mis humildes cosas ujú. a este gran Sí, ser, una ¿no? leyenda, sí, Steve Oh, Wozniak. faltaría más. Claro. Y el hombre decía, joder, pues qué interesante. Y digo, joder, o sea, encima le parece interesante
que tú has hecho, ¿sabes? O sea, dices tú, "Buah". Es que no sé, era como estar, no sé, con Bon Jovi, yo qué Sí, sé. sí, claro, lo contaba la Mercé, por ejemplo, que la Sí, entrevistábamos ella entrevistó a Kevin Mitnick y, fíjate, y también decía, ¿no? Es como, joder, o sea, claro, ellos te perciben de una manera de tú a tú y tú estás delante de una leyenda totalmente. ¿no? Del hacking, o sea, son Así, leyendas. Entonces, claro, muchas veces al final son personas normales, humildes, no son la imagen que nos dan. Y eso lo ves en el tú a tú y en el cara a cara. Pues muy buena, o es sea, así, es así. muy buena anécdota, muy buena De anécdota. hecho, a mí me ha pasado muchas veces gente que se ha venido a hacer fotos conmigo en algún Sí, caso y he dicho, bueno, pues sí, me hago una foto, sí, faltaría de más. hecho, lo voy a recordar, en febrero nos vimos en Sí, Madrid en la y Checón, me vacilaste con eso. Me dijiste, coño, ya te hacen fotos con gente. con gente que había como una cola de gente, ¿no? Para hacer fotos. Digo, "Buah". Claro, Y claro. vuelvo un poco entonces a la parte del canal y además muy de la mano de haber ido a Estados Unidos, tú has viajado bastante, el Gran Hermano y todo eso. Y yo te preguntaría un poco si tú crees que nos vigilan. Y si es así, si tú piensas que sirve de algo. Qué buena pregunta. Yo creo que Buena pregunta. no sé, yo creo que lo de la vigilancia desde el punto de vista corporativo, empresarial, existe. O sea, Ujú. es muy raro el que tú estás, yo estoy cenando con mi mujer hablando de cualquier cosa y de repente a ella le aparece en Facebook un anuncio justo de eso y De dices, pero eso. ¿cómo Ujú, puede ser esto, no? ujú, Entonces, eso es meridianamente claro que o el cacharro escucha y te ofrece cosas de las cuales has estado hablando o que te muestra simplemente para eso se inventaron las cookies. Al final, en algunos no se inventaron para eso, pero se aprovecharon para sí, eso, sí. ¿no? Bueno, y las El, super cookies estas de ahora y tal. Ujú, para decir el por dónde ha pasado un tío en concreto y qué gustos, qué búsquedas ha hecho y qué le voy a ofrecer en base a esto en concreto, ¿no? ujú, Pero bueno, o sea, me refiero que en mi opinión, el que nos vigilan, pues claramente las empresas de este tipo te vigilan, posiblemente el teléfono móvil te vigile, ujú, posiblemente el que haya habido una evolución que tú antiguamente tenías que meter una contraseña, luego el dedo, que ujú. tenías que entrenar la huella del lector de huellas del teléfono y a directamente la cara. O sea, de hecho hay un meme por ahí de un, oye, ¿y cómo podríamos hacer para conseguir las huellas dactilares de todas las personas? Hostia, espérate, sujétame el cubata, ¿no? Sí, Y sí, yo, sí. no te preocupes, que yo te voy a explicar cómo, ¿sabes? Ujú, Y ya lo tienes. ¿Qué más necesitas? Pues toma, ahí tienes lo de todo. Luego la cara, pues es que hay que entrenarlo para desbloquearlo, ¿vale? Muy bien. Pues ujú, toma, ahí tienes la cara de un fulano cada vez que quieras que esté desbloqueando el teléfono. Entonces, ¿nos vigilan? ujú. Bueno, yo creo que empresas de este calibre que por detrás se esté haciendo uso de esos datos sin que lo sepamos para otra cosa, es Ujú. muy posible. Yo lo que pregunto siempre es, y pues el que me vigila a mí se tiene que aburrir un huevo. O sea, le tiene que dar estrés. Dice, este cabrón curra todo el día. O sea, y tiene que flipar. Decir, pero ¿cuántas llamadas hace este tío? ¿Cuántas llamadas recibe este tío? O Sí, sea, al bueno, final, el tema ahí es que, claro, detrás hay algoritmos, no hay personas, ¿no? claro, No es como. Voy a recordar una película también muy buena, por si la audiencia quiere echar un vistazo, que es La vida de los otros, que ok. cuenta un poco la época de la Stasi. Mm, Claro, ahí sí que había un humano vigilando a otro humano, o sea, y ahí sería un poco lo que comentas de, joder, tiene que mm, estar hasta las narices, ¿no? De escucharlo. claro. Ahora son algoritmos, ahora digamos que hay mucho parseo, mucho filtraje ahí en plan de, pues, cuando se identifica que la llamada es de trabajo, pues depende, a lo mejor si dices palabras clave, un poco aquellos programas, el Sí, Carnívore y tal, si decías palabras clave, pues podían ser bomba, podía ser terrorismo o lo que sea, sí, pero igual también podías estar hablando de dinero y les mm, interesa saber qué contratos tienes, con quién, cuánto dinero. O sea, entiendo un poco ahí como la broma, ¿no? De se tienen que aburrir, pero en realidad eso se ha sofisticado mucho y claro, no hay un humano detrás. El humano será el que busque si claro. ese patrón, ¿no? Con Snowden vimos un poco, ¿no? De que en realidad son ingentes cantidades de datos filtradas y perfiladas y cuando un humano se acerca a ese ordenador y busca, dime, por ejemplo, yo qué sé, hombres blancos entre tanta edad, tal altura, que hayan hablado de tantas sumas de dinero y de Ya. transacciones en los últimos 10 minutos. Y ¡pam! Le sale una lista. Va un poco por ahí. También la vigilancia gubernamental, empresarial son diferentes, ¿no? Tienen diferentes targets, ¿no? Aunque es verdad que las, Bueno, em-
Aunque bueno, sí, eso es. En Ojo, realidad ¿por las qué? empresas también Porque trabajan para los gobiernos, realmente. no, y a un gobierno o a un país en concreto, un país está formado por sus ciudadanos y un Por país supuesto. está formado por la potencia de sus empresas. Eso. Entonces, Ujú. un Estados Unidos que se pueda llevar o pueda saber que va a salir un proyecto enorme en Qatar o en yo qué sé, con Ujú. cerros de pasta, pues lo que Ujú. va a querer es que ese proyecto se lo lleve una empresa americana en vez de Ujú. una Total, empresa alemana, porque le da total, igual a total. Alemania, ¿sabes? Entonces, evidentemente, Sí, sí, ahí se mezcla todo, se mezcla claro, todo. el hacer uso de la tecnología, es decir, pues como todos los empresarios que hablan de esto usan iPhone y esto pasa por aquí, pues bueno, pues lo que yo voy a aprovechar esto para algo mío en concreto. ¿Eso pasa? Pues no lo puedo afirmar fehacientemente, pero es Algo factible, se ¿no? intuye, O sea, algo. quiero decir que, ¿por qué no? Ujú. Y un poco que has comentado antes y tal, pero vámonos ya directamente a esta pregunta. Es Mm, si tú recuerdas, además con Securízame, pues seguramente has visto mucho. Si tú recuerdas algún virus o ransomware o ataque de DOS mm. o alguna filtración o cualquier otro tipo de ataque que tú destacarías de una manera especial. Y si quieres, pues ¿por qué? Es que los veo todos los días. O Ujú, sea, a día de hoy, el top 2 de cosas que hay, top 2, o ujú, sea, es que incluso top 5 tendría que repetir alguno de los dos primeros, son ransomware y Beck. ujú, Pero por un tubo Business Email Compromise es ujú. una pasada. ¿Y hay algún tipo, dentro de ransomware y de Beck, que destacarías? Aquí hemos charlado, por ejemplo, de WannaCry, hemos hablado de Mm. Stuxnet. eh, mm, ah, ¿Hay alguno de ambos que tú... Mira, yo creo que si hablamos de ransomware, por ejemplo, te puedo poner ejemplos de ambas cosas, ¿no? Pero Ujú, caso de ransomware que yo he visto como sumamente destructivo es cuando se dio el salto desde desde cifrar máquinas Windows a ujú, cifrar un SXI completo. ujú, En mi opinión, Alf Black Cat, por ejemplo, el ujú, grupo Black de Hat. ransomware Alf Black Cat, Ujú, que tiene, o bueno, por lo menos fue de los primeros que yo vi, que compilaban un ransomware que funciona y corre dentro de un SXI, o sea, dentro de un servidor de máquinas virtuales. ¿Para ujú, qué voy a cifrar de manera lógica cada ficherito por dentro? mm, Que a lo mejor hay un EDR que me va a bloquear en base a comportamiento, a lo que sea, y me va a matar el exe, o ujú. yo qué sé lo que va a hacer. Pero si, ¿para qué voy a hacerlo de manera por dentro? Si Si puedo puedo hacerlo eliminar. todo. Claro, me voy al hipervisor y cifro el VMDK Brutal. directamente. Muy buena idea. Esos, en mi opinión, eso fue un salto cualitativo, lamentablemente ventajoso para el Ujú, atacante. ujú. Que Sí, pero es, había un nuevo árbol. Dentro de la gente que hace virus, los viri, ya sabes, habría una nueva vía. Ya sabes que luego hay vías y luego hay muchas variantes morfológicas de lo mismo, que cambian un claro, poco y tal. Pero esta, ¿tú crees que era como que habría una nueva vía que no se o sea, había hecho en hasta mi ahora? opinión es que vi una destrucción tal en una empresa en concreto. De hecho, en la última charla que doy en este año, ya sabes que cada año doy, entre comillas, la misma charla, porque no es cierto. O sea, doy la misma charla en modo genérico, pero doy un montón de charlas en eventos y en muchos privados que son personalizados o que son de otro tipo, para otro tipo de audiencia, ¿no? Pero Ujú, doy una charla que se llama Memorias de un perito informático forense, ujú, volumen lo que ujú, sea, ahora voy por el 10, ujú. y Joder, ya vas por el 10. y voy por el 10. Y en este caso, en concreto, cuento un caso, este caso, cuento el de Alf Black Cat, y Ujú, es que me pareció súper heavy. O ujú, sea, porque, entre comillas, no era algo visto anteriormente. O sea, cuando ves un ransomware que, pues bueno, pues que cifra de una determinada manera, que empieza, ordena alfabéticamente y empieza por aquí, o lo hace por allá, o sí, que la pequeñas persistencia variaciones de los mismos vectores o de la misma que metodología, la ¿no? persistencia la logra con una tarea programada o que la logra con, yo qué sé, pues el mítico run once de usuario o si han tenido el atacante privilegios de administrador, pues lo ha Y se la metido han en todo llevado. el run once o, en el de, o ha creado un servicio. Bueno, pues es que de eso, vale, pues sí, pues Sí, bien, pues varía, vale. pero son la misma, digamos, la misma rama genética, ¿no? Ajá. Claro, pero es que que funcione en un SXI, hostias, ya han dado un salto distinto. Es decir, el que tenga una máquina física se la van a llevar por delante con el exe en Windows. El que tenga, para Linux hay, no te Virtualizado. Sí, creas. sí, sí, sí. ¿Vale? Y Ahora el que ya lo es. tenga virtualizado, pues arreando también. O sea, que te quiero decir que, y un poco yo creo que el ransomware ha ido evolucionando de una manera, pues muy heavy.
Y es Cierto. imparable. O sea, a día de hoy el problema que yo le veo a la industria del ransomware es que ha ganado tanto dinero en Claro. sus vidas pasadas que tienen dinero para I Gente más a D. sueldo. Sí, sí, sí. Yo he conocido que, a ver si consigo entrevistar, hay un Black Hat brutal, que tienen sistematizada una empresa de ransomware, es gente rusa, gente del este, o sea, ya sabes cómo operan, lo tienen todo sistematizado. O sea, te quiero decir, son una empresa, se anuncian en Sí, sí. LinkedIn y cada uno hace un módulo y tal, y tienen diferente gente. Yo hago el módulo de que cifra, yo hago el módulo que pide, yo qué sé, que pivota, yo hago el módulo que escala privilegio. Se han sistematizado, Sí, sí. ya no es dos frikis tal, no, no, estamos No, hablando de gente profesional a claro, sueldo, claro, o sea, es que con un ransomware que pillen, yo qué sé, te pongo 100.000 euros, ya sí, pueden sí. pagar otros 3 o 4 Claro, y el problema es que tranquilamente. antiguamente en bitcoins pedían unas cantidades de un bitcoin. Pues tu Claro, sí, bitcoin, que eran 600 euros en esa época, sí, sí, joder, sí. ese bitcoin ahora mira la pasta que Sí, es. eso ha cambiado, sí, sí, sí. Y ya que no es solo eso, yo, por ejemplo, una cosa que me sorprendió y tal, ojalá le pueda traer también porque es muy bueno para explicarnos cómo funciona todo esto. Una cosa que introdujeron ellos era un web chat de IRC para hablar con la víctima. Y tenían una operadora humana, que era la que hablaba pues el idioma que, pues Sí. inglés si hacía falta, o castellano, que, Mm. para hablar de una manera como si fuese yo qué sé, como si te estuvieran dando un Es, servicio. es que Hola, lo es. buenas, mira, Que sí, que somos sí. la gente que hemos cifrado y tal, como muy educada, como, Correcto. mire, le pedimos esto, por favor, envíenoslo. O sea, algo que dices, ¿pero qué es esto? O sea, ya no son los típicos tíos de máscara, dame el dinero o te rompo todo. O sea, Ya, ya. ya hasta una operadora Que sí, con que sí. buenos modales diciéndote, mire, es tanto que en su moneda es esta, lo puede depositar aquí y aquí, como algo que ya hasta tiene cierta sorna. Es una industria. Te dan Increíble. soporte. Es más, Sí, ¿cómo cuando me pagar? pagues, te voy ¿Cómo a decir desbloquearlo? cómo, sí, y además, cómo hacer para que no te vuelvan a entrar de esta También, manera, también. O sea, te vamos a dar unos tips de seguridad y tal. Yo ahora mismo Brutal. estoy negociando uno de Lockbit 3.0. Lockbit está petando ahí, sí, Cryptodome y Joder, que se todo. lo está petando, pues no veas tú. Y Y que, estoy negociando uno de ellos, si Dios quiere, mañana se solucionará el problema. hablemos un poco de esto. Me interesa y la audiencia seguro que también. Dime. ¿Nos puedes contar algún caso para darle un poco de énfasis a también? O sea, son muchas cosas, ¿eh? Si aceptas o no, si es bueno que las empresas acepten o no este tipo de extorsiones, digamos, mediante ransomware. Y si Mm, puedes contar algún caso, si quieres, digamos que explique un poco cómo es ese proceso, ¿no? Cómo, vale, cómo lo vive tanto un empresario como alguien que llega, vale. digamos, a solucionar. Sí, pues a ver, te cuento. Una empresa decide aceptar el pago de un ransomware, o sea, es decir, acepto la extorsión cuando, o al menos ese es mi consejo, cuando no queda otro remedio. Ujú, Es decir, si vas a tener que despedir a 100 personas ujú. porque o pagas el ransomware y ojo, crucemos los dedos a ver si nos lo devuelven, que he Ujú. tenido un caso, hace poco publiqué un post en el cual explicaba una experiencia en el cual no nos devolvieron los datos incluso pagando. Sí, ¿Vale? yo ahí sí que digo, y lo rescato de cuando hablé con este Black Hat, lo que decía es que ellos siempre lo hacían porque si no les daba digamos, mala reputación. O sea, a ellos les Claro, claro, interesaba, digamos, que cuando le pagan devolverlo porque así podían anunciarse y decir, oye, nosotros evidentemente. somos, digamos, Yo somos eso lo de fiar, entiendo. de fiar. Somos profesionales y Eso gente es, seria y te devolvemos tus datos si nos pagas. eso Eso es. es que les interesa. Les interesa, ellos Ahora, se lo venden así. entiendo, sí, sí, eso lo entiendo. Pero puede pasar que no, ¿no? Es lo que dice. Pues a mí me ha pasado un caso de cientos que no. O sea, Ujú, yo he gestionado más de 100 ransomware, ujú, ¿vale? Ya digo, no tengo ni la cifra exacta, ujú, pero muchos, muchos, muchos. He visto de todo, de ujú. todo. Y uno de los problemas que yo tengo es que empatizo mucho con el cliente. Ujú, O sea, al final, no sé si, y me pasa siempre, mi forma de ser profesional es tomar el problema como mío. ujú, Si no veo el problema como mío, no le meto los cuernos al tema como creo que habría que metérselo. ujú, ujú, Entonces, solución, todos los problemas de todo el mundo son míos y ahí voy. ujú, Entonces, cuando encontramos y logramos recuperar la información de un ransomware pagando y a través de un decrypter, que a veces el decrypter funciona, a veces Otras el veces no. decrypter requiere dos pasadas, antiguamente había algunos que requerían dos pasadas
sacar unas cabeceras de todos los ficheros, entregárselas al malo y te mandaba una contraclave que tenía. Sí, yo eso lo he visto también, que te dan una mitad y necesitas la otra mitad, y una de las ideas que hay, si no puedes recuperar, es intentar brute forcear o intentar sacar la lógica de ese decrypter haciendo ingeniería reversa para ver si lo puedes Sí, sacar, pero muchas veces, buah, pero si te falta una contraseña, una estás contraseña, a no ser que, además, claro, a no ser que, porque algunos que he oído, algunos por ahí, usan lógicas de contraseñas que no son el rollo RSA y tal, sino cosas que intentan inventar o que sacan cosas ya. un poco, usan el gamal, por ejemplo, algo que no se usa, Ok. cosas así para que no sepas ni por dónde abordarlo. Y luego también un El pequeño Gamal detalle es de que firma, muchas, ¿no? DSA y el Gamal, si no me equivoco, eran de firma, no eran de sí, cifra. Pero vamos, sí, que utilizarán algoritmos raros, ¿no? eso es, para que no puedas intentar tú por tus vías sacarlo y tal. Y luego también introducían temporizadores. Ajá, Te quiero decir, para no darte tiempo, digamos, te doy 10 horas o te doy 24 horas. ya. Entonces, Sí, claro, sí, eso lo he visto. Incluso si te pasas, puedes pagar X más, Lockbit te lo hace y Extend Time para que, bueno, claro, ¿quieres más tiempo? No te preocupes. Pero, que paga más. claro, correcto. Entonces, eso lo he visto. Sí, hace poco Oscar Iglesias también nos daba cifras Mm, de lo que habían aumentado, digamos, la criminalidad del ransomware en cuanto a beneficios al mm, respecto de años anteriores. Estamos hablando de un 300 y pico por ciento más que seguro. el 2021. Creo que Mm. eran cifras 222, 221, 300 y pico más. O sea, es una Es una industria pasada. muy grande y que está creciendo en muchísimo dinero. Es Muchísimo que, dinero. de hecho, alguna vez hemos bromeado aquí, digo, estamos haciendo el gilipollas Ujú. solucionando ransomware. Vamos a Eh, hacer uno, ¿qué Sí, cojones? claro. Pasamos al otro lado, ¿no? O sea, Claro, pero no, ¿para qué pasar penurias también con nuestra moral y nuestra ética no. cuando podríamos sacar mucho dinero de la gente y de las empresas O sea, yo, haciendo ese mal, ¿no? yo tengo meridianamente claro que sería capaz de hacer un ransomware que Claro. funcionase y que efectivamente jodiese a gente. Ujú, Pero como tú bien dices, mis propios valores y un ujú. poco la forma en la cual me han educado, evidentemente No te me lo permite. prohíbe literalmente hacer eso. O Ujú, sea, es así. No estoy hecho para eso. Prefiero seguir ganando poco y, como te decía antes, conduciendo un Smart de tercera mano. ujú, ¿Sabes? O sea que. No, pero vivo mucho más tranquilo ujú, sabiendo que mi trabajo ayuda a alguien. Que eso es otra cosa que también está ahí. ujú, Es decir, y me he encontrado de todo. Me he encontrado gente agradecida o ujú, gente que, como me ha pagado por solucionar un problema, pues donde, como suelen decirse, ¿no? Donde pago, cago. Y no es así. O ujú, sea, ujú, he tenido casos de gente que eran vamos, para fusilarlos directamente de a mí no me vengas a hablar de esta manera por mucho que hayas pagado, o sea, ujú, porque no te lo pienso tolerar, ¿sabes? O sea, ujú, ujú, y en mi opinión, pero también tengo lo contrario, gente agradecida que ha dicho, oye, efectivamente, este tío me ha solucionado el problema, hemos llegado a un punto en concreto, ¿cómo más puedo mejorar la seguridad de mi empresa? Yo siempre digo, porque es que muchos me dicen, y es que quiero que me hagas una auditoría para que esto sea inexpugnable, que esto no me pueda volver a pasar nunca más. Y yo ujú. siempre contesto lo mismo, digo, yo no puedo hacer eso. Sí, claro. No hay un sistema 100% seguro, pero bueno, sí que hay metodologías Es, y tal. es mejorar, Ujú. pero para que el que te venga a atacar, en vez de intentarlo contigo, pues busque un coche con menos medidas de seguridad, con menos medidas de protección y con las Eso, ventanas abiertas. eso Bueno, es. Claro, esa es la ahí idea. el tema, ese es muy importante un poco en el tema de la ciberseguridad, es que los criminales tampoco tienen mucho tiempo. Entonces, a poco que se encuentren algo que les lleve algo de tiempo, que les cueste, a no Mm, ser que seas un target específico por algo sí, específico, que hayan pagado a alguien, mm, a un agente para atacar a este sitio y tal, cuando hacen estas búsquedas globales, como les lleve algo de tiempo o no sea fácil, van a por el siguiente y tal, y eso es algo que también quien defiende tiene mm, que saberlo. Es decir, bueno, es que la clave del wifi me la pueden hackear, sacarte el WPA2, por mm, ejemplo. Evidentemente, claro, pero bueno, si no lo tienes, coño, pues es mucho más fácil. Entonces, mm. pon medidas, Yo aunque hubo sea una saca. época, sobre todo a los principios, que no tenía clave de wifi, ni web en esa época, ni WPA después. ¿Qué es lo que hacía? Mi wifi estaba en un segmento de red en el cual no había absolutamente De nada más. nada. Y lo único que se permitía era hacer OpenVPN contra un servidor VPN dentro del propio firewall. Por lo tanto, o pasabas por ahí O y llegabas al pasarela OpenVPN, o el nada. único puerto permitido era el 1194 UDP. Fin, ya está, no hay más.
y a partir de ahí te daba una IP y ya estabas dentro. Vale, muy bien. Pero si no, entonces mi Wi-Fi, ¿para qué cojones quiero usar web? Si no, en esa época, ¿no? Que no, estoy hablando del 2004 o 2005 o algo así, ¿verdad? Que tampoco, o no me acuerdo, cuando había web, que no me acuerdo ahora mismo. Pero Y vamos, que... ahí te llevo también un poco, que ya has dejado caer, es ¿cómo ves tú un poco el estado de la ciberseguridad a nivel profesional? Ya has hablado de muchas cosas y tal, has hablado un poco ahora que me ha gustado el matiz de, sí, estos clientes agradecidos y esta gente que te encuentras que incluso te vuelve a contratar o digamos que lo ve más allá de un business, pero me ha gustado también que has mencionado con un poco de crítica también a gente que es como, oye, que yo no soy aquí tu esclavo y tal. Correcto. Entonces, me ha gustado un poco como lo has comentado y te preguntaría si tú crees que, ¿cómo ves el estado, digamos, de la ciberseguridad a nivel profesional? Si crees que tiene una crisis, si crees que, por ejemplo, Oscar comentaba en el anterior capítulo que él ve que la ciberseguridad, al igual que la criminalidad, cada vez hay más mercado y se está ensanchando más, cada vez va a haber más trabajo, se necesitan más profesionales. ¿Tú cómo lo ves desde tu posición? Pues fíjate que una de las cosas que no hemos hablado es que aquí en Securizame una de las cosas que hacemos además es dar formación. Ujú, Formación especializada en aquello que sabemos hacer. Es decir, fundamentalmente nos hemos quedado con dos grandes ramas ujú, de planes de formación que son en DEFIR y en hacking ético. La ujú. de DEFIR la doy yo personalmente, DEFIR Digital Forensics Incident Response, y la de hacking ético lo da Daniel Echeverry Adastra. Luego tenemos otro tipo de formaciones de hardening, generalmente online o otro tipo de cosas. Ujú, ¿A dónde voy con esto? Yo veo pasar por aquí un montón de gente. ujú, Veo pasar gente que viene, que se lo paga de su bolsillo, ujú. gente de todas las edades, gente mayor, Sí, ujú, gente joven, gente que se quiere reciclar. Entonces, y gente que me mandan empresas. Entonces, muchas veces algunos vienen obligados. Vienen ujú. obligados y decir, sí, pues bueno, al final parece que la película les engancha, ¿no? Y dices, bueno, pues si yo venía aquí porque me han mandado aquí mi empresa a ver qué cojones cuentas Sí, y, oye, pues parece interesante, espérate un poco, bueno, que igual vale, le sirve, sí. menos mal, ¿no? Menos mal. Ujú, Entonces, yo lo que veo en muchos casos es, en algunos casos, falta de motivación de gente. ujú, En otros, gente que viene con un background que les falta una base de ujú, sistemas y de redes. No me preguntes por qué, eso se lo han fumado en un ujú, montón de sitios y le falta el tener la soltura. O sea, ujú. yo siempre digo, para cualquier cosa de lo que nosotros te vengas a formar algo más con nosotros, a mejorar tus conocimientos con nosotros, yo siempre recomiendo que hay que tener conocimientos en redes, conocimientos en sistemas. ¿Y cuánto? Pues cuanto más mejor, Mejor. y Ujú. soltura con Linux. O sea, Sí, soltura manejando una terminal, porque sí. es que eso te va a hacer falta en hacking, en decir, en hardening, en cualquier cosa, eso te va a venir bien en algún punto. Para Ujú. Team, para Red Team y para Blue Team, seguro. Seguro, sí. Yo Entonces, ahí, yo ahí sumaría también programación, por lo menos un lenguaje, programación, algo, pero un lenguaje, Python, algo. programación como opcional, o sea, es decir, pero el tener en la mentalidad de cómo se programa y cómo se hacen cosas, en mi opinión, es bueno y es positivo Sí, y algo, siempre. y algo también un poco, es que yo creo un poco de todo, ¿eh? También un poco de arquitectura, de lógica booleana. O sea, si tú no sabes lo que son las puertas lógicas, si Mm, tú no sabes cómo funciona, ya no te digo a nivel muy exacto, pero cuál es la lógica física de un computador, mm. raro vas a poder entender a otras capas más abstractas ciertas cosas. Yo creo que Bueno, sí, o sea, evidentemente todo conocimiento es imprescindible. Ahí tengo el libro de Introducción a los computadores de mi primero de carrera, que es ujú, una maravilla y vamos, o sea, me acuerdo de cosas, lo tengo entero subrayado y me parece maravilloso, como tú bien dices, el conocer, porque a mí además la parte de arquitectura o de estructura de computadores me gustaba mucho. O sea, sí, es muy interesante. la ALU, la unidad de control, Claro, claro, la física, la la memoria, electrónica. el PC igual a PC más 4 para ir pasando de una instrucción a la otra, el programa cargador, que si el monociclo, el multiciclo, el segmentado, los diferentes tipos de arquitecturas de CPU, eso a mí me flipaba y me encantaba. O sea, pero creo que cierto es que, aunque todo conocimiento es bueno, ese en concreto, o sea, el conocimiento, por ejemplo, de sistemas operativos, Ujú. de cómo resuelve un sistema operativo problemas pues de exclusión mutua, de acceso a un recurso que ambos, Ujú. un abrazo mortal, un interlock, todo ese tipo de cosas que con Sí, práctico, lo semáforos, con práctico, tú barreras, dices, con ¿no? monitores, con regiones, todo eso, guay, todo eso es bueno saberlo. Y el entender, pero quiero decir, eso desde un punto de vista, a la hora de decir cómo funciona un servicio de NS, pues está bien saberlo, pero que si no lo sabes,
No pasa nada, pero que es bueno saberlo. O sea, todo buen conocimiento que se dé por detrás, por supuesto que es bueno. O sea, eso es Ujú. así. Sí, después hablaremos un poco más de este tema, que es muy interesante, el tema de las formaciones, de ese cruce de conocimiento entre profesionales, de las ponencias, de las charlas y tal. Pero un poco por terminar este bloque, digamos, es una pregunta que suelo hacer también a todo el mundo, un poco también para ver cómo pensamos, y es que tiene que ver mucho con el conocimiento. Y es, tú, Lorenzo, si te dieran a elegir entre la pastilla roja, que es aceptar una verdad incómoda y en ocasiones llena de sufrimiento, o la pastilla azul, un poco la analogía con Morfeo, Matrix, que es un poco la comunidad y la ignorancia, ¿tú qué elegirías? Bueno, yo creo que siempre elegiría la roja. O sea, al final yo no estoy hecho para que me cuenten una película y me la tenga que tragar. Ujú. Que es un poco el vivir en Matrix, ¿no? O sea, muchas de las lecturas que hago y un poco, no, te digo, me encanta leer y muchas veces, claro, el tiempo que tengo es muy limitado, hago lo que puedo, hay veces, vamos, mi mujer me ha quitado libros de encima de que me he quedado dormido, Ujú. con ellos incluso podcast o vídeos que veo en Ujú. diferentes plataformas, porque soy un devorador de información. Me Ujú. encanta. Me interesa tener un pensamiento basado en lo que veo y escucho, que me pueden engañar, Ujú. ¿vale? Por supuesto, pero lo que no me quiero es quedar con lo que me cuentan en el telediario de la tele. Ujú. Entonces, el ver, por ejemplo, mira, ahora, esta semana pasada he estado de vacaciones, como te decía antes, no sé si te lo decía a ti o se lo decía a un cliente, o sea, que se lo decía, pero Ujú. vacaciones con portátil y con móvil y tal, sí, está en la playa, ¿vale? Muy bien. Y he estado paseando, escuchando unos vídeos de un tío que se llama Jorge Guerra, Ujú. que hablaba de la nobleza negra veneciana, Ujú. ¿vale? Y de cómo los que ahora mismo gobiernan el mundo, pues vienen de unos tíos a caballo o de las Es una grandes aristocracia, sí, sí, sí. Los aristocracias. políticos son aristócratas, eso vamos. Sí, pero que los ponen otros, ¿me entiendes? O sea, Ujú. Claro. y que los ponen y los diseñan cómo tienen que ir. Ahí tienes a gente, pues a Trudeau, en Ujú. concreto, típico, tío, que tenga que ser atractivo. Por ejemplo, Peña Ujú. Nieto en su día en México, para que Ujú. ganara de cierto electorado. O aquí tienes al otro Pedro Sánchez, ¿no? El Beautiful Peter, ¿no? O sea, Ujú. al final, el que haya determinados políticos, y te digo que son de izquierdas, de derechas, me da exactamente Sí, igual, sí, sí, porque la es. izquierda y la derecha no existe, en mi Ujú. opinión. Ujú. Es algo que nos ponen para dividirnos, como en todo lo demás, Estoy de en el acuerdo. nacionalismo, en la política, en Ujú. las religiones, en Ujú. todo, al final, y ya te digo, y este tío te explica, y te lo explica con datos documentados, de Ujú. dónde cojones vienen las cosas y qué familias son las que realmente mueven el cotarro y las llevan moviendo desde hace un montón de años. Ujú. Ujú. Cómo Fantástico. los jesuitas crearon la masonería, cómo había diferentes cómo fueron manipulando cuando los echaron de Venecia y se fueron a Ámsterdam, Ujú. en Ujú. su día Países Bajos, Amberes. Ujú. De ahí cómo los largaron también a prestamistas que hacían usura y los Sí. largaron a Inglaterra y cómo movieron el cotarro para montar la aristocracia en, Europa, en la ciudad de Londres, que era amurallado y que eso que Ujú. es hoy el corazón financiero de Londres, el Ujú. corazón La financiero de City. Inglaterra, Ujú. cómo lleva siendo un huevo de años. Entonces, Siempre. Ujú. a mí la pastilla roja me encanta escuchar cosas y luego me creeré lo que quiera. Luego Ujú. buscaré las bibliografías que cuenta este tío, lo he hecho en algunos casos, y decir, hostia, es que efectivamente esto está aquí. Y no lo parece solamente aquí. Esto he buscado referencias más atrás, he ido haciendo push Tirando el hilo. Ujú. en la pila, claro, y yendo más atrás a ello. He visto por eso te digo, últimamente estoy bastante preocupado, sobre todo desde la pandemia, en buscar alternativas a lo que nos cuentan. Ujú. Porque no me lo creo. Ahí diría, niños, niñas, leed, porque es la mejor manera de defenderse. Totalmente de acuerdo. Vale, y un poco siguiendo con las preguntas que solemos hacer en común a todas las personas que participan en estos ciclos de entrevistas y que van un poco de la mano también, porque nosotros somos ingenieros y tal, no es nuestro campo exactamente, pero siempre me gusta saber qué opinión hay. Y es, ¿qué opinas tú, Lorenzo, de la ciencia? ¿Qué es para ti la ciencia? Bueno, la ciencia yo creo que es parte imprescindible de la evolución que hemos tenido como personas, ¿no? O sea, al final
no podríamos viajar a Latinoamérica, como hablábamos antes, en avión si no hubiera habido alguien que dijese voy a inventar el avión o voy a decir, pues mira, un poco el afán humano por lograr algo en concreto, en este caso volar y las hostias que se pegaba la gente intentando volar, haciendo diferentes inventos y el hacer ciencia al final es hacer prueba-error en muchos casos hasta generar una serie de pilares que se mantienen como axiomas y a partir de ahí continuar construyendo, ¿no? Entonces, al final, si no hubiera avances científicos, pues no habría tecnología, no habría un montón de cosas de las cuales nosotros precisamente nos apasionan, ¿no? O sea, es decir, la ciencia yo creo que es la necesidad de que de alguien por evolucionar y por hacer algo distinto que o no existe o mejorar lo existente, que es precisamente a lo que nosotros nos dedicamos en mayor o menor medida, ¿no? Y ahí te preguntaría, que es una cuestión que yo considero un poco polémica, que sé que no es del todo cierto, digamos un poco por tal, pero me gusta destacarla y es, ¿tú consideras que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar? Porque, por ejemplo, decías el avión, sí es verdad que, ¿no?, los hermanos Wright, etcétera, fueron un poco por esa idea, pero enseguida ya pusieron una bomba que podían tirar desde ese protoavión. Un tipo soltaba una Sí. cosa, y hay vídeos un poco de ese primer, o sea, Mm. enseguida se le dio como, ¿crees que va de la mano o siempre se le da un enfoque militar o no? Y a ver, yo es que creo que hay que irse un poco más atrás, ¿no? A lo mejor, quizá, si miramos en historia, es decir, la protección de un territorio en concreto se ha basado también en el ataque a otros y en la colonización de otros distintos. Entonces, el que alguien descubriera la pólvora para inventar balas de cañón, por decirte algo, y el decir, joder, pues es que, o como, ¿cómo se llamaba esta peli? Sobre De la Tom, pólvora, ¿te de doy un Tom detalle? Cruise, espera, de Tom Cruise en Japón, El último samurái, El último samurái, ¿puede ¿puede ser? ser? Bien, en el cual el tío va allí y saca, o sea, el invento que se empezaba a cargar a todo el mundo era la metralleta. Entonces, al final, una ametralladora en el cual le daban la vuelta Sí, y aquello se llevaba peña por delante para aburrir, por muy ujú, buenos que fueran los samuráis haciendo luchas, ¿no? Lucha, claro, con espada, con ujú. katana, con lo que fuera, ¿no? Entonces, Sí. el tema está en que al final muchos de los avances científicos se han utilizado para la guerra, pero pues eso, pues lo que tú dices, pero también, pero no creo que todo, o sea, es decir, Ujú. oye, no, es que el inventar medicinas para curar a gente, hostia, entonces estás diciendo que la existencia de armas bacteriológicas se han inventado y luego tú has inventado un poco el antídoto o la medicina que te protege o que te cura de eso, Es que ¿no? es un poco así, o sea, quiero decirte, muchas de ¿Nos las vamos del pruebas, COVID entonces también a hablar o muchas, cómo es esto? ahí hay dos cosas. El ejemplo que has puesto de la pólvora es brutal, porque la pólvora se inventó y estuvo 6 siglos, además esta historia la conozco, digamos, la he leído sobre ella, 6 siglos sin ser no se utilizaba de forma bélica, era ornamental. Y fue Europa quien dijo, no, no, esto, si metes un percutor, una presión, haces el cañón, o sea, los cañones, el salto que hubo también de las guerras a caballo y con espada a tener mosquetones y empezar a matar a distancia, eso fue Sí, un salto brutal. Y claro. no fueron los chinos que inventaron la pólvora, quienes inventaron los cañones y la forma bélica. Lo que me refiero un poco es a esa idea de, ¿esto para qué me sirve en la guerra? O sea, como que ese pensamiento siempre está. Y lo otro que decías, muchos de los medicamentos y tal, y muchas de estas cosas, tienen mucho que ver con el campo de batalla. Y muchas de las pruebas que hacen y las cobayas humanas que se usan son militares. O Ya, sea, vamos a probar el LSD, pues se lo damos a los militares. Vamos a vale, vale. probar el gas mostaza, pues se lo damos a los militares. Vamos a probar el antídoto contra el gas mostaza, pues se lo damos a los militares. O sea, quiero decirte, que no digo que siempre se construya algo pensando en la guerra, pero que siempre al poco de salir ese algo hay como un Se mecanismo de, aprovecha. eso es, de esto en la guerra para qué me sirve. Ya. Porque al final está esa idea de conquista y de, digamos, de tener un gap tecnológico que te permita superar a todos tus rivales. Te Sí. pongo el ejemplo, la guerra de las Malvinas, cañones que llegan un poco más lejos, tú no necesitas llevar los barcos a un enfrentamiento muy directo y ganas una guerra desde la distancia dando un botón
y Ujú. disparando, y el otro se tiene que rendir. O sea, al final, este tipo de avances, eh, claro, hay otras muchas cosas más, pero es que yo lo que le decía, que hablaba con un científico, cosmólogo de este tema, Ujú. astrofísico, él me ponía un ejemplo, él está haciendo matemáticas para niños y niñas que tienen problemas del espectro autista, y Ujú. evidentemente, ¿dónde está lo militar ahí? Ya, claro, pero si yo retuerzo mucho cómo se han usado las matemáticas en el tiempo, pues muchos de los avances matemáticos, económico-matemáticos, económico-políticos, económico-militares, han terminado siendo para fórmulas dedicadas a algo relacionado con la guerra. Entonces, es un poco lo que quiero decir, que no siempre nos parezca muy directo, pero bueno. Hombre, es que la guerra, si te pones a pensarlo, lleva con nosotros desde el principio de los La tiempos. guerra es dinero también, no Por solo. supuesto, por O sea, la supuesto. guerra es lo que es el motor, la industria militar es una industria que mueve muchísimo dinero. Muchísima pasta. Y de hecho, fíjate que antes hablábamos de este tipo de vídeos en los cuales se cuentan ciertas cosas, ¿no? Ujú, Se hablaba precisamente en la historia de los Rothschild, ujú, ¿vale? Hay un vídeo de 5 horas de duración que se puede buscar en YouTube, está. O sea, es raro que siga estando en YouTube, pero está. ujú, Tiene 9 años el vídeo puesto ahí. Y en ese vídeo una de las cosas que se dice ujú, es que muchas de las guerras han sido provocadas, precisamente provocadas y financiadas incluso entre los dos bandos. ujú. No te preocupes, que Inglaterra y Francia, yo pago a Inglaterra y mi familia, pero que vive en Francia, paga a los de Francia, porque al Claro, final quien pierde son los eh, pobres. y avalas con la deuda del país entero. Claro, y luego los reconstruyes y tal, y además los que van a la guerra son los pobres. O Por sea, supuesto. realmente los ricos, y luego es que hay miles de detalles. La gente que le guste la historia, un Sí, poco, sí. un poco lo que ves. Por ejemplo, tú te das cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los diferentes bandos, ¿qué les unía? La banca suiza. Los de Bueno, un lado y generales de un lado, de otro, tal, sí, se están peleando en el campo de batalla, que ellos no van, que van los ya, pobres. ya, ya. Pero sus dineros están en el mismo sitio todos. Es muy Correcto. curioso. Y Entonces, ahí aquí se... entiendes un poco la hipocresía de la guerra Sí, también, sí, que sí. no son guerras por ideales, no son guerras por, ¿sabes?, por territorios, digamos, por una cuestión de honor y cosas así, que es lo que nos vende un poco la industria Mm. cinematográfica bélica, pero en realidad esto es una Es guerra de dinero, 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 siempre. dinero, propiedades, usurpar, Petróleo o petróleo, medios, recursos extractivismo, naturales eso del es. otro Y país. sobre todo porque el hijo del rico no va. Ya. Que no sé si comentabas un poco que también hay como ciertos derechos que si pagas no vas a la guerra o te dan Ujú. el chivatazo para que te vayas antes de que te salte o ¿sabes? O te ponen en un puesto donde estás a miles de kilómetros y tal. La guerra la pierden siempre los pobres y la Mm. ganan los ricos. Da igual el bando. Los bandos es un poco lo que comentabas de izquierda a derecha, eso da igual. Eso es un invento para Es que un, creas es un invento que además se ha hecho para dividirnos al resto totalmente. de las personas contra lo que realmente tendríamos que mirar. Muchas veces hay distractores en el Ujú. cual, es que este es rojo, no, es que este es facha. No, mira, es que el problema es que como nos demos la vuelta todos a la vez y Y vayamos a iremos donde hay que donde hay ir que de mirar. verdad, Ujú. uff, Claro, sí, sí, que ya ha pasado, que lo comentaba un poco aquí. Lo que pasó aquí en mayo es que la gente empezó a mirar de abajo arriba, no de izquierda a derecha. Claro, esa es la historia. Se ahí está. miraron y además los franceses también tiraron muy de guillotina años antes también. Cogieron y dijeron, a ver, que el problema no va de este campesino y este otro que se pelean por... No, no, es que aquí hay unos señores arriba que nos están jodiendo. ¿Y quién es el que está más arriba? El rey. Y además fue muy curioso porque en este tipo de revoluciones siempre parece que tiene que ser todo como muy sangriento. Aquí cortaron la cabeza al rey y a dos más y el resto recogió enseguida cable y dijo, no, no, tranquilos, se acabó, o sea, quiero decirte, que no tiene que ser un derramamiento de sangre terrible, sino que es mirar a un sitio y saber que les hemos visto por fin. Pero no sé qué pasa un poco en esta sociedad que La no. gente está dormida y gilipollas. ¿Sabes Sí, en base a qué? Pues a la tele y a un montón de distractores y un montón de cosas de las cuales nos hacen esclavos ujú, y por el cual nos meten determinado tipo de información que es la que quieren que interioricemos. ujú. Y ahí Y, está el problema. y cierta indefensión aprendida también. Tampoco Quizá. nos, tampoco nos han educado de cómo formarnos, de cómo juntarnos, de cómo, ¿no? De cómo hacer cooperativa, hacer sindicato. Todo eso se tacha de comunismo, que es como Bueno, esto que anda que es, no se ha usado el comunismo, que tú has hombre, leído también de historia, sí. va a decir, no, eso es comunista. Comunismo, libertad. O sea,
Y todavía esa carta funciona. Hombre, es que me vas a perdonar Todavía que funciona. los sindicatos de ahora, Ujú. bueno, les Salvo llaman colegas CNT. por algo, ¿no? O sea, Ujú, ¿tú has visto alguna huelga en estos últimos 4 años en España? ujú. ¿Alguna manifestación de O sea, algún tipo? digamos, las he visto, te diría Tubacex, Aceranox, ha habido No, no, algunas, no, 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 pero no. tú me refieres Convocadas, global, sí, tú me refieres. convocadas por sindicatos. Si hubiera estado, en este caso, gobernando la derecha, que les habría dado mucho menos pasta Ujú. a los sindicatos, los gobiernos les pagan para que se callen. Ya, ya, eso Lo sí que que es pasa verdad. es que dependiendo de la ideología que esté, pues tienen que, oye, te voy a hacer una pequeña una manifa, ¿vale? Pero tranqui, Sí, que va a tranqui, ser que esto suave. se arregla cuando ¿Qué digamos. manifestaciones ha habido en Madrid, por ejemplo, del campo, cazadores, gente que ha venido a Madrid y ha venido a reivindicar sus derechos ya que le están jodiendo a la gente del campo? Ujú. Porque las grandes superficies, por comprarte tú una sandía, es que no sé dónde lo vi el otro día, no sé siquiera si será fake o no, pero es que juraría que había visto un melón piel de sapo 13,99 y Sí, al pobre agricultor ese melón se lo están pagando a cero con no sé qué. sí, a ¿Dónde céntimos. cojones está el dinero, tío? Ujú, O sea, ¿por qué ese subidón? ¿Qué es por Ucrania? Venga, hombre. ujú, sí. Venga, Claro, es venga. que ahí lo enganchamos, las guerras también son una excusa para las inflaciones, para Claro. subir los precios de las cosas. Ahora todo es culpa de, ahora es culpa todo de la pandemia. Todo sube, ¿por qué? Por la pandemia. Ahora no hay pandemia. Todo sube, ¿por qué? Por la guerra, por el Este volcán, por... programa se llama The Hacker Style. Ujú, Al final, un hacker lo que hace es preguntarse cosas ujú, y sí, el decir, cuestiónalo todo. ¿por qué pasa esto? ¿Cómo funciona esto? Pues debo ser un hacker porque me pregunto muchas cosas. ¿Por Ujú, qué pasan las cosas? ¿Por qué hay cosas que se ven que están programadas desde mucho más tiempo hacia atrás? ujú, ¿Por qué? ¿Por qué a alguien le interesaba? O sea, en esta guerra, ¿quién gana? ujú. ¿Quién gana y quién pierde? O sea, pierde el pueblo ucraniano, eso está claro. No, todos Pero, los pueblos, perdemos todo, la humanidad en general, porque es pero aberrante. Sí, ya te entiendo, ¿no? A nivel de ¿quién sangre gana? y tal. ¿Dónde También está la los pasta? rusos también, ¿sabes? Lo Claro de que siempre, o pierden los sea, rusos también. pierden los pobres, es lo que te digo, es lo de siempre, pierden los pobres, siempre pierde la gente humilde, la gente pobre, Eso siempre. ya me ha quedado claro. Ahora vamos a quién gana. El Ujú. quién pierde lo tengo claro. ¿Quién Los gana? ¿La inversores, industria la industria farmacéutica? militar, Yo sé. los que extraen los recursos, los que reconstruyen, los seguros. Los eh, que financian eso. claro, hay mucha gente en despachos a muchos kilómetros ganando Claro, ahí mucho está la dinero película. con todo Entonces, esto. ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesaba? Yo he leído tiempo atrás que incluso fue Estados Unidos el que azuzó, el Ujú. que metió ahí humo en la madriguera. Evidentemente. En Ucrania precisamente desestabilizó. Tú de esto tienes que saber, Sí, sí, de cómo sí, potencias extranjeras y mm, cuando total. bueno, en algún momento de la vida podrás tener a gente a la cual le puedes preguntar cómo potencias Ujú, extranjeras ujú, sí, desestabilizan sí, sí. diferentes Y me, problemas. y me gustaría hablar de los Nord Stream, de los gasoductos. Hubo Por una serie de ejemplo, sabotajes ahí en los cuales se decía que había ¿quién ha sido sido? los rusos quienes lo habían hecho. O sea, ¿tú te Así crees que mismo, o sea, sí, generan una infraestructura, ¿no? Para dar un servicio de venta a un cliente y ellos sí, mismos se la destruyen. y pudiéndolo hacer en la puerta, se van 2000 kilómetros más allá a Noruega a hacerlo, a Alemania a hacerlo. Venga, hombre, ¿qué me O estás sea, contando? no, no, o ¿No sea, cambia un poco? claro, o sea, hay muchas historias ahí muy curiosas de, sí, de geoestrategia y tal, y luego que ves ahí los intereses y quiénes hay detrás. Hay manos Claro, negras que, o sea, el ejemplo de la guerra de Ucrania, aunque nos pueda parecer que hay dos bandos, digamos, Ucrania contra Rusia, está todo el mundo ahí metido. OTAN, digamos, la Confederación Asiático-Rusa, porque siempre se habla de la OTAN y de los rusos. No, no, Rusia tiene sus aliados por también supuesto. que son otros muchos más y tienen su nombre y tal. Lo que pasa es que nosotros, Corea del como Norte, estamos en Eurasia, digamos un poco en ya. 1984, nos hablan de la OTAN, pero no nos hablan de los demás y Sí, de, sí. de sus ejércitos y de la cantidad de gente que hay y tal. Pero al final es todo el mundo, o sea, en las guerras está todo el mundo. Al final te tienes que posicionar o de uno o de otro, neutral, neutral, que también me hace mucha gracia, ¿no? Yo soy un neutral. Neutral, ya te estás posicionando. O Ya. sea, quiero decir, un poco ahí, en ese sentido, creo que estos intereses pierde la gente pobre, es lo que digo, en el campo de batalla, pero perdemos todos porque las guerras deberían de ser algo, bajo mi punto de vista, aunque pueda ser utópico, ya del pasado. O sea, quiero decirte, entiendo las guerras comerciales, entiendo cierto tipo, digamos, ¿no? Los temas de los aranceles y todo eso, vale, pero ya saltar o sea, una guerra en las puertas de Europa en el siglo que estamos, me parece ya, vamos,
de una Llevan aberración. con nosotros toda la vida. Ujú. Así es, así es. Ojalá, Busca un ojalá cambie. siglo, busca un siglo en el cual no haya habido una Ya, guerra. ya, sí, sí. Y evidentemente al final siempre ganan los mismos, siempre pierden los mismos. Tiene mucho que ver con el dinero más que con otras cosas Sí. y al final es como, bueno, o sea, es como generar una crisis, ¿no? Y en este caso es como, para mí, la forma más agresiva de crisis es esta, o sea, es una guerra directa, o sea, Ujú. es esto. Vale, volviendo un poco al tema de la ciencia, lo que te preguntaría es si destacarías algún científico o científica por sus descubrimientos. Uf, pues yo qué sé, yo creo que todos los científicos merecen ser destacados por sus descubrimientos, ¿no? Al Ujú, final, bueno, por diferentes cosas que me tocan cerca, aquellos científicos en los cuales realmente estén encontrando un remedio para curar cáncer, ujú, creo que eso o sea, eh, digamos que por nuestra forma de vida, por nuestra alimentación, por aquello a lo que estamos expuestos, que nosotros mismos ponemos ahí, ujú, no sabemos qué porcentaje de todo eso nos va a generar cáncer. ujú. Al final, porque claro, evidentemente hay cosas que se dan en un rango de tiempo muy corto, pero hay otros que ha sido por una vida previa que has tenido o unas malas actividades, unos malos hábitos que has tenido, Bueno, y pero también genética, ¿eh? Genética, o sea, la o radiación por solar genética, que a te eso puede voy, generar un melanoma y... o por genética o por una, lo que sea. Ujú, Entonces, yo creo que es como el ransomware se hace para el Windows. ¿Por qué? O los virus se hacen para el Windows porque lo que más hay es Windows. Bueno, ujú, pues quizá a lo mejor el decir, oye, que hay gente con enfermedades raras, no lo descarto. Por ujú, supuesto que las hay, faltaría ujú, más. Pero yo creo que si el mayor problema o la mayor cantidad de gente se te está muriendo ujú, por cáncer, quizá todo aquello que sirva para paliar eso, ujú, desde el punto de, o sea, debería ser reconocido. Ahora bien, yo te pregunto, ujú, ¿interesa o no interesa? Que ujú. haya gente que esté viva y no gente que se vaya a tomar por culo cuanto antes. Y te Ujú. pregunto esto por Sí, algo que sí. hemos hablado. ¿Hay Ujú, superpoblación? ¿Se ujú, busca, hay alguien que tenga interés en minimizar la cantidad de gente que habitamos en este planeta? ujú. Vale, hay varias cosas. Yo te preguntaré después también si crees que viviremos o veremos la cura, digamos, del cáncer, pero es buena pregunta. Em, claro, es Para una mí, pregunta. pues a lo mejor sí la ves. Es buena Ojo. pregunta porque, claro, ahí está el fundamento de. Ahí hay varias cosas, ¿no? A ver, digamos, cómo entrar en ello. Está el tema de que hay una serie de intereses económicos que tienen ¿No? mucho que ver con cronificar, digamos, las situaciones de enfermedad para que ciertas industrias, En digamos, Parma. tengan un dinero asegurado y tal. O sea, luego hay otra serie que tocabas también un poco de refilón, de idea de, bueno, no va a haber pensiones para todos, que se vaya muriendo la gente. O sea, Correcto. digamos que estas teorías que a veces chocan un poco también, un poco con la conspiración, el hecho de también es o nos mantienen cronificados para sacarnos el dinero o nos matan rápido para que no paguemos las pensiones. ¿En qué quedamos? Yo Depende. creo, claro, yo creo, Si la pasta de la cronificación la pagas tú, la pagan las adelante, ¿no? Si personas, es privado. maravilloso. Y luego está el tema de la superpoblación. Has tocado como esos tres temas de ahí. Yo, digamos, empezando por esta, yo creo que el tema de la superpoblación. Yo creo que mi respuesta sería, con el sistema económico, social y político que tenemos ahora, de capitalismo loco y salvaje, sí hay una superpoblación. Es Ujú. decir, y ahí te voy desde el ejemplo más, digamos, sencillo, que puede parecer más banal, que es decir, oye, yo para conducir un coche tengo que tener un carné, pero para tener un hijo o 5 hijos no. Ujú. Es curioso, o sea, digamos, cómo se legislan algunas cosas y otras no. Bueno, Claro, aquí, en China sí, ¿eh? en China sí, En bueno, China no puedes directamente. creo que retiraron, solo podían tener varones, no sé qué, luego lo retiraron. Bueno, el tema está en que, claro, la respuesta es, yo creo que en la Tierra hay recursos para todo el mundo, creo de sobra que hay recursos y la expansión, si es de una manera o coordinada, tecnológica, política, económicamente y socialmente, se puede llevar a cabo, pero tal y como está siendo ahora mismo, con este capitalismo, esta distribución de la riqueza, creo que no es que haya mucha gente, es que el sistema político económico que tenemos no soporta que haya tanta gente sin destruir todo el planeta y a todas las personas. Entonces,
me pillas un poco la respuesta. O sea, creo que Ujú. sí que hay, con lo que hay ahora, hay mucha gente. Pero no es que haya mucha gente, es que la manera en la que se está gestionando no es la correcta. Yo no creo que sobre gente, digamos, porque qué gente sobra. Luego Pues es sí que que hay, está. hay gente que opina que sí sobra gente. Sí, claro, a ver, es que luego está la idea de dónde viene esta idea de la población, porque claro, hay una idea muy que viene un poco también de la Iglesia Católica, que te gustará un poco ese tema, el tema de tener muchos hijos y tal. También Mm. estaba una parte de supervivencia, de tener muchos hijos porque tenías 10, porque se Ya. morían 7 y entonces quedaban 3 y tal. Entonces dice, digamos que la pregunta sería, en el contexto actual, ¿tiene sentido traer gente al mundo? Traer 7 hijos, tener, pues dependerá, ¿no?, de las situaciones y tal y cual. Pero, evidentemente, en términos globales de humanidad, yo considero que, tal y como está ahora la política socioeconómica y esta especie de sociopatía, psicopatía general que nos llevan los políticos a ella y que ellos derivan de que los que tienen más y son más ricos, evidentemente no les interesa tener, digamos, a muchísima gente por ahí desperdigada pobre, pues Mm. les interesa reducir eso. Les interesa que haya menos población. O sea, esa sería un poco la idea. Pero mi idea más real es que, cambiando eso, si pudiese cambiar eso, aunque suene utópico, yo creo que en este planeta hay recursos y están bien distribuidos para la gente que estamos y mucha más, sin duda. El tema es quién es el que está habilitado para decir si tú puedes tener 7 hijos o uno. Claro, Ese es es que el sé punto de estar, quién, porque ya claro, me estás limitando mi libertad para que yo elija lo que a mí me dé la gana. ya, pero es que la libertad, y aquí si quieres hablamos, la libertad puede ser en realidad un espejismo, ¿eh? Mm. La libertad, o sea, yo no puedo ir ahora a tu casa y coger el cuadro que tienes ahí detrás y llevármelo y decir, oye, que yo soy libre de llevármelo. La libertad es una forma, digamos, de la mente y de la filosofía, una especie de brújula hacia la cual ir derivando cuáles son los límites que nos encontramos como individuos. Pero Mm. la libertad como tal no existe. Tú no Ya. puedes hacer lo que te dé la gana por mucho que te guste. Pues, claro. La libertad para mí, que yo siempre lo comento, es un sinónimo de responsabilidad. Cuanto Ujú. más libre eres, te sientes, más responsable eres. La gente confunde libertinaje con libertad. Ya, ya. Entonces, no hay libertad, la libertad no existe. Existen una serie de derechos, obligaciones, que muchas veces estos derechos son privilegios que tenemos. Porque yo tengo privilegios con respecto a otros. Y Ujú. entonces los llamamos derechos porque es una palabra muy bonita, pero en Ujú. realidad son privilegios. Y yo no tengo libertad, yo no tengo, insisto, la libertad de ir ahora a tu casa y llevarme el tux que tienes de GNU Linux y decir, oye, que yo tengo libertad de entrar en tu casa y cogérmela. ¿Por qué? Porque tú tienes tu libertad de decir, oye, yo tengo aquí mis cosas, mis propiedades, mis. Entonces, La historia, propiedad privada. exactamente. Entonces, la libertad, Mm. digamos, como tal, por muy bien que suene, es una idea, es un concepto, pero no Ujú. existe. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Y es Ya. un poco lo que comento siempre de, no, no, en este país hay mucha libertad y tal. Así, coge un megáfono, vete delante del ayuntamiento y ponte a gritar la verdad. Yo no te digo que grites tal, es un gilipollas, la verdad. Hay Ya. una tasa de paro de no sé cuánto, hay una tasa de desahucios de tanto, Mm. hay niños en la pobreza de tantos. Ya verás lo que tarda en salir la policía local y sacarte de ahí. ¿Y qué puede pasar? La policía local llega y te saca. Haz lo mismo en Rusia. Haz lo No, mismo en claro, en China. cualquier sitio Haz lo del mismo en mundo. Corea del Norte. Ya no lo Eh, vuelves a hacer porque ya no existe. claro, claro. Entonces, ¿en qué países hay más libertad? En países árabes puedes tener todos los hijos que quieras. De hecho, si te das cuenta, fíjate todos los que tienen. Es que ahí no, o sea, por eso te digo que eso va muy de la mano de la Ahora, religión, el eh, tema de la población, superpoblación y la religión. La religión es creced y multiplicaos. Lo dicen sus propias escrituras. sí, Entonces, sí. esto es una, o sea, es una locura, es decir, en cierto sentido, en cierta época tal vez tuviese cierto, digamos, fundamento, pero si tú quieres organizar un planeta limitado, y viviendo en una sociedad político-económica de extracción de recursos, y en este concreto, que luego hablaremos un poco, de recursos fósiles a lo loco, Sí. no puedes crecer y multiplicar, porque entonces te conviertes, un poco, y hacemos analogía, en una plaga. Te Ya. conviertes en un virus, como decía, Mm. digamos, la antítesis de Neo en Matrix. Ustedes, los humanos, son un virus que lo colonizan todo, lo destruyen, extraen todo, y cuando eso se acaba, van al siguiente planeta o al siguiente lugar y hacen lo mismo. Ujú. Entonces, no Sí. sé si
Sí, si te contesta un sí, poco. sí, sí, sí. Y un poco ahí, por destacar a tres, antes he hablado un poco de las matemáticas, voy a destacar a tres matemáticos, un poco porque siempre doy nuevos, y porque antes he dicho un poco lo de si la guerra va siempre de la mano lo militar de la ciencia y he puesto la matemática como que podría ser algo malo, voy a destacar a Tales de Mileto, un poco por sus reflexiones sobre la simetría. Tales de Mileto siempre se le atribuye el hecho de inventar el método científico, pero tiene unas reflexiones sobre lo que es la simetría que son brutales. Luego a Euclides, la matemática euclidiana, él fue un poco el promotor de las matemáticas, de la geometría, y luego a Euler. Euler me parece que es, bueno, él fue un poco el inventor del cálculo diferencial, tiene el propio número Euler, tiene unas fórmulas que creo que la fórmula, digamos, de Euler, del número Euler es la más bella que existe. Entonces, por destacar a tres y dejar Vale. algunos nuevos para nuestra audiencia, diría esto. Y a ti lo que te preguntaría es, ¿cuál es para ti el mayor avance? Bueno, te he comentado si crees que viviremos la cura del cáncer. Que ya que lo has mencionado, creo que es interesante que... Bueno, yo creo que se han hecho un montón de avances y en un montón de cosas. Y la película es identificar si interesan esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tiempo atrás, me acuerdo que seguía a un médico, cuando fui al gordólogo en su día, este gordólogo que te decía antes, una de las cosas que me recomendó fue hacer baños de agua caliente con sal. Y dices tú, ¿y esto para qué? Pues por un tema de alcalinizar el cuerpo, ¿no? Al final vivimos llenos de ácido Sí, y sí. precisamente las células que se encuentran nadando en un mar de mierda, básicamente lo que hacen es defenderse y entonces o se mueren o mutan. Y cuando mutan, cáncer. Entonces, Sí, el una tema de forma... beber agua con limón, con alcaloides y sales, porque al Correcto. final lo que hay dentro es un sistema alcalino-salino de electricidad y si Sí. tú fomentas esto, bueno, no había escuchado de bañarte, pero sí, sí esa Bueno, necesidad. pues a mí en su día me lo recomendó el gordólogo y por supuesto, y esto lo sigo haciendo todas las mañanas, Ujú, me tomo un zumo de un limón en el cual lo exprimo y luego le echo una cucharada de bicarbonato, veo que ujú, sube la espuma y luego le echo agua. Y eso me lo tomo todas las mañanas. ujú. Yo lo hice para sustituir otro tipo de bebidas también en su tiempo. ¿Con Digamos, bicarbonato o con no, agua? sí, no, agua, limón y sal. Ok. Bueno, Ujú, pues esto es agua con bicarbonato, o sea, limón con bicarbonato y luego agua encima. ujú, Esto fue una de las cosas. Y la otra fue, te tienes que dar un baño de agua caliente con 1 kilo de sal gruesa. Coges 1 kilo de sal, llenas la bañera hasta la mitad y le das vueltas y tal. ¿Y esto para qué valdrá? Tú lo haces y punto. No me preguntes, bajé 23 kilos haciendo, entre otras cosas, eso. ujú, Pero cosas de la vida, no me acuerdo por qué fue, entré en un herbolario a comprar, no me acuerdo qué coño fue lo que entré a comprar, y la señora me dijo, anda, o sea que lo que te han recomendado es esto. Y dice, eso es que tu médico ha visto al doctor, no me acuerdo si era Martí Bosch Martí, si me das un segundo lo miro, Martí Bosch, ujú, agua caliente o algo así, sí, aquí lo tienes. ujú, Alberto Martí Bosch, que luego decían que era un fraude, que no sé qué. Hay una conferencia del tío ujú, en el cual decía, sin acidez no hay cáncer. Decía, hay conferencias del 2015, hay varios de estos. El doctor Alberto Martí Bosch, ¿vale? ujú, Bueno, cosas de la vida. El tío, me dieron el enlace, me lo vi, y contaba, además de una forma muy amena, en un evento pues como el que podemos ir tú o yo, ujú, cómo él recomendaba para gente que venía con un cáncer mínimo aún, baños de agua con sal. Y ujú, dices tú, ¿por qué? Pues porque al final le sacas por ósmosis, sacas el ácido de los filtros del cuerpo, que son los pulmones, los riñones, el hígado, y no me acuerdo si había alguna otra cosa más. Pero, entiendo que del líquido intersticial de las células también sacas mierda hacia afuera. De hecho, ves el agua que sale y dices tú, pero si yo me he duchado hoy y ujú, al rato haces esto y dices, ¿cómo puede salir esto así? Bueno, cosas de la vida, sirve para que los filtros del cuerpo estén limpios y eso prevengas que las células no tengan que mutar por ello. Evidentemente, esto no valdrá para todos los tipos de cáncer, no valdrá para un montón de los que son genéticos y un montón de cosas. Pues ujú, bueno, pues vale, pero si sirve para quitar alguno, pues bendito sea, ¿sabes? O sea, bienvenido. ujú, Entonces, ahora que lo decías, pues fíjate, me acuerdo de que este hombre
contaba una cosa tan sencilla y creo que le buscaron un montón de problemas muchas industrias farmacéuticas porque decían, no me toques las narices, Que algo que tan yo simple, ¿no? que me vas a quitar a mí un medicamento que vale 600 euros la píldora porque me ha salido de los huevos ponerle ese precio, porque he querido ponerle ese precio, y ahora llega este listo y dice que con una bañera hasta la mitad de agua y echándole 1 kilo de sal, que haciendo esto, pues no sé, 2, 3 veces por semana, ya previenes o curas el cáncer. Que no sé si será verdad o no, porque no lo sé, yo no lo sé, pero en mi cabeza compila el decir, malo no será. ¿Me entiendes? Entonces, el decir, oye, pues malo no será. Entonces, ¿veremos el final de la cura del cáncer? Oh, pues ojalá. Ojalá no la tenga que ver en mis propias carnes teniéndola que probar. Pues ojalá, pero nunca lo sabremos. Al Y, final, y- y un poco yendo por aquí. ¿interesa o no interesa? A eso me refiero. Ujú, ujú. ¿Sabes? Sí, no sé, ahí no me comentaste. ¿Tú crees que interesa un poco las mismas preguntas que me? ¿Crees que interesa esa cronicidad? ¿Crees que hay superpoblación? Un poco te devuelvo esa Sí, pregunta sí, porque. pues a ver, yo no es lo que yo crea, Ujú. es lo que me consta que muchas tendencias dicen. Imagino que te has leído el libro Ángeles y Demonios de Dan No. Brown, Sí, claro. Bueno, en el cual hablaba precisamente cómo una emisaria de la Organización Mundial de la Salud, ujú. El tema su del Vaticano, ¿no? propósito en el Vaticano era Ujú, envenenar un agua que salía de no sé dónde leches. Me lo leí en la pandemia. ujú, Flipaba, porque ujú, si te has leído ese libro, justo cuando hay un virus, ¿no? El ujú, COVID, en ujú, el cual, bueno, pues ha tenido sus luces y sus sombras ujú, el tema del COVID. Entonces, en base a esto es que empecé a escuchar otras sí, fuentes ujú. distintas a las que A las escuchaba. oficiales. Ujú. Que no digo ni que esté loco ni que yo sea un conspiranoico, o sí, no lo sé, pero ¿por qué lo que unos dicen es conspiración y lo otro no lo es? ¿Por qué El oficial. el pensamiento que tú me dices es el bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo que tú dices es la forma correcta de pensar y no la que tengo yo? ¿Por qué? Vamos a Ujú. escucharlas Es que todas. el gobierno siempre tiene la razón. Sí, Bueno, sí, una claro, polla, ¿no? ¿vale? Claro. No, es Es que... que ahí está la revolución también, ¿no? O sea, es que el policía siempre tiene razón. El gobierno, lo que ha conseguido una élite, digamos, es ser ellos los que lleven el relato, que lo hablaba también Ah, anteriormente, y además erigirse como que son la razón y la verdad. ujú. Entonces, el gobierno nunca miente. El gobierno siempre tiene la razón. Y siempre vela por tu Por tu bien, seguridad, sí, siempre por efectivamente. tu Y por tu seguridad. libertad. A ver, a ver, a ver, a ver que yo vea esto, ¿sabes? Claro, claro. Ahí está un poco el pensamiento ese revolucionario, el Claro. cuestionar un poco eso. Vuelvo a engancharlo en este bloque un poco que hablamos de ciencia, de científicos, de científicas, y es, ¿cuál destacarías tú que crees que sería un mayor avance de la humanidad? ¿Cuál crees que ha podido ser? Que ha podido ser el mayor avance de la Ujú, humanidad. ujú. O un avance que hayas dicho, bueno, aquí han pegado un salto. En Uf. otros, en otros se decía el fuego, se decía la escritura en otros capítulos de Hacker Mm. Style. Bueno, ¿cuál Sí, de? pues quizá, a ver, evidentemente, algo que haya sido común a todo, es decir, a algo en concreto que haya permitido que la humanidad evolucione, pues no lo sé. Ahora mismo, sí, quizás sí lo que tú dices, ¿no? La rueda, el fuego, la escritura, la comunicación entre personas, al final le permite, ¿no? La Ujú, escritura. ujú. Eh, no sabría decirte uno en concreto, pero sí, cualquiera de los que estamos enumerando, pues sí que sería algo que es un salto cualitativo entre lo que había y lo siguiente, ¿no? Yo te voy a decir uno, además encajándolo, que también me gusta mucho, lo recuerdo mucho, y encajando con lo que has hablado un poco, que es cuando William Harvey en 1628 descubre que la sangre circula. Ah, pues mira. Que esto es muy curioso, porque antes de eso se creía que cuando tú te alimentabas, los alimentos iban al hígado, del hígado pasaban al corazón, en el corazón se calentaba, como si fuese una Madre especie mía. de horno, y esto viajaba, digamos, por las venas a todo el cuerpo. Por eso Shakespeare decía, tiene sangre corriendo por sus venas, cuando está mal dicho, es sangre corriendo por sus arterias, porque en Ah, aquella época pensaban que digamos, que por donde corría realmente la sangre era por las venas y tal. Y entonces el William Harvey, digamos, descubrió un poco el sistema circulatorio sanguíneo, que es ajá. vital para entender
el cuerpo humano en su esencia. Entonces, voy Sí. a destacar, siempre destaco un Mola. autor, y un Ese poco mola. enganchando con todo lo que has hablado, Sí, sí. pues este de Willa Herby, Pues ¿no? está perfecto, sí, El sí. tema de la circulación. Y un poco, por terminando este bloque, siempre hago una pregunta que es un poco más filosófica y tal, pero que bueno, me gustaría saber qué piensas tú, y es, ¿tú crees que vivimos en una realidad simulada o en una realidad computable, digamos? Bueno, yo creo que esto hemos ¿O ido hablando, lo ¿no? has pensado alguna vez? No, no, evidentemente. Incluso hace un montón de años que alguien me habló de panteísmo, Ujú. es Panteísmo. decir, que viviéramos en esa época en la mente de un ser superior, o sea, que Ujú. realmente fuéramos como los Sims, ¿sabes? O sea, que Total, al sí, sí. final estamos aquí, somos el juego de alguien, ¿no? De Ujú. alguien que se suponía, en esa época cuando me lo contaron, que era Dios, ¿no? Al Sí, final, somos NPCs. Ujú. ¿eh? Somos NPCs. Claro, Un poco. entonces, por eso te digo, o sea, realmente somos, pues eso, objetos instanciados de una clase que están funcionando por ahí, que se crean y se destruyen. Bueno, pues ya está. Es una posibilidad. O sea, ¿crees que puede ser posible que tienes la mente No abierta? así, no así, ¿No así? pero sí el que, como tú bien decías antes, dentro de esa falsa libertad que tenemos, pues Ujú. hacemos lo que les sale de los cojones a otro que hagamos. O sea, realmente eso no lo veo descabellado y cada vez lo veo menos descabellado. Se te da cierta libertad para que decidas si mañana te vas a poner unos vaqueros negros, unos vaqueros azules, Exacto, vale, muy bien. de consumo. Libertad de consumo, Exacto, tranquilo que claro. el capital, o sea, el capitalismo te Mientras deja. consumas, bien, ¿vale? Eso es. Está guay. Rojo o verde, ¿qué color quieres? ¿Qué pantalón? Claro, ¿Qué? claro. O sea, libertad, claro, ¿qué libertad? Porque ¿Eh? yo no tengo la libertad de revolucionar el estado de la situación. Claro. Lo que sí tengo es libertad de elegir eso, una camiseta u otra. Hay Y el libertades y libertades. Libertad de tomarte una caña, que decía la tarada aquella. ¿Sabes? Esa. que Libertad es eso, ¿no? Entonces, ah, de consumo sí, bueno, ¿sabes? libertad de consumo tienes, claro, evidentemente. Mm. Pero como digo, o sea, yo creo que nos dan cierta libertad para que nos lo creamos. El que vayamos al monte un fin de semana, sí, pero espera, majete, que el lunes vuelves aquí a currar, ¿eh? Sí, claro, sí, sí, no Claro. te vayas al monte a vivir. No, no, a Eh, vivir no. Te vas si Ujú. quieres a darte un paseo Sí, de porque perdiz, vaya. necesitamos un obrero que no esté tan Eh, cronificado que ya no pueda ni levantar la cabeza de su máquina. Que tengas un bueno, poco de esa. Te vamos a dar vacaciones también. correcto. Entonces, 21 días por cada año. Tampoco te pases. bueno, depende del convenio, pero sí, puede ser Claro. 23 también. Total, que la película está en que, dependiendo de lo que sea, al final, digamos que el que vivimos como parte de un sistema. Ujú, Entonces, yo lo que sí que plantearía aquí es que nos lo tomemos con filosofía. O sea, es decir, ujú, hay una de las cosas que yo veo en la gente y es que muchas personas, su trabajo es su trabajo. ujú, A partir de la hora se me cae el boli y es que no quiero saber nada de tecnología. ujú, Por ejemplo, me refiero relacionado con este sector. ujú, Y me da pena eso. ujú. Me da lástima ¿Por qué? porque la falta de enfoque de tu trabajo como algo que disfrutes Ujú, hace que sea un trabajo. ujú, claro. Con todo lo En, que ello significa, ¿no? Porque, en cambio, como decía, que si trabajar molara o estuviera bien, lo harían ellos. bueno, yo es que trabajo en lo que trabajo me mola. Ujú, Igual soy claro. un afortunado Ujú, porque disfruto mi trabajo. Hay cosas que son mierdas. Vale, estoy de acuerdo contigo. ujú. Bueno, Pero es que también está el tema de workaholic, ¿no? Un poco también, por no sí, tener otras interacciones fuera, te basas demasiado en tu trabajo porque es una vía de escape, no, pero como el no es alcohol. pero no es puramente por eso. Es porque cuando empiezo, entre comillas, mi jornada laboral a hacer según qué tipo de Sí, no, y cosas. sentirte autorrealizado, ¿eh? Te entiendo, el autorrealizar y tal. Pero bueno, que también hay un poco de vía de escape en el Sí, sí, trabajo, que ¿eh? no te lo voy a discutir eso, pero me refiero que en mi caso, igual soy yo, pero a mí, ya te digo, o sea, a mí, por ejemplo, antiguamente cuando trabajaba para un tercero, terminaba mi jornada laboral y me iba a mi casa a devorar otra serie de contenidos y muchos de ellos eran técnicos, o sea, no todo es no, ocio, no voy a ver ni una peli que tenga o que salga un ordenador porque ay, 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 no Ya, jodas, ya. tampoco es eso. O Ujú. sea, ¿me entiendes? O sea, que Sí, sí, no total. llevar las cosas al extremo, en mi opinión, tampoco es sano. Pero
que lo que te quiero decir que a mí personalmente disfruto con mi trabajo. He encontrado un trabajo en el cual me gusta hacerlo. No me disgusta sentarme a trabajar. No me disgusta decir qué tengo que hacer hoy. No me disgusta ver un pipe de cosas con un montón de movidas, que aparte hay otra lista en la cual hay cosas molonas en las cuales quiero investigar, cosas que quiero desarrollar, cosas en las cuales quiero pegarme con esto que no lo he hecho suficiente. Bueno, pues eso también lo hay, ¿vale? Pero a lo que me refiero, que lo que me parece, o sea, que si no disfrutas tu trabajo, que pasas un huevo de horas al día aquí sentado, tío. Y de tu vida, y de de años. tu vida. Claro. Entonces, O sea, o pasas más tiempo disfrutas. trabajando. Claro, yo ahí lo que diría un poco en mi conclusión es que una de las enfermedades que hay que abolir es el trabajo. Que trabajen ellos, que trabajen las máquinas y que nos podamos dedicar a cultivar lo que nos gusta realmente, Mm, que igual es trabajar en algo técnico, pero que no claro. sea obligado. O sea, Claro. yo creo que el trabajo hay que abolirlo. Stop working, a tomar por saco el trabajo. El trabajo es lo que mantiene esta maquinaria perversa de sistema que usamos. O sea, yo soy muy contrario del trabajo, lo cual no quiere decir que no me guste, como tú dices, trabajar en lo que quiero y en lo que me gusta. Que Claro. en cierta medida tenemos cierto privilegio porque hemos encontrado eso y lo desarrollamos, porque además se trabaja mejor, porque tú piensas mejor y haces lo que quieres, pero que estés obligado a ir 8 horas a un sitio, a calentar un sitio, me da igual de cualquier disciplina, Ujú. porque sí, durante casi 45 años de tu vida, que Ah, luego prácticamente te queden 4 duros y estés jodido de la ah. cabeza, de la espalda, de todo, me parece algo terrible y hay que abolirlo. Que trabajen ellos o que trabajen las máquinas. Pero para mí el Bueno, trabajo es una enfermedad que hay que abolir. yo Sinceramente, digo que es mi opinión. sí, sí, bueno, que depende de cómo veas lo que es trabajo. Es que esa es la historia. O sea, a mí, ya te digo, si el hacer cosas que a otros les van a venir bien, ese es mi trabajo, y estás logrando algo bueno para otros, bueno, pues es que Sí, es pero un es que eso lo trabajo. podrías, digamos, lo podríamos hacer sin esas condiciones draconianas que muchas veces sobran, porque hay muchas cosas del trabajo que sobran, de la Ujú. burocracia, de muchas cosas Sí, que sí, sobran, de las horas, porque es obligatorio estar 40 horas a la semana, pero si eso lleva 135 años implementado. O sea, ya. nos vendieron la moto de que iban a mejorar las cosas con los computadores, con el email, y lo único que he visto, porque nosotros hemos vivido esa transición, es que todo ha ido más rápido. Ahora puedes hacer miles de cosas más, pero Mm. sigues estando las mismas horas o más haciendo, y eso no ha cambiado. O sea, el ser humano no está hecho para trabajar, ¿eh? Los antiguos, digamos, los cazadores recolectores, 1 o 2 horas al día trabajaban, de ir a cazar y tal, pero el resto del día el ser humano está hecho para el arte, para divertirse, para la fiesta, para interactuar, para comer y para lo que realmente nos gusta. Está hecho Ujú. para eso. El trabajo lo inventaron después. Entonces, yo ahí soy bastante crítico. Aunque entiendo ese lado, yo creo que Silicon Valley también nos metió esa idea de que te guste el trabajo. O sea, fíjate que lo hablaba con Oscar Iglesias. Warren Buffett decía, no trabajes tú, que trabaje tu dinero. Warren Buffett. O Claro. sea, te está Ya. diciendo, a ver, o sea, igual hay que trabajar, pero que sea tu dinero, o sea, no tú. O sea, y nos han vendido un poco la idea de Pero es que el encuentra un problema trabajo que te guste. A mí me parece que hay un poco de trampa ahí, ¿eh? Lorenzo, en el puede rollo ser, de... no lo sé. Yo afortunadamente, y a lo mejor es un autoengaño mío, Mm. me gusta mi trabajo. Entonces, pues bueno, dentro de lo que hay, no me Ya, quejo. pero claro, te gusta el trabajo porque es lo que haces, o sea, esta es mi opinión, es una opinión, ¿eh? Pero es lo que haces, es tu pasión y es, entre comillas, lo único que sabes hacer. Pero si yo a ti te doy todo el tiempo del mundo, Lorenzo, para que hagas otras cosas y lo que quieras, Mm, igual tardas un poco más de tiempo, pero igual dentro de un año te das cuenta que lo que te gusta, yo qué sé, es pintar barcos de ya. madera. Y Mm. dices, es que realmente no me gustaba igual estar tanto tiempo mirando estos papers, ¿qué es lo que te gusta ahora? Pero Pero es que si, a mí me gusta hacer cosas en las cuales pueda crear algo. claro, pues Y anda a que no lo hay mejor, cosas, ¿eh? anda que no hay cosas, me refiero de... Claro, 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 pero no sé, a mí, no sé, hay cosas también que se te tienen que dar bien. A mí, artes plásticas se me han dado fatal toda la puta vida. Entonces, claro, evidentemente, a mí no me puedes poner
a pintar, a dibujar, porque es que me Es que vas a esta creo que decir, es esa indefensión, porque en realidad, si yo te doy todo el tiempo del mundo, tendrás todo el tiempo del mundo para pintar y aprender a hacer tu técnica. O sea, en realidad, ya se intentó esa parte, ¿eh? O sea, esta parte te bueno, digo yo, yo lo que, hay gente que tiene manos y hay gente que tiene zarpas y yo tengo pezuñas, o yo sea, lo para que quiero decir ahí es pintar y que, dibujar. y un poco por concluir este bloque, Sí. que para mí, bajo mi punto de vista, el trabajo es una de esas enfermedades sociales que hay que abolir. Un poco con nuestros temas, una cosa que te preguntaría es, ¿tú crees que España, digamos que el gobierno de España está a la altura, digamos, en materia de ciberseguridad, a nivel de gobierno, a nivel de ejército, a nivel empresas, al nivel que tú veas? Pero tú, ¿cómo ves a España, digamos, en materia de ciberseguridad? Bueno, o sea, aquí se puede ver de dos maneras, desde el sector público, Ujú, en el cual pues claramente se ha visto, pero es que, como digo, no hay nada que sea perfecto. O ujú, sea, como digo, el sector público y las administraciones públicas, ¿cómo están a nivel de ciberseguridad? Ha habido ataques que se han llevado por delante, montones de ellas, incluso la otra vez, como digo, salía Alcasec diciendo que había accedido al punto neutro judicial, que se había llevado datos de españoles para aburrir, que nadie se había dado cuenta. Entonces, ujú, yo creo que la pregunta se responde sola. O sea, es decir, a nivel ciberseguridad, en cuanto a implementación, una cosa es medidas de protección, ujú, que serán las que sean, y otras medidas de detección. Es decir, cuánto se está subcontratando a empresas ujú. grandes, a empresas tochas, proyectos enormes que se están delegando al SOC de no sé dónde, como tú bien decías antes, que ni te ven pasar. Ven ahí el mapa del Kaspersky con todos los ataques pasando de un sitio a otro, todo Ujú. estupendo, pero bueno, ¿y ¿Y de qué realmente te has sirve? dado cuenta de un evento de un tío que ha hecho no sé qué? ¿Sí o no? Ujú, Yo creo que se ha buscado un poco, o sea, primero que hay demasiados tipos, demasiada superficie de exposición, o sea, hay organizaciones que son descomunalmente grandes y es que es muy complicado de proteger y de monitorizar, de detectar ujú, una intrusión, ¿vale? En otros casos, pues como por ejemplo, referenciando al CASEC precisamente, ¿no? En el cual el tío contaba cómo había impersonado a un tercero en base a robarle la contraseña, ¿no? A conseguir sus credenciales. ujú. Claro, si consigues las credenciales y eres esa persona, pues es que nadie se va a dar cuenta que no, esa persona no está, ¿no? Inicialmente, en un entorno imperfecto, nadie se da cuenta que esa persona no está. Si tienes un sistema de doble factor de autenticación, pues eso no te va a funcionar Sí, pero también puramente. hay errores garrafales, ¿eh? Acuérdate del LexNet. LexNet, simplemente cambiando, digamos, unos Igualito. números, Sí, sí, ya estabas en el perfil de otro y podías ver, y estamos hablando eh, de todos los casos judiciales en claro. trámite del Estado español. O sea, que Pero también hay unos errores garrafales terribles. implementación, a Claro, nivel de de implementación desarrollo, pero un fallo brutales. de autorización realmente. Porque es lo que dices también, externalizan, no sé qué empresa hace este trozo, luego cogen otra, son desarrollos de parches sobre parches, es un Mm, boliche, un pastiche brutal. Y luego mm, también destaco un poco, un poco por criticarlo, el mm, trato también que se da a la gente que intenta ayudar, ¿eh? Porque, ojo, o sea, con la yeah, aplicación esta de radar de COVID, mm, intentaron sacar una especie de aplicación y tal, que fueron miles de errores garrafales, subieron al GitHub las claves, digamos, al principio, sí, sí. las claves privadas, las públicas, no te permitían, o sea, no veo yo que el gobierno nunca haya pensado en el open source, digamos, en el software libre como una manera, ¿no? De que los ciudadanos, las Mm, ciudadanas podamos contribuir. Oye, yo estoy pagando con mis impuestos estos software, correcto. déjame ver el código, déjame mejorarlo, porque yo tengo la capacidad de probarlo, de mejorarlo, de dar la Mm, vuelta y no lo hacen. Siempre yeah, están yendo a empresas amigas, con contratos amigos, a mm, sacar dineros, mordidas, subcontratas. O sea, la web yo recuerdo un caso clásico que también está prescrito y lo puedo contar, la web de cuando España se presentaba con Zapatero a la Unión Europea, que creó la web de la presidencia, que mhm, costó 12 millones de euros. mhm. Digamos que yo la hackeé, le metí al Rob Atkinson, digamos, a ¿cómo se llama este? Pero bien. Mr. Bean en su portada en 4 minutos. Oye, Pero eso de era un verdad, CrossFit Scripting reflejado, ¿no? Si no me era equivoco. reflejado, sí, pero me da lo mismo, o sea, me da igual. Sirvió porque salió en The Guardian, Sí, sí, sirvió no, porque por supuesto. salió en el Claro, claro. Washington Post, ¿me Ujú, entiendes? ujú. Llegó y se tardó 5 minutos. No me digas que no.
no se puede la administración, digamos, poner las pilas en estas cosas. O Sí, sea, sí. ¿sabes? Ya no te digo Lo que te entiendo, o sea, roben los expedientes de los casos judiciales, como lo que contabas, sino ya también otro tipo de cosas más sencillas. Es que, o sea, yo lo que no me he encontrado en la administración es que no está a la altura. Y también pero, porque no pagan ni tratan bien a la gente. o sea, aquí hay una diferencia muy grande y es que, como tú bien dices, la administración pública al final es pólvora del rey y es dinero de todos, empleado de una forma que llega mermado a realmente quien se pone a hacer el curro. Eso es cosa uno. También. Pero cosa dos, en empresas privadas me encuentro unas mierdas que no te imaginas. O sea, pero unas verdaderas aberraciones. Cierto es que como hay menos manos en ese camino, pues se pierde menos la pasta y directamente la empresa privada dice, oye, necesito una web que sea medianamente segura. Bueno, pues bueno, me la ha desarrollado Paquito, que dice que además lo ha mirado no sé cómo, y además ahora te estoy contratando a ti una auditoría para que me digas, pues hombre, dentro de lo que hay, perfecta no será, pero bueno, a ver, que no me vas a meter a un cross-site scripting reflejado, ¿sabes? Que eso no va a existir. Bueno, pues ya, porque lo vas a haber mirado. Bueno, pues ya está, pues lo vas a haber mirado. Venga, Pero ya está. unos mínimos, unos mínimos. Unos mínimos o un bypass de una autenticación en una pantalla de login o algo así, o algo que sea brute forceable o que no tenga ni unos mínimos Sí, con un captcha, yo qué sé. sí, yo es ¿Sabes? que tampoco, ahí tampoco hago diferencia, porque al final el impacto, si yo consigo llevarte al Washington Post Sí, y sí. decir que te has gastado 12,3 millones de Sí, sí, sí. euros en tu web y tal, y me ha costado nada y encima no te he roto nada, para mí me Ya. parece muchísimo más elegante que hacer una SQL injection o lo que sea, o modificar Mm. un post real. O sea, me parece más brutal. Es decir, joder, es que no te has dado cuenta de que lo más sencillo te puede hacer muchísimo daño, Sí. eh, Imagen al final. Ya. y no cuesta nada y encima no se te ha roto nada, tampoco puedes, porque el reflejado hasta qué punto también es un delito, ¿sabes? Te quiero Pues decir. eso ya no te lo sé explicar yo porque no soy abogado, pero vamos, que entiendo que no lo es porque ni siquiera estás poniendo un fichero en El el código. servidor, o sea, estás Sí, cargando un bueno, fichero de donde... hay daños a la imagen y tal, pero aquí lo importante era destacar que se habían gastado 12 millones de euros en una web. Pero Lorenzo, eso es una esto era lo o importante. sea, 12 millones de euros en una web que no tenga una cantidad de fuentes del copón y que no genere inteligencia y que no haga no sé qué, A lo es que muy te difícil, voy. tío. ¿Dónde se fue todo ese dinero? ¿Dónde se fue todo ese dinero? Y además estábamos viviendo la época de Zapatero, los brotes verdes, todo aquello que contaba Mm. una especie de precrisis, de entrada en crisis, de decir, oye, ¿estamos para tirar 12 millones de euros en una puta página web? Dicho Bueno, así, que en esa época paladino, en esa ¿sabes? época te decía que no había crisis, ¿eh? Ojo, Ya, cuidado. ya, bueno, pero sí, claro, pero Lo eh, decía Solves. En lo esa decía época que era Sol. el ministro de Economía, Fíjate qué que complicada. negó 3 veces la crisis, ¿no? O Ese sea, personaje, eso es, qué crisis, ¿sabes? Los brotes verdes y tal. pero que me Entonces, da igual uno que otro. O sea, al final pero fíjate, 12 te millones, o gastas la sea, para que pasta vea ya. la gente las sumas de dinero, ¿vale? En hacer una Sí, web, para sí. que vea nuestra audiencia, que resulta que las cosas que hacen los gobiernos, joder, es que, ¿qué presupuestos son esos? O sea, Barbaridades. ¿qué es eso? 12 millones una web, pero ¿qué tiene esa web? Y luego al final, eso, le puedes hacer una pequeña inyección y ya está. O Sí, sea, sí. y luego otras muchas cosas más que hay por ahí. O sea, quiero decirte, no solo el dinero que se desvía y lo que se gastan y lo mal que tratan a la gente cuando trata de ayudar, sino vuelvo un poco a destacar que ese código fuente tendría que ser libre. Yo tendría como ciudadano, por pagar mis impuestos, que poder leerlo, para Ujú. mejorarlo, para hablar con los desarrolladores, porque así hacemos una especie de inteligencia ciudadana. Y si eso no sucede, en materia de ciberseguridad también, la empresa, es lo que dices, son demasiados lugares donde proteger. Ujú. Evidentemente otros estados te van a atacar y otros grupos criminales y otros grupos activistas y otros grupos de todo índole, porque no estás tampoco poniendo todos los ojos posibles. Lo estás dejando en mano de Indras y de determinadas empresas amigas a las que le das los concursos y tal. Y eso creo que ahí, Hay un vamos, desperdicio descomunal y brutal. muchas veces porque los políticos prometen mierdas que van a ir para la ciudadanía. No sé si, imagino que conoces a Bueno, y puertas giratorias y tal. por supuesto, a También. Jaime Gómez Obregón. Sí, sí, sí. Bien. Jaime Gómez Obregón, no sé exactamente, creo que lo último que vi fue una charla TED suya en Ujú. Valencia, si no me equivoco, en la cual exponía en un tiempo muy limitado, como todas las charlas TED, pues mierdas en las cuales se gastan la pasta. Sí, el uso de las APIs, usando APIs, ¿cómo puede ver los contratos públicos que hacen Del determinados gobierno de grupos? Cantabria, pero Sí, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue
que varios gobiernos de diferentes comunidades autónomas han intentado hacer un Amazon propio para cada comunidad autónoma, una especie de perfil de compra y venta de cosas. Y dices, ¿pero qué cojones es esto? Sí, ¿Qué sí, haces sí, haciendo esto? Y se hablaba del de Logroño, por ejemplo, se hablaba sí, del de Burgos, de sitios que había, o del de Cantabria, que habían hecho una cosa que tenía súper sí. pocas visitas, Bueno, que había terminado muriendo porque y, esto fue porque un político le salió de los y huevos. te digo más, te digo más. Hay algunos que se han gastado también encima de lugares así pequeñitos y tal, en tener su sede en Meta. En el Meta, la realidad virtual Correcto, esta, de correcto, correcto. repente, la sede de, yo qué sé, El pongo un metaverso. ejemplo, ¿eh? Sí, Del sí. metaverso de la alcaldía de X. Y de repente se gastan no sé cuántos millones en tener una sede virtual en Meta que no lo usa nadie, que luego Nadie. ves el vídeo, porque yo vi unas activistas que se colaron un poco a ver, y había 13 personas el Es día una, de la inauguración, y dices, una pero vergüenza. vamos a ver, y te has gastado millones de euros en esto, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? Pero no hay Pero, nadie que ¿qué es fiscalice. eso? ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Quién lo ha apoyado? Hubo una época en la cual la mierda está del metaverso. Ujú, Hubo un montón de gente que lo apoyó. Vamos, me consta que Telefónica en su día ujú. estaba a tope con A eso. tope. Y decías tú, pero si esto el metaverso no era el Second Life de hace Sí, tantísimos años. Y al final era la misma pero cosa. Que cutre. igual me equivoco yo, y yo lo vi así un poco a huevo. Pero en esto creo que se ha acertado en que era una mierda. O sea, Ujú. y que al final no ha ido a ningún lado. O sea, porque al final Conozco a el nadie que lo propio use. Zuckerberg se la ha comido con papa. De hecho, la cantidad de pasta que ha invertido en desarrollar esta porquería, pues ya Ujú. mira, MV a barra dev barra null. Adiós Total. y ya. Y ahí ha ido, tío. Entonces, bueno, se crea y se destruye pasta, o sea, se genera, en este caso, un hype, ¿vale? Que fue esta Total. movida del metaverso. Lo que yo no sé es a quién se le ocurrió decir esto va a triunfar. Yo no sé qué asesores tienen, ¿no? Que dicen, bueno, esto para la juventud, el meta y tal. Yo, de verdad, no lo sé. Y un poco volviendo ahí y enganchando un poco esta crítica de cómo se usa el dinero, de Mm, cómo tratan a la gente, te comentaría, por ejemplo, que además estuvimos en. La comunidad respondió, yo creo que muy bien a este tema. En 2017, el gobierno del PP mm. proponía en una propuesta de ley lo que llamaban un ciberejército de voluntarios o unos cibervoluntarios, ¿no? Y un Sí, sí. poco la idea, las condiciones básicas, así dichas a grosso modo, que la comunidad, insisto, todo el mundo dijo, pero bueno, ¿esto qué es? Y me gustó mucho, porque ahí nos unimos mucho, da igual de qué empresa, de dónde fueras y tal. Proponían esta especie de ejército de cibervoluntarios, Mm, que la idea era un poco que estuvieras ahí presente cuando te llamaran, no te pagaban nada, ¿vale? Y que además debías bajo tu propia responsabilidad responder ante los hechos que pudieran, digamos, suceder, ¿no? ujú. Respecto a lo que te pidieran y tal. ¿Tú te acuerdas de Sí, sí, aquella sí, me época y acuerdo. Y de aquellos hecho tiempos? salieron publicaciones en periódicos con rankings en los cuales, Sí, ¿qué sí. hackers españoles Señores, pueden estar en esto y tal y cual? Y ponían pues, a bastantes personas conocidas y dices tú, sí. oiga, pero si a mí ni me han preguntado. Pero vamos, yo sé, a mí me pareció, pues eso, otra Y pagando estupidez. cero, ¿eh? ¿Eh? Pagando cero, que es un No, poco, cero. Pero para sabes que empezar, para ciertas web hay 12 millones, sí, sí, para sí. Indra, para tal, pero luego Sí, cuando hay sí, que no. pagar a los profesionales, cero. Evidentemente esto se llamaba la ciberreserva, Ah, la ¿vale? ciberreserva, es verdad. Ciberreserva. Me acuerdo porque hay Vale. un canal de Telegram que era la ciberreserva, ¿no? Y entonces la historia está en que, bueno, pues esto en concreto, sí, se intentó hacer de esa manera, pero sin. ¿Cómo un político va a poderme decir a mí que yo tengo que hacer eso en concreto? Pues Ujú, por lo visto, hay que mirar en determinados puntos cuando hay un estado de alarma, cuando hay un estado de ujú, emergencia, cuando hay un estado de guerra, por ujú. ejemplo, estado de excepción, en el cual el gobierno te puede exigir a ti que hagas Sí, según qué tipo de cosas. Te sí, puede expropiar, y esto me acuerdo en la pandemia, en estado de alarma únicamente, ujú, un cliente que se dedicaban a hacer sábanas y toallas, si no me equivoco, nunca llegó a ser cliente mío, fue un tío que me mareó un huevo, pero ujú. nunca llegó a hacer nada. Mira, es que ahora mismo tengo aquí que la nave que tengo para hacer sábanas y toallas o manteles, no me acuerdo qué leches era, Ujú. estoy haciendo mascarillas porque han llegado aquí. Algún día no sé si me las pagarán o no me las pagarán, pero yo, mi obligación por el estado en Ahora el que está mismo. el Ujú. país,
tengo la obligación de hacerlo. Y si no, me pueden hasta expropiar el sitio Sí, para sí, hacerlo. sí. Digo, no jodas. Digo, pues eso me contó. No sé si la verdad o no. Sí, Pero, sí, sí. O sea, eso sucede, ¿eh? Está en la Constitución, digamos, un poco esos poderes del Estado de poner los recursos, todos los bienes de las empresas incluso, al ujú, bien, digamos, del pueblo. Eso en la teoría, ¿no? Y evidentemente, claro, evidentemente, o sea, si hay un estado de guerra digamos, y hay que salir ahí, además es un argumento que se dio cuando tuvimos aquel debate, es decir, claro que vamos a estar ahí, por supuesto, pero esto que me estás proponiendo, esto de la ciberreserva, te estás riendo de nosotros. O yo creo sea, que lo que se trataba en esa época era el tener un pequeño inventario sí, de un sondeo, ¿no? qué profesionales de la ciberseguridad en el país podrían servir para ello. O Sí, sea, querían sacar una especie de certificado también, una especie de eso tarjetita, era otra cosa, eso fue el certificado de hacker, eso era otra mierda que certificado fue de muy hacker, divertido. tío. Ya me acuerdo, ya. O sea, ¿qué era Eso aquello? fue una cosa distinta. ¿Qué era Sí, aquello, tío? Lo que sí me gustó mucho de nuestra comunidad, en todos los lugares, para que nos entienda sí. la audiencia, Grey Hat, Black Hat, White Hat, para que nos entienda la audiencia en tal, todos respondieron que esto era ridículo, que era ridículo y tal. Y eso me Completamente. gustó, creo que la comunidad ahí nos unimos bastante. Nos Y unimos porque incluso, cuando nos toca del bolsillo, nos unimos, sí, 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 básicamente. y O sea, que tengo esto popes, gratis, no jodas, ¿por qué? popes que andan por ahí dieron su opinión, que muchas veces no opinaban Sí. de esto y tal, y la verdad es que estuvo muy bien. Y un poco, hablando un poco de esta escena, un poco, te preguntaría un poco por los eventos de ciberseguridad. Esto ha cambiado Mm, mucho. Yo, de los primeros eventos, bueno, no vamos a hablar tanto de los hack meeting, digamos, estos eventos que son más ujú, underground y tal, sino un poco de la escena más de profesionales, la que diríamos más mainstream, más conocida, ujú, etcétera. Tú eres una persona que ha acudido a miles de eventos nacionales e internacionales. mm. Mi pregunta sería un poco cómo ves un poco en la escena de los eventos, repito, mainstream de ciberseguridad en España a nivel nacional, o si quieres hablar a nivel internacional, sobre DEFCON u otras, cómo las ves, se han cambiado, se han mejorado, lo Pues que... mira, de Defcon y Black Hat en Estados Unidos no he ido en mi vida. Ujú, Nunca me he atrevido ni a echar un paper, no sé, nunca, es un poco como determinados eventos, por ejemplo aquí la Rooted, ujú, yo siempre he pensado que para ir a este tipo de eventos hay que tener algo que merezca la pena, realmente contar de una manera que le vaya a gustar a la gente, ¿no? Entonces, no sé, y yo siempre me he infravalorado en ese sentido y como tú bien dices, he dado montones de charlas ujú. no sé cuántas, porque ni yo mismo lo sé, pero muchas, en un montón de eventos, tanto en España como fuera de España. ¿Y cómo ves Eh, la escena de eventos de España? pues Porque antes había muy pocos, poquito a poquito y tal, es y que hubo un ahora momento, ahí ya prácticamente cada mes tienes bueno, es que ahora mismo yo creo que ya no hay tantos, o sea, Ah, porque de hecho yo creo que la pandemia, una de las cosas que hizo fue que se fuesen un montón de eventos, se retirasen de la escena. O sea, realmente aquí yo siempre digo que como que cada comunidad autónoma, como en todo, se ujú, redundan un montón de cosas, ¿no? ujú, Pues eso, que si sanidad, que si diputaciones. diputaciones, montones de Eso. cosas que, bueno, pues que se redundan y que a lo mejor centralizarlas de una manera distinta, pues a lo mejor podría ser más óptimo, no lo sé. Ujú, Pero aquí cada comunidad autónoma, incluso cada provincia en algunos puntos, quiere tener su propio evento. Entonces hay ujú. eventos en Burgos, en una zona de Galicia, en La Rioja, no sé cuántos en Madrid, luego nos vamos para Andalucía. Entonces, cada sitio pues tiene el suyo en Canarias. Ujú. Yo siempre, digamos que creo que la pandemia, una de las cosas que ha hecho ha sido regularizar esto y que no haya habido tanto. Yo aún así he estado dando charlas en eventos online que estaba hasta el gorro, Ujú, porque no me gusta. No, o ujú, sea, me refiero, que nadie me malinterprete, ¿cómo no me va a gustar a mí dar una charla? Me encanta contar mis cosas, pero me gusta la interacción con la gente. Yo soy ujú, una persona, un ser social, y a mí me gusta ver si algo de lo que estoy contando, si es un puto coñazo, oye, mira, me callo y ya está, no pasa nada. Si no hay ujú, nadie viéndolo, pues tampoco pasa nada. Me callo igualmente, ujú. ahorro pot, me tomo un caramelo y a correr. Pero si la gente se lo está pasando bien, si hay interés, si la gente le interesa lo que le estoy contando, pues mucho mejor, Sí, ¿no? hablas un poco de del evento físico, ¿no? Un poco de Por destacar el supuesto, evento físico claro, sobre el claro. evento Correcto. virtual y Entonces, tal.
los eventos en virtual, a mí ya es que de verdad que ahora mismo, oye, tú tienes que dar una charla, vale, bien, si la tengo que dar en la otra punta del mundo y no tengo tiempo físico para ir, pues la tendré que dar virtual. Sin embargo, cuando la he tenido que dar de esa manera, no sabes nada. No sabes a quién le estás contando las cosas, no sabes si le ha parecido interesante o no, Si si está has contado escuchando un o no. chiste y le ha hecho gracia o no. Aparte que una persona que se dedica o que digamos que tiene una experiencia dando ponencias, en mi caso, ves cuando alguien se está aburriendo y cuando no. Sí, Ves total. cuando lo que estás contando te hace falta un salto hacia arriba para volver a tener a todo el mundo otra vez en su sitio y Ujú. tienes que inventarte un chiste de donde lo haya. Yo, muchas charlas que doy, o sea, coges la misma charla dada 2 veces o 3 veces y dices, sí, la base es la misma, pero los ingredientes son No, otros. no, total. Y es Y no es lo mismo. distinta, Yo también, digamos, las he dado, y no es lo mismo tener 2000 en un lugar virtual que 2000 personas por delante tuyo, supuesto. o Sí, 3000 sí. y estar hablándoles y contándoles. Y también lo que vives, ya no solo por lo que das, que es lo que dices, ofreces tu pasión y lo que tú sabes, sino también por la experiencia personal Claro. que supone enfrentarte a subirte a un escenario Mm. con 2000 o 3000 personas. Y no sé si quieres mojarte, yo supongo que sí, un poco por cómo eres, y si mencionarías de las clásicas o de alguna así más pequeña o más grande, Mm. ¿cuáles destacarías? ¿Dos, tres o la que tú quieras? Pues Yo mira, menciono, por ejemplo, Rooted, pero españolas, ujú, evidentemente destacaría la Routed, porque bueno, al fin y al cabo yo creo que es el evento principal de ¿qué España. más gente ha reunido? Ujú, Totalmente, más gente ha reunido y la forma en la cual, o sea, todo lo que es la organización de la Routed, montar ese tinglao tiene que ser ujú. súper jodido. Por muy bien que lo tengan ya, que lo hacen en plan como Sistematizado churros, y tal. porque Ujú, tienen experiencia haciéndolo, pero estoy seguro que cada año aprenden de ello. ujú. Pero hay 2 eventos que para mí tienen algo especial, que Muy no me bien, preguntes qué es, quizás porque he ido, por lo menos a uno de ellos, a absolutamente todas las ediciones. Bueno, te voy a nombrar 2 más. perfecto. Uno, el Ciberseg en la Universidad de Alcalá de Henares, Ujú, que ahí he dado, o sea, no hay Ciberseg si no voy yo. Se lo decía de broma al que lo organizaba, porque ujú, el único año que no hubo, claro, yo no fui porque no hubo, pero es que tampoco podía ir, pero justo ese año no hubo. ujú. Todas las veces, creo que ha habido 10 veces, soy el único ponente que ha ido todas las veces. En Navidades, por diciembre, me dicen, oye, evidentemente te pongo, ya me dirás lo que vas a contar, que me Ujú, da suda. Da ujú, igual, tú vienes y cuentas lo que quieras, que ujú, será otro memorias de un perito informático forense, posiblemente. Pero si ujú, quieres contar otra cosa, lo que tú quieras, bienvenido. Y ujú, hay otro sitio, ujú, que es una charla que quiero mucho, que es el Hackron en ujú, Canarias. ujú, Hackron en Tenerife, la organización es un absoluto encanto, ujú. Sí, son amigos personales, también he estado. pero también pues uno de ellos ha sido alumno mío, Ujú. y ya te digo, y pues, de la organización de Santa Cruz de Hackron, que es Sí, y Cecilio, te trata Cecilio máquina, Cecilio un Sanz, beso. y es, ya te digo, o sea, pero Cecilio, Igor, son Igor, ostras, ese evento, Géminis, ese evento otro es grande. una pasada, lo hacen en carnavales, ellos te ofrecen, hay muchas veces que el irte a carnavales te puede gustar la fiesta más o menos, Ujú, a lo mejor preferirías irte a un evento en el cual no tuvieras que salir luego a ponerte de copas hasta arriba. Luego, bueno, pues puede ujú, ser. Quieres a lo mejor algún evento que sea más tranquilo y que luego lo que te vaya sea hablar con otros ponentes de seguridad o de la ujú, vida o de cómo les va, o porque al final pues te ujú, haces amigo de la gente, ¿no? Y muchos de ellos, yo te digo, he hecho muy buenos amigos personales en este tipo de eventos. Y en este caso en Hackron, ellos te ofrecen el hacerlo en carnaval, que les cuesta un pastón ujú. hacerlo en carnaval, porque hacer el hack en, yo qué sé, en Sí, abril, claro. pues cuesta 4 duros, o hacerlo en octubre les cuesta 4 duros, porque bueno, Canarias otra cosa no tiene, pero hoteles todos los que quieras. Ujú, Entonces, al final, el que tengan que hacerlo en carnavales cuando la habitación de hotel cuesta un pastizal, ujú, hostias, ¿eh? ujú, Entonces, lo hacen ahí porque ellos quieren ofrecerte la experiencia del carnaval de Santa Cruz. ujú. Y quieren hacer un evento que cada vez se reinvente y que tenga retos de una determinada forma. Bueno, tú has estado en Jalrón, evidentemente, Sí, 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 hemos sí. estado juntos allí. Sí, Y sí. este es otro evento en el cual yo estoy todas las veces. Sí, que yo ahí un poco lo que comentaba y tal, yo ahí me llevé a una gente, nos fuimos después, digamos, ahí a la habitación, digamos,
A hacer cosas cacharrear. y tal, sí, a cacharrear, que es un poco lo que te voy a comentar y tal, que me comentaban algunas de estas Mm. personas que ahora son incluso famosas en sus canales de YouTube y tal, que son de por allí, por la zona, no voy a decir el nombre, pero Ok. tal, pero bueno, Me puedo imaginar. un poco la cuestión es, em, em, sí que me comentaban un poco que había cierta escena, digamos, que iban a dar sus charlas y sus formaciones a los congresos, pero que después no se juntaban mucho con la gente, que después no estaban ahí y tal. ¿Tú eso lo has percibido, lo ves, lo compartes o crees que no? Bueno, Que a ver, digamos... es que hay que entender también la vida de la gente. O sea, Ujú, tú te crees que uno va a un evento y lo tienes todo el día para ti. ujú, Yo generalmente a mí me gusta disfrutar de los eventos. Ahora, también es cierto que ha habido veces que he tenido un tiempo muy limitado o hay gente que tiene familia, que ha sido padre hace relativamente poco y entonces es de entender que vaya, cuente su película y se y, vaya. y prácticamente el problema es que esa persona no puede disfrutar del evento. A mí me gusta Ujú, disfrutarlo. Me gusta llegar y verme las charlas de otros compañeros, ver un ujú, poco qué aprendo de otros. Me gusta verlo, claro que sí. A mí no me gusta llegar y soltar mis cosas y hasta luego, pero reconozco que habrá habido veces en las cuales alguien puede haber pensado hasta como tú estás diciendo, decir, ujú, joder, este tío, menuda estrella, que viene, lo cuenta y se pira. No, es que tú no sabes lo que yo tengo por el camino que ujú, hacer. Entonces, eso es otra guerra. La vida profesional y personal de cada uno solo se la conoce cada uno. Entonces, ujú, no sé cómo decirte que hay que entender también a la gente. Ahora, vamos, yo encantado de estar con la gente, con los otros profesionales, con la gente que se ha molestado en venir a ujú. verte. Sí, en pagar también. Después, Incluso ha pagado por que venir. para algunos es un esfuerzo Por brutal, supuesto, brutal, ¿sabes? por supuesto. Entonces, yo encantadísimo. Y estos que te decía son eventos en Ujú, España. En Latinoamérica, ujú, podría nombrar muchos también como eventos que también me gustan. Sin duda, el evento top en Latinoamérica en cuanto a popularidad es la Eco Party, la Ecoparty, ¿vale? En ujú, Argentina. ujú. Sin embargo, hay eventos como por ejemplo el Dragon HardCon, que es un Dragon poco, bueno, Hackon. el nombre está un poco así, tal, pero pues es el evento que hace Jaime de la comunidad Dragon Hard, Ujú, de la empresa Dragon Hard, ahora mismo, pero es obviamente tiene sus orígenes de la comunidad y su interés es juntar a gente de diferentes países. Jaime es un muy buen amigo mío ujú. y ya te digo que este año, de hecho, voy a Colombia, tras, pues fíjate, todo el tiempo que no se ha viajado previamente, porque no ha habido eventos presenciales, porque no lo Ujú, sabía. ujú, claro. Y sin duda, para mí, y esto me perdonarán en todos, para mí el evento de Latinoamérica, que no es precisamente el más conocido, ni el más popular, ni el más grande, ni el más exuberante en cuanto a recursos y medios, Ujú, es el 8.8 en Chile. ujú, 8.8, yo, bueno, igual no lo sabes, pero yo tengo doble nacionalidad, mis padres son chilenos, ujú, y bueno, pues a mí el ir a Chile es un país, pues eso es mi segundo país, y yo es un evento en el cual le tengo un aprecio tremendo al evento en sí, al público en general, a los ponentes de allí, porque realmente te encuentras ponentes de aquí y ponentes de Latinoamérica. Alguno cruza el charco para acá y viceversa, ¿no? Pero sí que es verdad que te encuentras pues amigos míos ujú. diferentes que hace muchos años que no veo, precisamente por todo el jaleo no del que no se pudiera viajar, sino el que no haya eventos presenciales, Sí, pues que nos por diferentes junten. Y motivos. además nuestras comunidades a nivel, la comunidad hacker internacional, hay un pequeño salto con el tema de lo anglo, pero lo que es a Uh-huh. nivel, en la gente que Español, de habla idioma español. español, siempre Uh-huh. hemos sido muy buenos hermanos, nos hemos llevado muy Sí. bien, nos hemos ido y hemos vuelto, nos han tratado siempre y hemos tratado siempre A mí bien. en Latinoamérica me han tratado siempre de manera inmaculada. O sea, es que no tengo más que palabras de agradecimiento para los eventos que me han invitado allí cuando, o sea, porque es eso, el trato al ponente, que dices, joder, pues si yo soy un tío más igual, pero la gente se preocupa de que en la organización, de que tú salgas de aquí diciendo que ha sido la hostia para ti. Vale, y siguiendo, bueno, hemos hablado un poco también del sistema laboral, y lo que me gustaría también comentarte, que es un poco también que estamos comentando en estos ciclos de entrevistas, es qué piensas tú de lo que llaman el cambio climático. Uh-huh. Yo creo que es más bien una emergencia humana más que del clima, pero bueno, ¿tú crees que esto es real o es una ficción? Que siempre ha sido así.
¿Cómo ves tú esta A cuestión? ver, yo creo que hay un poco de todo. Ujú, Como siempre hay que ver dónde están los intereses. O sea, hay una cosa que está clara. O sea, yo tengo 45 años y hay cosas que no había visto nunca. ujú, Y es cierto, y ya no sobre todo porque te pones a mirar noticias y hemeroteca y dices, oiga, en 1937 hubo una nevada que fue la hostia en bote como el Filomena. Dices, vale, ujú. en 1937, vale, de acuerdo. Entonces dices, oye, es que entonces ahí no había ni el mismo efecto invernadero, ni los coches, ni la contaminación, ni no sé qué. Eso es Ujú. así. Sí, Ahora sí. bien, Hace poco ha nevado en agosto en Alemania. que sí, Pues sí. escucha, lo que te quiero decir es, Ujú, ¿y había nevado alguna vez en agosto en Alemania? Pues a lo mejor en 1947 o ujú, 42 había caído una. Entonces, es por el cambio climático. La pregunta es el ver cada cuánto se dan ciertos eventos que son extraños, ujú. en mi opinión, ¿eh? ¿Pero crees que es antropocénico? ¿Crees que el ser humano está influyendo en el clima o en el sistema de ahora? Porque lo que comentas sí es antes, ¿no? Antes de la industrialización, todo eso. Pero ahora Seguramente mismo. sí, seguramente sí. Ahora, el tema es cuánto. Es decir, yo me vuelvo loco reciclando en mi casa y en mi oficina y separando pues orgánico de plástico, de cristal, de cartón y papel, de no sé qué, y tirando cada cosa en su sitio. Y luego voy a Latinoamérica y veo cómo ahí no reciclan ni una puta mierda. Ujú. Y dices tú, oye, pero esto en concreto, yo me vuelvo loco en la otra punta del planeta reciclándolo porque me dicen que es lo que tengo que hacer y porque de esa manera ayudo a que esto sea más sostenible y aquí no hacéis nada de eso. No, aquí no hacemos nada de esto. Joder. ¿Y yo que Claro. soy gilipollas o qué? Es que hay varias cosas. Además, en este canal hemos hecho una pequeña acción que ya vamos a contar, que es que no hay, te la explico por si no lo sabes, no hay un artículo de la Wikipedia que explique quién es Ecoembes, que es la empresa que se dedica, o asociación sin ánimo de lucro, que en realidad son 1.200 empresas las que hay detrás, se encarga del reciclaje. Mm, Ecoembes, por cierto, Ecovidrio, que están acusadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de prácticas de monopolio y ajá. de que en realidad, por darte una serie de datos, el 25% del plástico, bricks, tetabricks, plástico en general, se recicla, el otro 50% se quema y va a la atmósfera y el otro 25% se exporta a China y se revende. O sea que el reciclaje en España es totalmente fallido. Ya Falso. contaré un poco estos datos y tal y la acción que hicimos y cómo rellenamos ese artículo con datos. O sea, te quiero decir que podríamos hablar mucho también del reciclaje y de la moralidad que significa el pensar que haciendo ese gesto estás contribuyendo a que el planeta cambie. Aquí me gustaría comentar esta parte, ya que las mencionado, el reciclaje, y me Sí, gustaría dar un dato de un concepto que me gustaría transmitir a la audiencia que nos sigue. Permíteme este ratito, sí, Lorenzo. sí, por Es un supuesto. concepto que va muy de la mano de algo que hemos comentado antes, comentado que es el tema de la indefensión aprendida. Por favor, quedaros con este concepto que se llama la responsabilidad compartida. ¿Vale? Lo voy a volver a repetir. Responsabilidad compartida. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo. En 1962, en Estados Unidos, hubo un vertido de una industria textil de tintes al río, ¿vale? Y Ujú. contaminaron el río. Y entonces, claro, la gente puso el grito en el cielo, porque el río incluso cambió de color. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Sacó un anuncio de televisión que decía, el pueblo contamina, el pueblo puede repararlo. Repito, responsabilidad compartida. ¿Qué es lo que pasó? Que lo que hicieron fue como transmitir que la responsabilidad de lo que sucede a nivel ecológico es de todos, la culpa es de todos. Esto lo vimos, por ejemplo, en la crisis de 2008, con una doctrina digamos, en la parte económica, Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, nos metió en la cabeza la idea de es el mercado, que aquí lo vimos con aquellas declaraciones de Rodrigo Relator para justificar todo aquello de, digamos, esa estafa Ponzi que hicieron, esa estafa que nos hicieron a todos con el rescate de los bancos, la amnistía, es el mercado, amigo, es el mercado. Y es un poco esta responsabilidad compartida, también la vimos con una frase que nos metieron en la cabeza que era hemos vivido por encima de nuestras Posibilidades. posibilidades. Ujú. Hemos. Responsabilidad compartida. El río no lo ha, digamos, lo ha contaminado una empresa, ¿no? Y un gobierno que no ha ido a fiscalizar que se estén cumpliendo las reglas. Hemos, ¿no?
responsabilidad compartida. Entonces, un poco en la idea de este cambio climático, esta emergencia climática, va un poco por ahí. ¿Qué pasó después? Que la gente organizó una serie de, digamos, de grupitos para ir a limpiar el río y los periódicos locales hablaban, esta niña ha recogido 15 kilos de, yo qué sé, de basura y tal. Y le dieron la vuelta a todo y el pueblo se olvidó del responsable. Se centraron más en lo bonito que era que la gente recogiera. Por ejemplo, el Prestige. ¿Te Ujú. acuerdas? Los hilillos de plastilina. Un Sí. barco con unos responsables que llenaron toda la costa. De qué nos contaron después? Que estaba en nuestra mano repararlo. El chapapote, digamos, toda la gente, los voluntarios, te sacaban en las noticias, lo bonito que es la gente limpiando el chapapote. Pero los responsables se fueron. Ya. Entonces, yo creo un poco con la emergencia climática que está pasando esto. Nos están responsabilizando a todos, te están responsabilizando a ti, tú dices, los latinoamericanos no están reciclando, Ujú. responsabilizas, pero la responsabilidad compartida es algo que nos están metiendo en la cabeza y no es así. No, o sea, yo no soy responsable de que cada cosa que compre esté envuelta en 8 plásticos. Ya, claro. ¿Me entiendes? Es el Sí, sí. productor, es el gobierno, es el McDonald's. Si McDonald's hiciera una, por poner un ejemplo, de una multinacional que ves Ujú. muchos envoltorios por ahí tirados, si hicieran una bolsa que la tienen metida en una especie de caja hermética, voy a hacer un invento loco aquí, y cuando tú la sacas, metes los productos y a los 30 segundos se deshace en oxígeno y CO2, tú no serías responsable, pero no, te dan cartón y te dan plástico. Y luego Ya. te responsabilizan a ti compartidamente de que tú no recicles o reuses o tal. O sea, eso está muy envenenado. O sea, entonces quiero dejar a nuestra audiencia, y gracias por este rato, esta idea, por favor, llevarla a vuestro imaginario colectivo, que es la responsabilidad compartida, que no os la metan, digamos, en la cabeza. Ujú. Y es un poco lo que quería comentar por ahí. Y también a ti, siguiendo un poco este hilo, ¿tú consideras que como civilización, digamos, estamos retrocediendo en la evolución un poco del conocimiento? Un poco te hablo del negacionismo, te hablo un poco también de ciertas teorías, o crees que no, que ahora estamos viviendo una época boyante de conocimiento en todos los sentidos. Yo lo que creo es que hay un montón de fuentes distintas Ujú, que creo que son interesantes contrastarlas. O ujú, sea, luego ya te crees lo que quieras, pero esto es lo que hablamos. O sea, que al final el discurso oficial sea ujú, el bueno, a mí es ujú, que me revuelve por dentro. O sea, ujú. porque no me Total, sale de los cojones creerme una cosa porque tú lo digas, punto. O sea, total, así total. tal cual, ¿no? O sea, todo Es muy una bien. doctrina, es como la doctrina de Dios y de la Iglesia, o sea, son... Amén. Pues esa es la historia. Amén. Entonces, yo sinceramente quiero enterarme de otras cosas o de verlo y a lo mejor tenías tu razón y lo que tú digas es lo correcto. Entonces, respecto al cambio climático, Ujú, es cierto que se da que ahora las temperaturas son más acusadas, ¿no? O las diferencias ujú, pues son más acusadas. Ahora en verano hace un calor del copón, por ejemplo, en Madrid, ujú. un calor terrible, ¿vale? De Bueno, acuerdo. oye, y tú que comentas mucho en Latinoamérica, yo hablo hace poco con gente que está allí, están en invierno y están teniendo 37, 38 grados en Claro, sí, sí. invierno. Que sí, que sí, que sí. Y de esto, entonces, ¿y esto por qué es? Ujú. ¿Y por qué? Y pasa en todas partes del mundo. Yo creo que sí hay creo que es un tema, o sea, creo que sí es de la mano del ser humano, que es antropocéntrico. Además, tiene que ver porque esto lo explicaba muy bien un climatólogo. Él comentaba que no es tanto un poco las emisiones de CO2, que es lo que siempre estamos fijando, De la sino que huella. hemos liberado CO2 que estaba en lugares parado, porque el sistema, el planeta, digamos, Gaia, es un sistema cerrado, autopoyésico, digamos, es una palabra un poco extraña, pero bueno, es un sistema cerrado donde si tú tienes unos árboles que generan un oxígeno y recogen un CO2, si tú quemas ese árbol, ese CO2 se vuelve a liberar y vuelve a estar en un ciclo, no has sumado o restado. El problema está en que, claro, regenerar un árbol no tiene la misma cantidad de tiempo Claro. que quemarlo. Ahí está el problema. Y luego está en que hemos liberado de lugares donde no estaba en ese ciclo metido esa cantidad de CO2, otros CO2 que estaban ahí Ya. como embalsamados. Y eso sí que ha generado desequilibrios. Entonces, yo sí soy totalmente, digamos, creo totalmente en que estamos modificando el clima, estamos haciendo geoingeniería del clima y esto desestabiliza. ¿Que está el planeta preparado para ello? El planeta sí, el planeta seguramente seguirá. El ser humano es el que tiene el problema y el Ya, resto de especies. Y ya. ahí sí que creo que el sistema económico, en concreto, por hablarte claramente, es una gran parte del problema. El sistema capitalista salvaje
es el que nos conduce a una idea de recoger todos los recursos, el fracking, es lo que te digo, liberar lugares que estaban ahí quietos y liberarlos a un sistema donde no se están contemplando que se sumen estas cosas, pues genera cambios. Y además vivimos un efecto mariposa. Tú cambias un poco la salinidad del mar Ya. en África y te cambia y te pone unas tormentas en Canadá. O sea, Ujú. vivimos en un sistema. Entonces, cuando tú hablas de responsables, todos. Cuando tú hablas de pasa en todo el mundo, sí, pasa en todo el mundo. Eso, estamos metidos en la misma casa, vivimos en la misma nave. Entonces, todos somos, digamos, responsables en cierta medida, pero vuelvo al concepto que decía antes, hay unos que son más responsables que otros y que Yo tienen cuando más son, en su la- mano que cambie todo. Esa es mi cuando son opinión. las cumbres del clima, Uf, en el cual se reúnen no sé cuántos aviones privados sí, de sí, sí, montones de países y se baja Biden y tiene una comitiva de 20 coches por delante y sí, 30 por detrás, sí, y sí. no solo Biden, Pedro Todos, Sánchez todos, igual, todos, que digo, todos, todos. "Oye, pero trombo, pero ¿cuántos putos No, coches no, llevas? y ¿Qué?". y luego van a un hotel, no, no es que generen economía que dices, bueno, pues van ahí esa comitiva y no, al final el dinero se queda en multinacionales de otros países, o sea, no contribuyen nada. Sí voy a dar un dato interesante y es que este año, en octubre, va a haber en Milán la primera cumbre climática, digamos, de emergencia climática, que no es de políticos, que está hecha por activistas, Bueno, asociaciones, digamos, ecologistas de todo el planeta. Va a ser ujú, en Milán, me parece, y este año, en octubre de este año, va a ser la primera vez que se va a hacer una cumbre internacional donde no es un tema de políticos, no es el tema del Tratado de Kioto y tal, sino es de la gente. Porque ya la gente considera que los políticos, mucha gente que he conocido ecologista más ujú, digamos, más combativa correcto, con todos estos temas, ujú, que los políticos ahora mismo son parte del problema, no son parte de la solución. totalmente. Entonces, se va a hacer por primera vez en la historia, esperemos que sea un éxito, que no haya problema. No sé si podré ir, de hecho, incluso igual voy, la primera cumbre internacional de activistas y, digamos, de ecologistas del mundo en respecto a la emergencia climática. Ujú. Veremos qué se saca de allí, veremos si se aprende, si se La aprende. película es, ¿qué se saca de esas cosas? Es que, porque la que se hizo en Egipto, me parece que fue ahora, en el Cairo, si no me equivoco, dices tú, vale, muy bien. Han ido allí y se han reunido. ¿Y qué han hecho? Pues el menú eran verduras, los cojones. El menú era carne de guayú. Venga, hombre, y me Ya. dices que yo no coma carne, Bueno, que coma insectos. Vete a la sí. mierda. Han Vete sacado a la mierda. tienen una especie de plan para el 2050, Y el un 30 poco, también. No. que tiene un poco con regular el tema de los biogases, de los consumos de recursos fósiles, el ir cerrando las centrales nucleares, el Ujú. empezar a usar renovables, el coche eléctrico. Tienen sus políticas y sus planes El y su coche tecnología. eléctrico. ¿Sabes Pero, lo que cuesta construir una batería de un coche sí, eléctrico? guay, ¿y de dónde ¿Sabes los extraes? metales que lleva eso Claro, ¿y dónde hay que extraerlos? ¿Y a y quién hay dónde que hay que irlos a explotar? buscar? ¿Y cómo los Sí, niños en África están sacando sí, metales sí, para tu puñetera batería? sí, sí, Entonces, no, si no no, es viable lo del coche eléctrico, y en busquemos Latinoamérica. otra cosa, pero no me jodas, Sí, claro. porque es una hipocresía tremenda esa. Hay un docu muy bueno, y además a ti te gustan los docus, no recuerdo el directora, pero sí el nombre es ¿Quién mató el coche eléctrico? Echad un vistazo, por favor, la audiencia. Espérate, juraría que lo he visto, que salía un Es señor que antiguo, era un es antiguo. físico. Sí, que hablaba de un coche, él tenía un coche que funcionaba. No, yo lo he visto hace poco. No lo voy a La spoilear, respuesta de un pero tío que era un ingeniero eléctrico, ingeniero en telecomunicaciones y se había ido a Irak, si no me equivoco, y había estado, es que lo vi hace relativamente poco, y hablaba y el tío con números en la mano decía, pero vamos a ver, que no tiene sentido esto, que sí, sí. tiene sentido que haya X coches eléctricos, pero no puedes hacer que todo Dios vaya en coche eléctrico porque no hay una Sí, además, no o hay sea, un suministro, es además, qué imposible. absurdo es, porque al final es quemar los recursos en otro sitio. ¿Dónde se cree la gente que se enchufan los patinetes Ahí eléctricos está el y los tema. coches eléctricos? ¿Dónde se cree que sale la electricidad? Que al final lo que estás haciendo es quitar la contaminación de tu país y Claro, que queme el combustible otra gente y se correcto. coman ellos la mierda, dicho así. O Sí, sí. sea, en realidad es como, pero qué. O sea, Pero y mira luego, qué por verde ejemplo, que yo el tema soy, de que he y el hecho tema de las esto. renovables, también, Lorenzo. ¿De dónde se Sí. sacan esos materiales y cuál se cree que es la gente la vida útil de un molino de viento o de una No, placa solar? no. Evidentemente no es la solución a todo. O sea, no pensemos que esto es un parche y es un mal parche. Y Mm. es un mal parche. O sea, la vida útil de este tipo de renovables que encima
digamos, a veces funciona, a veces no, porque si tienes viento, si tienes sol, sí, pero si no lo tienes, Ah, entonces, ojo que también, no solo lo que nos están diciendo es a unos plazos muy locos, 2050 y hasta entonces, sálvese quien pueda, sino que las soluciones que están dando a nivel de ingeniería y tal, son como sepas un poco, te das cuenta que son parches y son un poco, porque además también sabemos que la industria del automóvil ha sido muy de la mano del capitalismo. El automóvil ha sido, cambia el coche por X o por Y y cómprate uno nuevo, porque esto genera puestos de trabajo y genera. pues ahora te obligan a comprarte un coche nuevo. Sí, y si no, te multan por usar uno Correcto. y tal. O sea, ahí hay mucha trampa. Yo creo que nos están llevando a un ecocapitalismo. Volvemos a lo mismo. Ujú. ¿Dónde están los intereses? Sí, ¿Quién sí, gana dinero con esto? los de sí. ¿Quién? Los ¿Quién? de Y sí. dices tú, no, es que son los fabricantes de coches. Los políticos no son fabricantes de coches, ya. ¿Y cuántos fabricantes de coches o cuántos de piezas, no sé, de lo que sea, Ujú. no favorecerán a algún político por el camino para que De no sus se quede? campañas. Es que ya está, tío. Total, O sea, total. Y luego el rollo este un poco de generar puestos de trabajo, que es como una especie de mantra que tal, no, te vamos a llevar la depuradora a tu pueblo y te vamos a generar no sé cuántos puestos de trabajo y tal. Vas a contaminar el pueblo, luego el pueblo va a oler a mierda el ya, resto de su vida y la gente da palmas con las orejas. Sí, sí, tráela aquí, ponla aquí. Y luego al final traen gente de fuera externalizada, ya, contaminan todo, los del pueblo no ven un duro y te ya. la han colado. Y el político es el que se lleva el dinero porque el de la industria X le ha vendido que va a generar puestos de trabajo. Es que Ahí esa está. trampa, la de destruir tu entorno por los puestos de trabajo y tal, es una trampa un poco de este neoliberalismo que destruye y tiene mucho que ver con el cambio climático también. Yo creo que la solución no es tanto el reciclar y todo eso, son cosas mucho más sencillas y ir poco a poco. Ujú. Protege a los animales, cuida a los animales, cuida a tu entorno, cuida a la gente alrededor. Y si esos cuidados se van extendiendo, iremos cambiando el planeta poco a poco. Pero es que son ese tipo de cosas. Porque si tú, al final, sí, reciclas en tu pueblo, tienes ahí unos bidones para reciclar el plástico. Pero luego en tu pueblo, las fiestas del pueblo son coger una serie de animales y Ah, ya, destruirlos, pues, ¿qué me estás contando del planeta tú? O ya. sea, tú, ¿qué? O sea, sí, estás mirando la emergencia planetaria de las corrientes de convección marítimas, pero al lado de tu pueblo tienes una gente que le da una patada a una cabra, la tiras Del campanario. Sí, del sí, sí, sí. campanario para echarse unas risas y para entretenerse. Ya. Entonces, creo que el cambio climático realmente es mucho más fácil de lo que nos parece. No es una cuestión de políticos, es una cuestión de reciclar del coche X o el Y. Es de hábitos, también los hay, de hábitos de consumo, pero es de un cambio de mentalidad de cómo vemos el lugar donde vivimos y a la gente que nos rodea. Sí, sí. Creo que haciendo esto iremos viendo más y tú ya vas cuidando de tu alrededor, vas llegando más lejos, te irás preocupando de cosas locales, te irás preocupando de cosas globales. Y más nos vale que lo hagamos, porque si no, esto va a ser un sálvese quien pueda. Y un poco lo voy a enganchar con un poco esta aldea global. ¿Tú qué piensas de las redes sociales? De esta idea de la transformación digital que tú ya hemos visto en nuestra audiencia, Mm. gran parte, digamos, suceder. ¿Crees qué opinas tú usas LinkedIn, me has comentado, usas Sí. Telegram, usas Instagram, no sé, ¿qué piensas tanto de las comerciales como otras, Mastodon, Oasis, no sé, qué piensas en general de las redes sociales? Pues fíjate, yo tengo Twitter, tengo LinkedIn, Ujú, un Facebook que prácticamente no uso, ujú, Instagram que prácticamente está ahí, pero poco más, y poco más. O sea, quiero decir que utilizo de una forma mayor Twitter y LinkedIn ujú. y el resto de, o sea, que te quiero decir, ¿son comerciales? Sí, son comerciales porque te meten publicidad por todas partes, por lo menos en Twitter tienes por todos lados. Ujú, LinkedIn me gusta porque veo, pues eso, o sea, lo que sería opiniones, ujú. en algunos casos profesionales, en otros ya empiezas a ver que ahí la gente habla de todo en LinkedIn, no Sí, entiendo por qué. pero ¿no te parece un poco falso? Porque en realidad como LinkedIn es para buscar trabajo y encontrar profesionales o que te Mm. encuentren, ahí no te vas a poner a decir cosas, ¿no? Salidas de tono. Yo, ¿sabes? Nunca he entrado, ¿eh? Nunca he entrado, ni he podido entrar, ni lo he visto. Pero me imagino un poco que hay mucho, tú me podrás corregir, mucho lamer el culo a gente o decir cosas muy vacías, o no, o me equivoco, o la gente se moja y. Pero no sé, depende. Por ejemplo, yo voy viendo noticias relacionadas con ciberseguridad, por ejemplo, Ujú, como fuente, compartidas por diferentes personas,
Y bueno, sí que es cierto que hay determinados casos. Hace poco tuve un incidente con uno vamos, una persona muy ególatra. Cuéntalo si quieres, es el lugar. Nada, no te preocupes. Sí. Vale, No se lo merece, fíjate. O sea, bien, no bueno. se merece Aún ni el es probable. segundo de tiempo que tardaría en ello. Muy bien. Simplemente me acordé de la historia. Y bueno, pues hay gente que va simplemente a molar, Ujú. pero también hay gente que va a compartir. Al final, el compartir cosas, noticias, el compartir, pues oye, me pasó esto en concreto. No sé, yo alguna vez he utilizado LinkedIn, o he utilizado todas las redes sociales que tengo a mi disposición para contar algo en concreto. Pero ¿no subyace siempre un venderse? ¿No subyace siempre? ¿No crees que no hay, o sea, que no hay cero altruismo en lugares como LinkedIn, que al final es venderte? Pero es un altavoz. O sea, al final el que a lo mejor tú eres una persona que le gusta contar mucho, cosas, el cómo opinas tú de mil cosas, porque tú eres un tío que en las listas, por ejemplo, la lista de la router, Ujú. cualquiera podría decir, joder, pues es que aquí el Epsilon este viene a contar aquí, a venderse, a contar sus cosas sobre el capitalismo salvaje. Me lo estoy inventando, yo qué Sí. sé. Pues eso mismo lo puedes contar en LinkedIn. Habrá Ujú. gente que te mande a tomar por el culo y habrá gente que te dé la Que le razón, interese. como Ujú. en todas partes. Pero bueno, pues es lo que hay. Entonces, Sí. al final, Y ahí te no, preguntaría, que lo has dejado como muy rápido, has pasado por encima. ¿Crees que Facebook ha muerto? ojalá. Ah, sí. Sí, Pero tío. ¿crees que ha muerto con respecto a cuando empezaste? Ya no se usa tanto. Yo tampoco tengo acceso Yo ni poco. ilusión tengo cero con eso. O sea, no le presto ningún tipo de atención. En su día, Facebook tenía su sentido desde el punto de vista de recuperar contactos antiguos de tu Ujú, colegio, de tu instituto, pues bueno, de la universidad, yo qué sé. Es decir, bueno, ujú, pues oye, y por ver, no por ver desde un punto de vista cotilla de qué ha sido de la gente, sino, ujú. bueno, y esa gente está bien, se habrá muerto. ¿Qué será de este chaval o de esta chavala, que iba a no sé dónde y con el que me cruzaba en no sé dónde, con quien yo jugaba pelota a mano en el frontón en mi Ujú. colegio? Que no he vuelto a tener ni idea de él porque, él fue a un instituto distinto al mío y ya se perdió la pista. Pues mira, y yo llevo tiempo que busco a gente que me voy acordando, me da algún clic mental de vez en cuando algo y digo, hostia, ¿y este qué será de su vida? Y Un lo poco de busco. nostalgia, ¿no? Juega un poco con la nostalgia. Quizás, ¿eh? Ujú, Porque al final, Instagram son fotos. Vale, muy bien. Que sí, que no pasa nada. Yo pongo fotos con mi perro, sin problema. Maravilloso. Pero realmente, el saber, repito, ser social, el saber qué ha sido de esa persona en concreto, o si profesionalmente, pues a lo mejor es alguien, incluso con el cual puedes llevar a cabo alguna cosa conjunta, o ujú, oye, pues, tienes una empresa ahora, tienes backups y son a prueba de ransomware. Tengo algo que funciona, ujú. algo que como en su día te aprecié, como te entre un bicho de estos, te va a partir en dos y te vas a joder. Y a lo mejor, si no es porque, yo te he hablado de esto, tú de informática ni puñetera idea, Ujú. pues tenías el disco conectado al servidor o un NAS, o lo que el tío que te cambia los cartuchos de tinta y los toners, pues te ha puesto. Y Y otras, con eso vives feliz. y otras así como Mastodon y tal, libres, GNU Vale, Social, tal, ¿has Mastodon. usado? Tengo cuenta en Mastodon, o sea, me creé el nick, ahí Ujú, por tenerlo. Es ujú. decir, porque no llegara otro y me hiciera Impersonales. el take, claro. Ujú. Entonces preferí tenerlo y ya está. Ni sé los seguidores que tengo porque no lo uso. Tú Ujú. usas Mastodon. No, yo uso Oasis. Ah, Eh, Oasis. Vale, claro, pues no. Ah, la Oasis, tuya, la que me he obviamente. creado yo. Sí, 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 sí. Estoy Claro. ahí con ella todavía trabajando, está montada sobre el blockchain y tal. Estamos ahí matizándola. Lo vi en la Eh, Checon, sí, molaba. sí, en marzo de 2024, en marzo presentaremos todo, Oasis Otra. Ok. y tal. Entonces, la estoy usando un poco, pero no tanto en realidad, que me preguntaban qué tal va y tal. Y contesté y dije, jo, estoy deseando terminar un poco todo lo que es lo técnico para empezar a usarla. Porque yo Claro. no, realmente estoy como más con la visión del developer, de que Mm. funcione y de nuevas funcionalidades y de corregir bugs y tal, que disfrutar del propio uso, ¿sabes? Pero Entonces, es que realmente yo creo que el tema de una red social es que sea social. Y para eso necesitas gente. sí, sí, sí. A Masa ver, crítica. ahora Oasis, el nodo que nosotros tenemos tiene unas 1.200 personas y luego está federado en un multiverso que llamamos con Ujú, varias otras Oasis de Latinoamérica y ujú. otros lugares. Y no te puedo decir un número porque no se basa tanto en números, al ser
es distribuida y federada. Entonces yo Ok, te puedo dar los números que pasan por nuestro nodo, pero ya. no puedo saber lo que tiene otros nodos. Pero sí que hay gente, sí que Como el IRC, o sea, es como un hub de IRC, ¿no? algo así, sí. Está Ah, montado sobre la blockchain mm, y digamos que tú puedes montar tu hub. Es que una parte del nombre es SolarNet Hub, ujú, porque tiene más cosas. Pero bueno, en la parte de la red social, entonces, esto, tú puedes tener como corriendo tu nodo, que en realidad es un nodo descentralizado, es peer-to-peer. El nodo solo te sirve para que puedas ver a otra gente y te presente, ¿no? Usa un poco la tecnología esta de Catmelia, de lo que sería BitTorrent, de los ujú, trackers, ¿no? Tú te conectas a un sitio si quieres y ese sitio te deja ver a otra gente que se ha ya. conectado voluntariamente para que les veas. Entonces, que pueda ver yo desde mi instancia, hay unas 1.200 personas así, Bueno, pues además de está. todo el mundo y está muy guay. La gente está hablando cosas guay. Me recuerda yo veo alguna cosa cuando estoy probando, a la internet de entonces, tío, ¿sabes? La gente estaba muy metida en cosas que hace, pues yo que sé, un huerto con un Arduino y no sé qué, cositas así, Bueno, hay un mola. poco por ahí, sí, sí. Mm. Y un poco ya casi terminando nuestro encuentro, espero que estés bien, has estado a gusto, Sí, has estado bien. me encanta. Me gustaría comentarte, que también lo estoy preguntando, ¿tú qué opinas de las inteligencias artificiales? Digamos que si hay un poco de humo en todo esto, como con el blockchain y su día o lo que sea, o no, y si crees, además, en concreto, con tu punto de vista, además, como director técnico de Securízame, si crees que las inteligencias artificiales afectarán a la ciberseguridad como profesión o a tu empresa o a lo que vendrá. Pues es que es complicado de saber, o sea, sí que es cierto que he estado mirando, pues obviamente la que ha pegado el pelotazo, que es ChatGPT, Ujú. fundamentalmente, aunque las inteligencias artificiales lleva viendo inteligencia artificial desde hace un montón de años Esto es muy viejo, sí. y se lleva utilizando, joder, yo lo estudié cuando estaba en la universidad, que si el Lisp y tal, Ujú. y aquello era horroroso el poder identificar cómo, o sea, el poder programar en Lisp, yo me acuerdo como algo de las cosas más complejas que he Ujú. hecho. O sea, era bastante horrible Qué llegar bueno. a eso. Y, y la verdad es que el cómo funcionan, a mí a día de hoy, yo le he pillado en un montón de mentiras a ChatGPT. O sea, yo es que Sí. digo, oye, eres un buen consultor porque lo que no sabes te lo inventas, ¿sabes? O sea, no, es que estoy basado soy un Total. modelo de no sé qué, digo, que me suda la polla, que yo lo que quiero es que me digas si esto en Apache, ¿cómo leches tengo que montar esto para que lo haga y que funcione? Y me dice, bueno, sí, Apache es un servidor web que Sí, sí, montado sí. en base a módulos y tal, digo, que me parece muy bien. Que me digas qué directivas tengo que poner, no sé qué, y te las pone y los pones, pues esto no funciona. Sí, y además si le replicas te dices, es verdad, me he equivocado, Tienes perdóname, razón. tienes Claro, razón. efectivamente. Sí, sí, decía Oscar, me gustaba como decía ¿Qué Oscar, fiabilidad es esta, tío? O sea, son algoritmos para escupir palabras. está muy bien pensado. Me Yo me gustaba. acuerdo que le dije, muy bien, explícame, háblame de Eternal, Eternal Blue, Eternal Blue, no, del le dije, exploit aquel. háblame de WannaCry. Ajá. WannaCry, pues mira, WannaCry fue un incidente que hubo en 2017 en base a no sé qué. Digo, vale, la historia te la sabes, Sí, sí. perfecto, vale. ¿Y en base a qué se basaba? Pues se basaba a la existencia de Eternal Blue como exploit en Samba versión 1, no sé qué, por la falta de la aplicación del MS 10.17. Ah, pues estupendo, Vaya muy época bien. aquella. ¿Y cómo funcionaba esto? Digo, explícame un poco, Indie, ¿cómo funciona? Dice, pues bueno, pues llega y se ejecuta Eternal Blue y te da una shell remota. Digo, Muy bien. pero ¿tú estás seguro que no hace falta hacer nada más? Tienes razón. Hay que, se ejecuta Eternal Blue y luego Double Pulsar. Digo, Claro, Double Punch. ¿estás seguro que Double Pulsar se ejecuta después de Eternal Blue y que no es Double Pulsar primero lo que prepara el SMB versión 1 para que luego la arregles con Eternal Blue, con Eternal Romance? Tienes razón. Digo, tío, pues Sí, ¿quién se fía de ti? ¿Sabes? O sea, es sí, que sí, sí. ¿cómo me Total. puedo fiar? Oye, ahora vamos a hablar, en vez de esto que es intrascendente, vamos a hablar de aterrizar un avión. Y tú eres la inteligencia artificial. ¿Cómo coño me puedo yo fiar de ti aterrizando un avión si te equivocas y te inventas 4 de cada 5 cosas? Como no esté recto y haya justo el viento en contra que necesitas y no sé qué, nos vamos a matar. ¿Por Y qué? se- Pues porque te vas a inventar algo, tío. O sea, no va así esto.
Ujú. Entonces, Qué buen ejemplo además has puesto. Esas eran las herramientas. Qué época aquella, ¿eh? Eternal Blue y tal, Double Pulse. 2017, Las herramientas de la NSA que nos sí. dieron un grupo de hackeristas llamado The Shadow Brokers, Shadow Brokers, correcto. que nunca se sabe quiénes fueron Tiene- ni tal, pero qué época aquella, ¿no? Y Decían que era bueno, la CIA y no sé qué, ¿no? Shadow Brokers, no que se le habían robado sabe, a ¿no? la CIA y No así. se sabe. Y Cell Shock, ¿te acuerdas de Cell El Shock? Aquel sensor. exploit y tal. Ujú. Sí, yo la verdad es que lo que he interactuado con ella, me parece que la definición que daba Oscar un poco antes es una máquina de escupir palabras. En cuanto tires un poco de los hilos y tal, como bien dices, cuando tú hablas de tu tema que tú sabes, eso Pero, también un poco pasa también, lo he visto también con los medios de comunicación, ¿eh? Cuando tratan nuestro tema, ¿no? La ciberseguridad, ciertos periodistas y tal, dices, madre mía, como traten todo así, justo, lo hablaba con Yago el otro día, esto de lo mismo. que yo sé, lo Correcto. veo, pues entonces, como traten todo de lo que yo Como me, no sé, como me igual, tenga que tragar el tratamiento que cuentas de una noticia médica, como cuentas la de una de seguridad, no, es que yo de seguridad no sé. Digo, hostia, ¿y de medicina medicina sí? sí. No, tampoco. Digo, bueno, pues entonces no me fío de nada, tío, lo que me digas, porque como se te igual, ¿sabes? O sea que sí, sí. Bueno, pues un poco yo creo que hasta aquí hemos llegado, Lorenzo. Muchísimas gracias por Un este placer. rato. Espero que hayas estado bien. Y Muy bien. nada, un poco, pues aquí tienes tu cámara. Si quieres comentar algo, despedirte, pues Nada, pues adelante. un placer. Muchísimas gracias por contar conmigo. Ujú. Ya te digo, cuando me escribiste dije, joder, a mí, digo, pero, bueno, ¿y por qué yo? Pero bueno, vale, encantado. O sea, quiero decir que no, quiero decir que asumo, no sé, asumía que había gente, pues, como mucho más atractiva para tu programa. Ujú. Y bueno, pues me alegra que haya sido una de las primeras personas igualmente con las cuales pasen por aquí. Ujú. Así que espero que además el rato que hemos pasado para ti también haya sido interesante. Ujú. Eh, bueno, siempre se aprende algo de todo el mundo. Para mí lo ha sido y he aprendido cosas y me ha parecido interesante tus puntos de vista, que como sabes, algunos comparto y Y otros otros no, no. como pasa con todo el mundo. Y bueno, pues espero que a quien vea este programa pues le resulte con igual interés que nos ha resultado a nosotros. Es un poco lo que comentábamos antes, no es una cuestión de quién es, aquí la idea es que en The Hacker Style venga todo el mundo, también que no Mm, siempre pensemos lo mismo, que haya, ¿no? Eso es lo que enriquece el claro. debate, eso es además lo que demuestra un poco la comunidad, que somos, podemos tener ideas más antagonistas, pero seguimos siendo una comunidad, seguimos estando ahí. Entonces, y luego la otra parte no es aquí como lo que comentabas un poco de Wozniak, aquí no hay diferencias, aquí creo que todo el mundo es bienvenido siempre que sea interesante. Tú eres una persona que trae un enfoque interesante y nada, un poco a nuestra audiencia, pues este ha sido el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hola, somos de Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.